A ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya tiene que empezar a salir ya. A ver, voy a meterle F5 para ver si ya estás en directo, amigo. Voy a ir a tu canal mejor de Y frente. si no, hay que esperar un momentico que YouTube se entere. Mira, me mataron yo aquí entretenido. Pero No, ya. amigo, todavía. ¿Ah? Bueno, dale un tiempo que YouTube se entere de que yo empecé a transmitir, porque realmente sí debería estar saliendo. Ya empezó ya. Ya lo estoy viendo ya, o sea. Pero a ver, ya lo está viendo, ya ver, vamos a ver, Sí, vamos a sí, ver. sí. Sí, ahora sí está saliendo Sí, sí, ya. sí, ya estás, ya estás. Ya estás en vivo. Ya estás en vivo y en directo, amigo. Te dejo para que saludes a tu audiencia. Dale, mi hermano, dale. Ahorita si quieres, métete aquí en el grupo y hablamos. O si quieres, Ahorita estoy en quédate, grupo, pe. ¿Se va conversando o normal? quédate en el grupo como tú quieras. Ya, normal, normal. Nos quedamos acá, pe. Dale, dale. Uy. Oye, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches, mi gente. ¿Qué tal que se cuenta? Esperando la nueva clase, pues yo también tengo sorpresitas. No solo el Tito Sainto, yo también tengo sorpresitas. Estamos esperando que abran en Europa y vamos a ver aquí también la nueva clase, el Tempest. No quizás de primera mano, con un personaje propio, pero lo vamos a ver. Porque vamos a retransmitir de España para acá y de acá para allá y de aquí para el mundo. Y todo el mundo va a ver al final la nueva clase. Así que paciencia y control. Déjame chequear algunas cositas. Díganme el audio, qué tal, cómo va, cómo está todo. El chat no lo tengo ni configurado. Todo esto ha sido un poquito apurado porque llevo una hora o dos. Llevo una hora o dos. Saludos, Kael, Maximiliano, Miguel, Luffy, Bladley, Cerdita. El tema es que llevo ya un buen rato tratando de configurar pues esto que les comento, ¿no? La transmisión de allá para acá y de aquí para allá. Vamos a retransmitir. No voy a decir a quién todavía. No voy a decir a quién todavía, pero vamos a tener retransmisión desde España. Y ahí le vamos preguntando y le vamos viendo y vamos, toca aquí, toca allí y vamos viendo. No puedo tocar yo directamente, pero el problema es que a la hora que viene a salir esto acá, de verdad que no hay forma. Viene a salir a las 5 de la mañana. A esa hora no se puede hacer un directo, pero yo lo puedo hacer. Lo que pasa es que va a estar todo el mundo boquiabierto. ¿Saben? En la almohada. Uf. Onda Beethoven. Soltando. Bueno, lo que sueltan los perros. Lo que sueltan los perros. Vamos ahorita a hablar ahora con el tío Sainto. Déjame abrir directo de Sainto aquí, aunque no lo escuche. Déjame abrirlo aquí. Para ver cuando Sainto logra entrar. Lo vi que estaba descargando. Si sale en España. Vamos a ver. Yo creo que el Sainto me lleva ventaja. El Sainto me lleva ventaja porque está metido en China. Ese sí se cuela por el hueco de una aguja. Dice Maximiliano, te ves como agotado, mijo. ¿Tú crees que me veo agotado? ¿Quieres que les diga algo? Se me nota que estoy agotado. Porque sí estoy agotado. Este ojo hasta me duele. Se lo estaba diciendo al Chapo. Este de acá le hace falta dormir un rato. Pudiera quedarme con este despierto en directo y ponerla a dormir este ratico. Por lo menos hasta que salga la clase. Porque de verdad que me siento la vista agotada. Es verdad. Así mismo es, brother. Se me nota aquí la falta de sueño. Es que llevo 3 días traumatizado esperando el Tempe. Llevo 3 días traumatizado esperando el Tempe, soñando con el Tempe. Ya yo he jugado PvP y todo con el Tempe ya, para que sepan. Ya yo he jugado y todo. Déjame decirle que está bastante buena. Al menos MVP lo he probado con control, con todo. No, está espectacular. Por lo menos en los sueños míos me ha ido bastante bien con el Tempe. Vamos a ver cuando salga. Porque les digo una cosa. Me duele. Me estoy pensando el Tempe. Porque sí, quiero probarlo. Pero recién me está gustando el Bárbaro. Y me pongo a pensar, ¿vale la pena cambiarme? Porque es que el Bárbaro me gusta. ¿Sabes? Sí, pero Mora, soy Tempe en los sueños, pero el Tempe masculino, que hay un Tempe masculino, porque hay un Tempe
que es el que más promoción le da, que es femenino, para que atraiga, pues sabe que las mujeres tienen este poder de atracción. Pero no, yo soy el Tempest masculino. Sí, porque el problema es que la palabrita Tempest de por sí no la veo muy masculina. Pero es que cuando pienso, la tormenta viene, me acuerdo de los X-Men. Y Storm en los X-Men es una señora con el pelo blanco que sale volando. Entonces, yo veo Tempest y me suena como que no tiene sexo masculino, pero tiene que tenerlo. ¿Sabes? El Chapo, mira, el Chapo lo va a enseñar. ¿Cómo es eso, Chapo? ¿Cómo es eso? Tormenta, mujeres, exacto. Dímelo, Feni. Tormenta viene de mujeres. Entonces, un Tempest varón masculino, muy masculino no es. Muy masculino no es. El Feni, el Maxi sí estaba aquí ya, y el Mora, Sicario. Creo que no te había saludado. Saludos, Robert. Yo andaba corriendo después de probar la conexión y espero que funcione y no nos deje aquí quemar ahorita la conexión desde España. Y rápido salí entonces a bañarme, a comer y a tratar de venir para acá. Y entonces ahí viendo por arribita el directo de Sainto. A ver si acababa de abrir la clase, pero no. Ahí está también esperando, batallando, pero no ha podido abrir todavía tampoco la clase. Ni metido en China. Ay, 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 el tío Sainto sí anda loco. Anda metido por China, por donde sea que él pueda meterse, él se mete. Pero anda al día con la noticia. Hay que reconocerle eso. Todos los magos son mujeres. Sí, pero porque es que se ve mejor el personaje. Se ve mucho mejor el personaje. Los skins y demás del mago son de las cosas más feas que he visto yo en Diablo. El mago macho no tiene un skin que sirva. ¿Sabes? El mago macho no tiene un skin que sirva. Entonces, pues si vas a jugar mago, tienes que jugar mujer, ¿sabes? Tienes que jugar mujer. Es que yo mismo, de hecho, creo que cuando jugué mago es una chica. Bien, el nigromante últimamente lo estoy usando de chica también porque también tiene los skins un poco mejor. Pero en el caso del bárbaro, no se ven bien con la señora. Con el bárbaro se ve mucho mejor. Y este temple me parece a mí que se va a ver mejor también femenino que masculino. Me parece a mí también. Es igual con todos los bárbaros, todos lucen mejor en hombre. Está cool la pantalla de carga de la actualización. Sí, ya la estuve viendo ya. Ya la estuve viendo y sí es verdad que está súper cool. Me gusta. Me gusta bastante. Igual lo hicieron con el cazador de sangre, ¿sabes? Cuando la época del cazador de sangre, recuerdo que también hicieron la pantalla del cazador, escúchame a mí, con el cazador de sangre. ¿Ya? Tengo una mezcla entre cazador de demonios y caballero de sangre. Metí la nueva clase, se me fue el spoiler de la nueva clase del año que viene. Es el cazador de sangre. Se me ha ido el spoiler y tenía un contrato de confidencialidad con Blizzard de que no podía decirlo. Di tú qué problema. Di tú qué problema. Me van a echar del programa de partner por estar soltando información confidencial, mi gente. Muy triste. Muy triste lo que me acaba de pasar. Perdí el programa de partner. Yo que estaba a punto de conseguir el partner latinoamericano. Creo que eso viene con una placa incluida y todo, porque voy a ser el primer partner de Latinoamérica, ¿no? Porque en Latinoamérica a Blizzard no le interesa tener partner. No hay uno. Mira que Sainto está metido en chisme y no le dan el partner tampoco. ¿A quién se lo van a dar? ¿A quién se lo van a dar? No lo entiendo. No lo entiendo, Blizzard. ¿Para qué les voy a decir? Vamos, estaba en una llamada con Sainto y bueno, abrí el directo acá y entonces se detuvo, pero voy a decirle para ver que estábamos ahí chismeando un poco.
Mira, ya en España tenemos la primera imagen de la pantalla de carga. Esta misma que está en China, pero ya tenemos en España. Ya vi Chapo, ya vi Chapo. A mí me dijeron que el año que viene era el monje el monje de sangre. Ay, ¿cómo que el monje de sangre, bro? Van a pasar el monje de mucha luz a totalmente dark. Un monje sangriento. Eso era un monje que estaba ahí en el monasterio silencioso y pues lo mataron y revivió y por ahí viene el lore. Mañana es que supuestamente meten a Couto en la sopa. No sé, Rey, no sé que tenga Sainto planificado, porque hoy dijimos que íbamos a hacer una llamada. El medio de temprano que quería llamarme, pero no cuadramos de la imagen mía allá, ni la imagen de la acá, ni nada de eso. Simplemente una llamada. Bien, cada cual en su directo y ya, pero podemos, para mañana quizás sí pudiéramos, ya habiendo probado realmente con nuestros personajes de la clase y demás, pudiéramos hacer una llamadita con sus pantallitas respectivas a todo el mundo, ahí un podcast virtual. Un podcast virtual. Creo que si me duermo las cosas pasan más rápido. XD. Bueno, te puedes acostar temprano, poner una alarma a las 5 de la mañana y listo. Y ya. Entonces cerramos aquí el directo ahora, nos vemos a las 5 de la mañana en el directo. Paso lista a las 5. Era un monje al que le hacían bullying sus compañeros monjes. XD. Mañana toca jugar a las 6 a.m. No, a las 6 a.m. no. Sería a las 5 a.m. del servidor. Y para ti, Fénix, serían las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana te puedes levantar ya a jugar Tempest. Pero ojo, que no hay que cambiarse. Hay 4 eventos, los puedes probar. No hay 4 eventos, pero hay una mazmorra, el plano fracturado y hay otro evento más, una mini historia que se puede jugar con el Tempest sin ser Tempest. Así que primero puedes probarlo y demás. Ya se abrieron los servidores en Europa. Sí se abrieron, pero aún no. O sea, se comienzan a descargar las cosas ahora. Ahí el Chapo me tira el directo para acá. Cuando él entienda, Chapo, estoy en el canal donde cuadramos y ahí llega y tira y yo acomodo esto aquí para sacárselo a los demás. ¿Me habrán cambiado de dificultad? Ah, no, estoy bien. Ya de una me subo a la tormenta sin agüero y descargo todos los legendarios que tengo. A mí me tocó no tener tantos legendarios. Por hacerme el gastón de legendarios, si ustedes ven al Chapo, se quedan fríos. Yo creo que el Chapo va a sacar las esencias en el día 1. En el día 1. Anda roto con esencia. Déjenme ir haciendo una guaridita, las estoy contando. A ver si entre más para arriba, menos pereza me da. Llevo 6. Esta sería la 7ª. En lo que esperamos todos. A ver si el Chapo se incorpora o no se incorpora. Pero que yo no puedo jugar y hablar de otra cosa que no sea de lo que estoy haciendo. Porque si abro una llamada ahora mismo, me quedo en pausa. Mentalmente hablando. Solamente las mujeres pueden hacer ese tipo de cosas. Yo no tengo esas habilidades. Me hizo latencia fea. Mira, tengo cierta lag. ¿Alguien de acá conoció el juego Conquista 2.0? Yo no, Maximiliano. A mí lo que me tiene pensando el Tempe es el mercado. Brother, ¿cómo que el Tempe te va a tener pensando en el mercado? El mercado ahora, mira, el mercado puede que mejore un poquitico. Porque siempre con una nueva clase, normalmente con una nueva clase, hay alguna gema que de pronto le pega más a esta clase que las que tenías. Entonces hay una ballena que tiene necesidad de subir una gema
que no tenía hasta ahora mismo y entonces es un poquitico de venta en ese sentido. Por otro lado, viene mucha gente al juego. Mucha gente regresa al juego para ver la nueva clase y demás. Y ahí, bueno, se compra algunas gemitas. También puede ser. Yo pienso que mejora un poquito. Y lo que hicieron sobre el tema de, o sea, que no puedas comprar los objetos y que eso jode a Susan, ya creo que Susan ya tiene la solución ya del problema ya. Como no puede decirte que le vendas una gema cara para él comprarla, te dice, bueno, mira, tienes que coger una gema, subirla a rango 2, ¿viste? Y como de rango 2 no hay ninguna, la pones a máximo precio y yo te la compro. Es un poquito más difícil, es una traba para Susan, pero no lo hace imposible. Se lo hace más difícil, más no imposible. ¿Saben? Entonces creo que ya Susan encontró una vía de sobrevivir. No se van a acabar los spams, lamentablemente. De todas maneras, esperemos y sí. Esperemos y sí. Y se acaben los spams en el chat ese, ya que van a limitar esto de la gema y sé que a muchos les afecta que famean con varias multicuentas y todo este tipo de cosas. Que les digo, alguien me decía un comentario hoy, no me gusta el cambio porque eso afecta a los jugadores que hacemos esto. Y le digo, sí lo afecta, es cierto. Pero es que eso nunca ha sido permitido, ¿sabes? Realmente eso nunca ha sido algo que a Blizzard le caiga bien, ni que lo tenga puesto ahí para que tú lo hicieras, ni nada de eso. Yo creo que solucionaron dos pájaros de un tiro. Un poco limitaron a Susan y por otro lado pues, están directamente prohibiendo de que puedas hacer eso. Porque ellos no... Eso no es algo permitido. Mira, hazte varias cuentas y arriba, farmear platino. Eso no es así. Dice Roger que tenía razón con el bajón del mercado. En mi server la mascota anda por 2.400, mi hermano. Aleluya a ese mercado. Aleluya a ese mercado. Porque si yo te enseño el de aquí, te quedas tieso. Ahí se ve que todo el mundo está, mira cómo están las mascotas aquí. ¿Cuál quiere y de qué color? Que te la envío para allá por mail. Vean ese juego y comparen en este. Las bases son de ahí. Bárbaro es troyano, el mon es el mismo, el cruzado, el guerrero. Habría que revisarlo, brother, pero bueno, Diablo en sí tiene una base, porque este bárbaro y este nigromante y son como ver el de Diablo 3. O sea, no sé hasta qué punto hayan copiado, o ese que tú me estás diciendo copió de Diablo 3, o copió de Diablo 2, o copió, pues te recuerdo que Diablo 2, por ejemplo, que es de los que todo el mundo ha copiado, porque Path of Exile, tú juegas y sientes el Diablo 2 en el Diablo 3. De hecho, lo sientes más que en el Diablo 3. Y estamos hablando de un juego del principio de los 2000 o como no antes. No sé bien qué fecha tiene el Diablo 2, pero es muy viejo. Y de ahí ha bebido todo el mundo de esa agua. Entonces ahora, quizás Diablo Immortal, que te digo yo que está basado en Diablo 3, pero de calle. Diablo Immortal y Diablo 3 visualmente es muy parecido. Las clases son muy parecidas. Y puede que hayan cogido una idea de ese que tú dices. Pero definitivamente ese debe haber bebido más de Diablo que el Diablo de él. Sergio, ya estoy. A ver qué tenemos con el Chapo. El Chapo. No, eso no es información. Cambia de clase. Ahí tenemos. Vamos a cambiar de clase para probar a la fucking Tempest. La pasiva creo que es la invocación. Ahora vamos a ver. Déjame quitar ahí porque me sale Sainto. Ah, ya tenemos al Chapo descargando el cliente. Ok, vamos a ver cómo nos trata esto. Chapo, está muy grande el update ese, ok. Vamos a llevarlo ya para cuando lo tengamos. Tirar directo al Chapo. Tirar directico al Chapo. A ver. ¿Cómo viene? Ay, Chapito. Chapo, ¿por qué? ¿Se cortó o qué?
Ah, no, 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 es que espérate, es que el que está comiendo, no voy a decir lo que estoy comiendo, pero hay algo ahí que no es muy saludable y tiene un olor bastante extraño. Soy yo. ¿Ya? Aquí sí lo tenemos. Y aquí tenemos al Chapo tirando para acá en modo retransmisión. Tenemos al Chapo en modo retransmisión. Actualmente Esteban, Miguel o Esteban, quien preguntó, porque me tienen loco, le recomiendo verlo y ahora... Esteban, ¿en qué servidor juegas? Ah, Miguel le respondió, en SingWar, correcto. Ahí está el Chapo descargando lo que todos queremos ver. El Chapo es un tipo privilegiado aquí. Y el Chapo, pero ¿qué tú tienes ahí? ¿Tú estás conectado hasta el link? ¿La conexión tuya te la da Elon Musk directamente o cómo es eso? Tiene una conexión el Chapo muy rápida. Sí me bañé. ¿Cómo no me voy a bañar? Desde que terminé con el Chapo, lo primero que hice fue eso. No es que después en el directo se siente. Claro que me bañé. Además, ¿qué dudas son esas? ¿Qué dudas son esas? A un tipo como yo. Chapulín, déjame ver aquí. Vamos a esperar que el Chapo descargue, que el Chapo descarga rápido. El Chapo anda descargando rápido. Vamos a ver cómo se ve esto de primera mano. A nombre del Chapo de la Rúa. Chapo, cuidado ahí, no vayas a abrir. Ya te estás viendo, Chapo. Ya te estás viendo de pronto. Déjame ver acá, porque a lo mejor el Chapo tiene quitado. Chapo, ya te estás viendo. Ten cuidado, no vayas a abrir en el teléfono un no por algo extraño y de pronto todo el mundo vea el contenido. Yo no sé si Sainto me tiene muteado, si me está escuchando, por si quiere hablar. Porque es que si lo subo, me meto en el directo de él. Yo estoy a ver si me conecta el audífono de los Go. Ya el Saito está muteado para acá. Pero a lo mejor le estoy saliendo por allá. Si no me he bajado el audio, le estoy saliendo, tú sabes. A huevo. Amaró. El ruso. Amor. Barba Blanca. Ahí nos encontramos un fanático de One Piece. Uno que comparte mis ideales. De la mejor serie del mundo. Y el que no esté de acuerdo es gay. Así que más le vale estar de acuerdo. Déjame quitar acá porque el Chapo anda hasta que ya me conecto el audífono. Ya lo puso. No, Chapo, no va a ser que se vea algo extraño ahí, Chapo, y se complica esto. Y entonces sabrá Dios lo que pueda salir. ¿En qué? Pegándome con el audífono que le tenía puesto, pero no le tenía conectado. Ya, correcto. Correcto, Chapo, correcto. Ruso, ese servidor es servidor. Ey, ¿por qué se perdió todo eso ahí, Chapo? Es de España. Servidor de Europa. Vamos a ver antes de que salga, porque para nosotros la nueva clase es demasiado tarde. Y el ansia no nos da. Ya que porque ahorita Sainto me estaba echando leña al fuego, mencionándome que ya esto es un contenido que ya los americanos lo hemos visto. Y le digo, no me eche leña al fuego, porque voy a terminar en mal estado. Voy a terminar encendido. Y el problema es que llevo días conectado con el hecho de que Blizzard, todos los partners que tiene son de habla inglesa, a todos les da acceso anticipado, prueben la nueva clase, hagan contenido rico. Entonces hasta nosotros los latinos yendo para allá a consumir contenido americano porque no hay uno que yo conozca, un panel latinoamericano de habla hispana de Blizzard al que pueda dignarse a decirle, mire, prueben ahí para que hagan contenido también. No. Tenemos que ir a consumir el contenido Yuma. Ya, el contenido de allí. Entonces nosotros como que tirados a la basura
y me insulto. Me insulto. Y ciertamente el contenido retransmitido porque ya todos han mostrado todo lo que han querido. Pero este que está aquí, aunque ustedes no lo crean y desinformado estoy, pero no he visto videos de nada de eso. He abierto, lo abro y digo, brother, mira para esto, brother. Y lo cierro. No lo quiero ver. Yo no sé nada del Tempest. No sé ni las habilidades que... Bueno, salieron en las notas, las leí. Pero no he querido verlo. Ya, me rehúso a verlo. Porque... Más que yo no sé ni eso. No, Ruso, el lío es que si te vas para donde los chinos, ya tenemos el Chapo. Chapo, dale volumen al juego cuando entre para que se escuche algo ahí. Si es que hay algo que escuchar. Ya tenemos el Chapo logueando. ¿Ok? Vamos a ver ahora primero el primer mensaje. ¡Boom! Tempe, la ciudad se llenó de agua. No sé, vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver qué pasó. Déjame ver si el tío Sainto ya entró. Porque si no, nos fuimos adelante. Ya creo que Sainto entró y se está cambiando. Madre mía, se me fue adelante el tío. El tío Sainto. Déjame ver acá. Ajá. Todavía no, todavía está logueando eso. Sí, Chapo. todavía está descargando contenido. Primer login está un poquitico lento. Oh, cuidado. No te ansies. No te ansies. No te ansies que ahí tenemos algo ya. ¿Ok? Ahí tenemos algo. Déjame ver cómo se ve esta otra pantalla. Yo creo que está más grande. La otra que les tengo aquí. Sí, yo creo que esta está un poquitico. Esta está un poquitico más grande, ¿ok? Ahí tenemos, mira, los nuevos jefes infecarios y probablemente se fue a la verga el desafío y el que no lo hizo hasta ahí llegó. Ahora vamos a revisar eso. Aunque yo veo... Ahí hay algunos que se repiten, porque la que yo veo en la cabecita abajo es la araña. La maricosa, la que a lo mejor no está ahí. Bueno, ahora vamos a ver ahora. Nuevo jefe de infecario. Se parece a la araña, por lo menos el sombrerito ese que tiene. Nuevo objeto de conjunto, ya esto se había dicho ya. Nuevo, o sea, de Brussels y nuevo conjunto conflagración de Acmen. Este fue que se filtró, ¿no? Equipo legendario exclusivo con atributos, con nuevos atributos. Métele ahí, cambiar dificultad, que te van a meter una bajada a nivel 200 que te va a arder. A todos nos va a arder. XD. Ah, mira, ¿qué dice ahí? Nuevo jefe. Ifael, caballero de la piedra. Isea, renacimiento doble. Y Peistral. A mí ese Isea me suena. ¿Serán los mismos jefes, bro? Vamos a ir a ver al infecario ahora, porque mira, ahí está el de veneno. Está la araña. Yo creo que son los mismos otra temporada que dicen nuevo jefe infecario. Yo no veo que son los nuevos jefes. Está la araña. Yo veo que son los mismos. Estoy seguro. Yo veo que son los mismos. Nuevo conjunto de equipos, Bracelet. Usa voluto fabuloso de habernos 3 o superior para crear Bracelet de conjunto. Nuevo objeto de conjunto. El de Acme, disponible a la dificultad de Infierno 4 y superior. Su poder se centra en infligir daño. Toca ahí arriba el conjunto ahí, ya voy a verlo ahí que no. Su poder se centra en infligir daño considerable de quemadura a los enemigos. Pero ese conjunto ya lo teníamos. Sí, es el último que pusieron. ¿Y por qué sale aquí como noticia? ¿Pero qué se están fumando, Blizzard? Hay nuevo equipo legendario. Porque si hay un nuevo conjunto, según estaba filtrado ahí, en los chinos salió un conjunto nuevo. Pero no es ese, la conflagración esa. A ver, porque yo estoy aquí en mi juego y yo voy a revisar ahora mismo. Yo voy a revisar porque Blizzard yo creo que ahí está chupando o fumando, mejor dicho, fumando. No vamos a poner chupando, que hay gente que igual puede disfrutar eso. Vamos al herrero, porque si yo no estoy loco, Bueno, seguimos. conflagración de Acmen, a mí me suena a que eso lo teníamos. Gracias, Balandrona, banquete de... Entrada me deja cambiar de clase, nada más empezar. Bueno, ahora yo no estoy seguro si lo teníamos o no lo teníamos, ¿ok? Nada, cambiar de clase y eso te va a mandar directico. Sí. Te va a mandar directico al cambio. Pero a mí me suena que ese conjunto es el de fuego, ¿no? El que quemaba. Ese.
Me suena así, lo que pasa es que aquí yo debo, no sé si tengo otro nombre, no lo encuentro, no me sale, guía sombrío, banquete 2. A mí no sé por qué diablos no me sale ese conjunto. Ay, es que estoy en una dificultad bajita. Ay, señor, perdóname. Conflagración de hambre, míralo aquí, ese conjunto es viejo, no estamos locos para nada. Los locos son ellos. Dale, cambiarte, vamos para allá. Digo, si te vas a cambiar, ¿no? ¿O para qué estamos aquí? Sí, voy a cambiarme, voy a cambiarme. Arriba, adelante. Amigo, estoy sin los audífonos. Dímelo, Saito. Amigo, ¿ya salió en Europa y Asia? Sí, ya lo estamos viendo ya. Sí. Ya lo están jugando, ya. Ahí voy. Ya salió en Europa, Asia. Sí, ya salió ya. Ok, gracias. Dale. Ahí tuvimos un spot. Entró el tío Saito por la puerta aquí atrás. Me preguntó, salió y cerró la puerta. Ahorita vamos a hacer algo, hablar algo con Saito. Mientras el Chapo acá se cambia, que estamos aquí Tempest. Y al final la gente tenía razón con la daga. Es verdad que el icono era una daga y el tipo tenía una daga. Lo que nadie sabía era que iba a ser un asesino mágico. Mágico y débil. Hazte una jevita que el macho no... Que el macho no sirve. Mira, la jevita por lo menos tiene pinta. Déjame decirte que se parece brother, se parece hasta a Korra, la de Avatar, bro. Es que me gusta tal y como esto, no lo voy ni a personalizar. Si lo miro bien, que se me parece hasta a Korra. Esto está basado en Avatar. ¿O a quién se parece? Sí, a Korra. Es a Korra, sin duda. Dice la quimita, ese Saito es un ninja. Entró, preguntó y se fue. Y ahora sacar todo el equipo misterioso que tengo por ahí. Vamos. El Chapo lleva reuniendo para la nueva clase equipos misteriosos desde que salió el Caballero de Sangre. Los está guardando desde que salió el Caballero. Ahí tiene para sacar directamente. Mira cómo está el grupito, todo el mundo al lado de la fogata. Vamos a hacer una gran apertura de todo lo que tenga el Chapo ahí. Y ustedes se van a quedar frío con ese inventario porque yo sinceramente es un inventario que lo veo y me erizo. Me erizo. Y bueno, en Cuba no se puede uno estar erizando tanto. Pero miren esto. Ahí hay como 20 reinados acumulados. Vamos, Chapo, empieza a abrir. Empieza a abrir que te vas a poner las botas. Ay, Chapo. Chapo, ¿y por qué no dejas alguno para cuando tengas nivel 300, eh? Y por cierto, miren el nivel 280. Y estaba en 1340. Madre mía, a mí me va a tocar 75 entonces, porque yo no llego a 1340. A mí me van a dar una clase chapiá que casi que voy a empezar de nuevo. No creo que deje ninguno porque me lo sacaré con eventos. Miren esto, no los contamos, pero bueno, el directo queda ahí para contarlos después. Pero si el Chapo no está abriendo 50 o 60, creo que no hay ninguno. Bueno, mira, ahí se puede ver que son... Ay, Chapo, me moviste la casilla. Son 6 de ancho. Pero no me acuerdo el alto cuántos iban. Mira, van 1, 2, 3, 4, 5, 30. Llevas 30. Y ahí tienes 42, 43 tienes en total. Nos nerfearon por el bien de la trama. Los verdes no creo yo que me hagan falta. Bueno, vamos a identificar. Madre mía. Vas a subir hasta de índice, yo creo. Ya tú sabes. Hasta el índice va para arriba. Mira este, 1844. Toma ya. Es una lástima. Lastimosa que no tenga un buen atributo, pero... Eso Ya, luego se pero, saca. Ave María, lo único que te cayó fue eso. Eso es triste. A ver, mira, a ver. Antes que siga, Chapo, abre el inventario ahí, Chapo. Abre el inventario. Vamos a revisar la duda de todo el mundo. Ve a los atributos secundarios
a ver si los atributos te cambiaron. Bueno, yo no sé cuántos tú tenías, pero tú los conocerás. A ver si bajaron, subieron. Elite sigue igual. Me han bajado 1000 puntos de cada atributo casi. 1000 puntos bajó de cada uno. No, lo que pasa es que no has dado probablemente los puntos del Paragon tampoco. Ahora vamos a ver eso. Pero el daño lo veo muy bajo también, aunque te falte el Paragon. El daño tiene 16.000, que no es normal. Dale atrás ahí. 16.000 es muy poco. No, y también igual por la cofradía o algo. No, no debe tener nada que ver con la cofradía. Pero mira, ahí tenemos. Mira el skin. Sí, Es que hay muchas cositas por algo revisar. nuevo. Hay cositas por revisar, pero vamos por el Paragon. Que debes de tener que darlo completo probablemente. Si no, pues le tumbaron 1000 puntos a todo el mundo Eso de es una atributos. locura. A ver, vamos a ver el skin, ya que estoy aquí. Cosmético. Y ahora vamos al Paragon. Nuevos lotes. El Paragon daba 6.800 de daño, daba 66.000 de vida, creo, ¿no? 68.000 por ahí. Y los atributos estaban entre 760 y 740. Vamos a comparar a ver qué pasa ahora ahí. Ese es el cosmético nuevo. Mira que pinta. Definitivamente Buah. es... No se puede... Sí, se puede darle como en zoom y ver si te puedes acercar. No acerca, sí. Es muy similar, cambia la clase. Es el Tempe, por cierto. Una cara muy fea. Pon el Bárbaro, por ejemplo, que es uno de los que conozco de los anteriores. El Bárbaro macho, con pelo en pecho. Es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Lo que enhielado. Déjame decirte que me sigue gustando más el anterior que ese. Hasta un punto, incluso vamos a ver como cuando yo lo vea de frente en mi pantalla, pero de momento incluso casi que ni me gusta. Por el otro, todo eso que estás viendo de hielo era como una onda de oscura y medio fuego y se veía mucho mejor el anterior, pero el anterior ya no está disponible, por desgracia. El monje, pero sí estaba mucho mejor el anterior, brother. Ese de los bárbaros con los demonios en la espalda estaba muy, muy bien, pero esos demonios de hielo, un poco que no me gustan tanto. Es la realidad. Aquí tengo, ¿por qué tengo la imagen demasiada hacia un lado? Y ustedes están conmigo metidos en el medio sin necesidad. Y creo que está mejor. Es más, incluso lo podemos hacer así mismo. Toma ya. Se ve quizás no con la calidad óptima, mi gente, porque evidentemente es una retransmisión. No es directo aquí en mi PC, pero bueno, al menos se puede ir observando algo. Yo lo veo muy bien desde mi tele, vamos. Ya, ¿te refieres al directo? No, porque del skin, Sí. del skin íbamos a tener un encontronazo ahora mismo, porque a mí no me gusta. Vamos a ver cuando lo vea delante de mí, ¿ok? Vamos a ver cuando lo vea delante de mí, pero ahora mismo no me gusta. Lo que estoy viendo no me gusta. Te soy sincero. ¿Tú tienes el anterior? Mira, es ese, ¿no? No tengo ninguno. Este es el básico. Este es El el otro es básico, del coleccionista. pero este no lo puedes ver con las demás clases. Pero igual no es, Sí. me parece que no es ese. No, Ah, no, no, ese no. Ese se vincula, parece, el otro es con todas las clases. Este no me deja verle con todas las clases. Es Bueno, una... vamos a mirarlo para Paragon. El Paragon, que eso es una de las cositas que más nos interesa. ¡Olele! Teóricamente hablando, y mi teoría es que aquí, cuando según vayas desbloqueando atributos, te van a ir dando los puntos estos de que tú tenías antes de potencia, penetración, armadura, bla, bla, bla. Vamos a ver si eso es verdad. Pásate, por ejemplo, ahí mismo, Chapo, en Gladiador. A ver cómo va funcionando esto. Abajo tienes, parece, las 3 ramas. Las 3 no, son 5, ¿no? Son 5. Y próximamente, pues, viene otra. Luchador y Slinger. ¿Le pusieron así mismo hasta en español o se les olvidó traducir esa? Ponte en Gladiador Yo creo ahí. que se les ha de olvidar. Sí, ponte en Gladiador ahí, Chapo. Gladiador. A ver qué tenemos ahí. Primeramente, ya puedes ir marcando ya.
Eso es gladiador. Espérate. A ver. Gladiador. Reduce los tiempos de utilización de inexorable y artista de campeón. Pero, o sea, los iconos eran azules en el gladiador antes. Incluso en imágenes que se filtraron eran como azules. Ahora mira, ¿qué pasa? Desbloqueaste uno por acá y te desbloqueó dos más. Ok, miren una cosa. Aquí a la parte derecha están los atributos de potencia, armadura y demás. Cada vez que desbloqueas una de esas habilidades te da la armadura, la penetración y todo esto que nos daba antes. Incluso la vida por ahí va subiendo. Hay que ver si son las mismas cantidades. Que eso sí, habría que ver si son las mismas cantidades. Cuando le complete, que lo voy a completar ahora mismo, lo veremos. Pero claro, me pone 4 puntos para desbloquear. Le doy y me dice... tal, Sí, 8 con puntos. O unos sea, puntos más, consume de los desbloqueo. 200 puntos te consume bastante a la hora de desbloquear. Pero mira, está desbloqueando desde la esquina. Toca el que está hacia adentro hay 4, digamos, unidos. Y tú estás tocando los de las esquinas. Pero cuidado que creo que tienen niveles. A ver, toca de nuevo, por ejemplo, el primero que tú desbloqueaste. El primerito que desbloqueaste de abajo. Primero fue este. Dice activar ahí, ¿no, verdad? Dale a ver. You must activate one of inexorable artista campeón. No, y se le quedaron textos en inglés, pero a saco. A saco. Y esta Sí, que es la sí. de España, no quiero ver, la de Latinoamérica debe venir en chino. Porque se los olvidó pasarlo hasta inglés. Porque si la de Latinoamérica siempre viene con errores, tienes que activarlo, ¿sabes? Ahora mira, el que está del lado de ese, hacia arriba, el que está del lado que es un tipo corriendo, tócale ahí a ver. Ahí, activar. Y el otro que tocaste, el que va como hacia adentro entrando, ya ese sí se activó. Hacia adentro llevas otro. ¿Cuál me dices? O sea, uno de los internos. Este. Activar. ¿Y el del centro será un botón también o no es un botón el del centro? Pues lo vamos a ver ahora. Bueno, ahí termina de desbloquear eso. Yo tengo que experimentar esto de a clic limpio y probar, porque realmente... Y el del centro se llenó de alguna manera. Sí, Pero pero, esto- lo del centro no es un botón, ¿no? Pero fíjate, hay que ver cuántos puedes activar. ¿Ok? Porque tienes dos activos por lo que veo. Que se nota que está activo el de la carrerita y otro más. Ahora, se continúa activando. Y este. Esos dos están activos, los demás no. Aunque los tienes, no están activos. Hay que ver cuántos te permite activar. Activaste el tercero, activaste un cuarto, probablemente 5 nada más. Activaste el quinto y vamos a ver otro. Sí, 5. No se puede ir más. Ya no me deja. O sea que de pronto unieron 3 árboles. Ahora son 15 habilidades, porque literal unieron 3 árboles. Y puedes elegir 5 ahora, pero de la que tú quieras. Ahora, pregunta interesante. Desbloquea algo de este árbol, a ver si pudieras activar una de aquí. Desactiva una de gladiador. A ver si después pudiera tener activo yo una de cazatesoro y pues una activa de gladiador. En árboles diferentes. Eso lo vamos a ver. O dentro del mismo árbol. Hay que ver cómo va la No, jugada me esa. me cambia de árbol. Me cambia de árbol. Se desactivan las de allá. O sea, tienes que elegir 5 dentro de tu árbol. Sí, tiene sentido, pero bueno, aquí hay que probarlo todo. Ya sabes, probando, perdió el Virgo Juana. De probando un poco más, la puta de su hermana. No, hay que probar con límite. Con límite. A ver. Te desbloqueaste todo ahí. Faltan los del centro, ¿no? Faltan los del centro porque no lo veo que se ha anotado al lado. Los que están hacia Sí, adentro. sí, tengo los del centro también. Sí, pero no lo veo. ¿Sabes? Aquí al ladito a la izquierda, como que sí se puso. No, aquí son las 5 que tienes activas. Ya, aquí están las que están activas, que ahora mismo es una porque te cambiaste de. Se reseteó cuando te Eso cambiaste. Eso es. Pero sí hay que ir tomándolos todos. ¿Eh? Yo creo que me va a dar. Si no es para desbloquear todos los árboles enteros, casi. A ver, pero lo que no veo. Bueno, sí, te iba a decir, no veía sentido si al final da para desbloquear todos los árboles.
A ver, lo que estamos haciendo desbloqueando todos los árboles básicamente es obteniendo la penetración, la madura, la resistencia, eso que queríamos. Es lo único que estamos haciendo, desbloquear todo esto. Porque activos, ya ven que pueden ser 5 nada más dentro del árbol. Pero tienes que ir dándola todo para recuperar esos atributos tuyos. Que no vemos un conteo máximo de cuánto te está aportando. Hay una cartica aquí debajo, a lo mejor te lo dice por ahí, como lo decía antes, que te decía, bueno, en total estás sacando de aquí tanto de daño, tanto de penetración, pero primero, míralo ahí está. Míralo ahí está. Continúa a darlo todo a ver si tenemos lo mismo, pero va por buen camino. Continúa a activarlos todos. A ver si tenemos los 760 que teníamos antes, el daño. Eric, vamos a revisar eso ya ahora. Porque no soy yo directamente, ¿ok? Esto es una retransmisión, es el Chapo. Tendremos que ir ahí hablando con el Chapo y diciéndole lo que queremos ver y cómo lo queremos ver. El juego me refiero, al Chapo no lo queremos ver. Al juego. No, encima es muy feo. No, porque dije, no, ¿y cómo queremos verlo? No, capaz que alguien quiera verte ya, ¿entiendes? Ya para eso tienen que irse al OnlyFans tuyo, deja el link por ahí por el chat y... Todos los puntos. Te gastaste todos los puntos y no llegaste a desbloquear los últimos, que deben de pedir bastantes puntos. Probablemente cuando llegues a 300 es que dé para desbloquear todo. Te va a pedir 4 puntos y 4 abajo, 8. Pues, debe ser llegando a 300. 12, eso. 12 porque me va a pedir 4 y 4 de entrada. ¿Vale? 4 por 3, 12. Ah, Y luego estos dos que me pide 8. serían 20 y tú tienes 280. Sí, son los 20 puntos que te faltan para llegar a 300. O sea, con 300 desbloqueamos el Paragon entero. Y hablando, vuelve un momentico ahora, ¿cuántos atributos tienes? Creo que perdimos aquí. Pero bueno, toca ver lo de los atributos. No, ahí mismo, en el Paragon. ¿Cuánto te está aportando el Paragon? Que ahorita lo mostraste ahí. Voy a poner en alquilador, por ejemplo, yo qué sé, 3. Creo que era acá en la cartica, porque abriste algo que los mostró toditos. Sí, déjame poner, porque si pongo los 5 igual me da más. Ok, actívalo. Aquí abajo. Sí, puede ser. Mira, ahí ahora mismo estamos perdiendo. Muestra a ver si subió. Mira, esta no me deja ponerla. No sé por qué. Parece que... No, sí perdimos, mira. Perdimos. O sea, para el mismo nivel, en la escala que nos tocó, perdimos 60 armadura, 60 de penetración, 40 de potencia y 60 de resistencia, creo. O 40 de resistencia. Y en cuanto a daño, de 6.600, perdimos 1.000 puntos y perdimos 10.000 puntos de vida. Lo que puede pasar es que cuando lleguemos a 300, podamos dar los puntos que faltan. Saludo, John. Ojito. Cuando lleguemos a 300, seguro damos los puntos que faltan en el último árbol y entonces es que vamos a tener los puntos que teníamos hasta ahora mismo. Los 760, ¿saben? Tanto en penetración, armadura, potencia, resistencia, daño como en vida, 6.600 y en 66.000. Debe ser eso. Hay que llegar ahora a 300 para volver a recuperar los stats tal cual los teníamos. Ahora, abre un momentico el inventario. Inventario ahí, Chapo. Tócate el nombre ahí. A ver el tema del servidor, nivel de servidor, por ciento de descuento, de desgaste, de lo que fuera. Dice aquí, el servidor está en 270 y estás por encima 10 niveles, lo cual está un 30%. Me parece que la escala es exactamente la misma. Los niveles tienen la misma cantidad de experiencia. Lo que quiere decir que el lunes que viene el servidor pasa a ser 280. Normal como antes, 10 niveles a la semana, 15 niveles a la semana. Yo sé que probablemente ya para el lunes que viene, bueno, no creo que de 270 alguien se pueda ir a 300. Va a tener que llorar sangre, subiendo de experiencia a 1 o 2% de experiencia. No sé hasta cuándo puede llegar eso, pero se pone muy chiquitica la experiencia. Entonces no creo que sea posible, por lo menos hasta el lunes que viene, que alguien llegue a 300 y recuperes tus stats. Pero fíjate, si subiste, Chapo, tenías ahorita 1.000 y pico sin dar el Paragon. Te subió al menos, pero todavía te faltan unos 60 punticos de cada atributo ahí en el Paragon.
Sí, me falta un poquito igual. Sí. Sí, creo que sigo por encima. Uf, Vamos a revisar el Infecario. el Impercario, vamos al Impercario, pues. Y el mercado me dicen aquí que lo quieren ver también. A ver si pasó algo en el mercado extraño. Si cambiaron al vendedor del mercado SI que está hecho un estafador. Hay que ver si cambiaron a Nissan, si la despidieron. Bueno, me coge más de No sé si se dan pero cuenta voy para allá. que la ciudad está bajo lluvia. Y está ese Pero mercado. aquí tampoco vamos a poder ver mucho en mi servidor, porque el mercado en mi servidor da pena. Está, pero triste. Triste, triste, triste. El mercado de sí. Mira para eso, hasta la aparición de Wesson están en 100K. A ver las mascotas cómo están. Debe estar en el piso porque por lo que veo 8.79. Tantas. Mira, bro, qué cantidad de mascotas y tiene mejor precio que en SingWar. Eso es lo bueno también de esos servidores, chavos, que todavía puedes hacer platino. Probablemente las gemas chiquitas se venden caras también, ¿verdad? En tu servidor las 400 deben ser hasta las tumbas. Una mascota aquí vendiéndola por 64.000. A ver, las Pero, gemas pequeñas en tu servidor, ¿están todas a 64, a 400? No, parece que no. En mi servidor, que más pequeñas también pocas, ¿eh? No, pues Pero mira. mira, lo que decían, te dejan comprar la más barata. Las otras no te dejan Ah, comprar. mira, ahí sí vemos el cambio. Mira, están todas apagadas, tienes que irte con la primera. Arriba Susan, éntrala ahí. Pero en las gemas no vi eso. Ve a ver a las gemas legendarias, una que tenga bastante. En las gemas secundarias, pues... Entra cualquiera ahí mismo, ahí. Ojo de Berserker. Sí, también. Las primeras no lo tienen porque tienen el mismo precio. Las primeras no porque todas tienen el mismo precio. Pero de ahí para abajo sí se cancelan también. Y vea las de 5 estrellas. Habían unos cuantos Fénix ahí, yo creo. Estrellas. No, Fénix creo que no había ninguno. Vas ahí, vas a ver cuál tienes, porque en ese mercado realmente está eso muy triste. Ah, hay uno. No, hay uno solo, no se puede ver. Busca donde hayan más. La aparición. Ahí tenías 8. Mira, voluntad tienes 8. También está marcado, por supuesto, porque son de 3 estrellas. Las de 4, como son distintas, pues se las puedes comprar. Pero si son iguales, ya tienes que irte con la de adelante ya, al menor precio. Y en las mascotas no nos fijamos, pero yo le decía a alguien un comentario que me decía, ¿tú estás seguro que con las mascotas no voy a aplicar el cambio? Le digo, ¿cómo vas a aplicar la mascota? Dice, no, porque si tiene 3 amarillas, todas las que tengan 3 amarillas, digo, ¿cómo tú me vas a obligar? Si yo quiero 3 amarillas específicas, no me puedo tener que comprar otra con 3 amarillas. Que yo no quiero. Yo quiero estas 3 amarillas, no aquellas 3 amarillas. Es muy difícil hacer que una mascota sea igual. Mira, el varo que de aquí abajo no tiene ninguna amarilla, ¿vale? Cuesta 2.247. Paso de página, tampoco tiene ninguna amarilla. No, con la mascota no lo pueden hacer. No son iguales. El problema es que, mira, tienen una amarilla, pero yo quiero la última, que es la de esquivar. Yo no quiero la primera. ¿Me entiendes? No la quiero. Entonces, no pueden hacerlo con la mascota. Ahí no pueden hacerlo. Vamos para el Infecario. Miren la ciudad, lo que les decía. La ciudad está oscura, está lloviendo, se ve que llegó la tormenta. Voy a subir un poco el volumen del juego, que ni yo le oigo. Joder, como le suba más. Sí, súbelo. De todas maneras, acá en el directo está un poquito bajo. No te preocupes. Vale. Impercario. Bueno, salió un cartelito. Continuar a torneo de Infecario. Torneo invernario. Mira, a ver, aquí tenemos los mismos jefes que teníamos antes. ¿Ya? Aquí no veo nada nuevo. ¿Y en el torneo? Quitaron los primeros jefes solo. A ver, aquí estamos viendo lo mismo. No se reinició el torneo todavía. No se reinició el torneo, así que... Pues se reinicia el 13 de agosto. El 13, sí, lo respetaron. No, yo tenía miedo que lo hubiera, porque ve, hay un cartelito rojo, hay una exclamación ahí arriba, donde dice torneo del Infecario. Entonces te dice, tras la actualización, el torneo del Infecario presenta nuevos niveles de desafío y recompensa, como que se iba a ir del aire. Y yo dije, bueno,
Pero no, si van a respetar al parecer la fecha del 16, del 13, no, 13 o 16, ya me perdí ya. 13 del 6. El 6. La van a respetar, así que mira, todavía hay un chancecito más. Lo que no me he fijado es el IC que te pide, si han bajado el IC de los boss. Pero No les han bajado. no. Pero el primero sí me pareció que estaba en 22, o fui idea mía. Toca primero esa dificultad. Este sí lo bajaron, pero mucho. O sea, para mí que como ahora comprimieron, digamos, 500 niveles en 100 niveles, el primer jefe lo vienes haciendo en nivel 200. El segundo jefe en 230, 250, algo así, porque el salto es muy fuerte. Del primer jefe al último estamos hablando de más de 10.000 de índice de diferencia. Sí, pero mira, quitaron a la Gorgona y a todos esos, a los primeros boss que salieron. Sí, Eri, las mascotas sí las puedes comprar de cualquier precio. A las aves. ¿Cuánto pesa la actualización? Chapo, ¿cuánto la actualización? ¿Cuánto te pidió descargar al principio? Independientemente de lo que descargaste después. Al principio, ¿cuánto te pidió descargar? Pues no me he fijado, la verdad. Ala. No me pidió. Bueno, de todas maneras, en el teléfono casi nunca es tan grande. En la PC sí. Espérense entre 5 y 8 gigas. ¿Saben? En la PC sí. Pero en el teléfono normalmente son 500 megas, algo así, no viene tanto. A ver qué tenemos aquí, espérate, ¿qué tenemos aquí? Estos son los eventos que tenemos. Tenemos la mazmorra, vientos rebanados y golpes fluidos. Hay 3 eventos acá. Mazmorra de prueba de los domatormentas. Este fue el nombre. A ver. La clase le pusieron domatormenta en español. Espero que... No, Tempest, yo no me he fijado. no me he fijado, la verdad, pero... Ay. Me voy a empezar a poner mal. Me va a empezar a dar algo. Te lo digo ahora. Porque como ponga las tormentas, me corto un dedo. Tempestad. Ahora imagínate que fuera macho. No, ¿qué clase tú juegas? Tempestad. Eso no es un nombre de clase, macho. Eso no deberían de permitir hacerle macho. Empecé, eran 4 gigas. Escucha, empecé 4 gigas. 4 gigas, poca. Robbie, buenas noches. Acá en Argentina todavía no actualizo. ¿Alguna recomendación? Para los que todavía no pasamos. No, bro, aquí estamos mirando desde cero. Aquí estamos todos mirando y aprendiendo. Esta es, bueno, la build recomendada. Oscuridad hundida. Bueno, parece de bastante área. Y es melee, ¿sabes? No es melee. La gente se esperaba un jugador de rango, pero no es melee. Digo, pero es melee. Cuerpo a cuerpo. Y este sería el PvP. Ya esto viene siendo una build PvP. Ahí hay control, por lo que vi. Ahí hay control. Salto. Esto es control. Ave María, Dios mío. Gracias, hermano. Ave María, Señor. Pon esa. Mira. ¿Tú viste ese salto? Sí. Entre los saltos de los BK y los Tempest, vamos a descubrir dónde es que está el techo del VG, del campo de batalla. Porque, bro, esos BK te dan saltos que yo me he ido hacia arriba, que digo, pero bueno, y no caigo. Sí, imagínate tú que te salten 2. Yo creo que del impulso el Collider te saca la partida. Otro saltico, con lo pesado que caen los saltos, es verse en el aire lo más pesado que hay en este juego. Una mecánica que no es sana. Es una mecánica que no se disfruta. Ahí tienes el skin, mira. Tienes el skin. El de los orádricos. Tienes el skin orádrico ahí. Que ese skin ya lo tenemos. Los que se preregistraron al juego lo tienen. Yo les explicaba en las notas. Y este viene siendo porque esta clase no estaba cuando salió el juego, pues
siempre incluyen el cosmético. Así mismo lo incluyeron con el Caballero de Sangre. Marea incesante. ¿Qué dice aquí? Jugar. Esta debe ser la campañita esa que le hicieron. Mira, hay un videito y dale al videito. Ya, este es el video que nos mostraron. Sí, esa es como la campaña esta de ellos. De que los desterraron. Mira, lo pusieron en español. Increíble. Cuando agarran lo mismo con las dotes. Sí, esto es que los desterraron y no sé qué. Dándote la intro a la campaña. Adiós a los Artels. Dice Giancarlo, adiós a los Artels. Doma tormenta en Europa. Dice Alejandro, doma tormentas en Europa, tempestario en Latinoamérica. Ay, Dios mío. ¿En cuál de los dos está mejor o peor? No, de verdad que ese nombrecito... podían haberle puesto otra cosa, yo creo. No sé. Ya estos son eventos normales. Recluta un amigo. No me esté... Dime, Superchat, me paro. Con 2 centavos, el salto de control se parece a la gema del tiburón. Saludos, Cers. Gracias, Susurro, mi hermano. Gracias por el apoyo. La gema, ponle ahí de nuevo, Chapo, la habilidad del salto que estuvimos viendo ahorita ahí. Dice acá ahora algo interesante, Susurro, dice que se parece a la gema del tiburón. Abre las configuraciones de PvP ahí que teníamos el salto ese que nos estábamos burlando un poco. En el inventario. A ver de qué. A ver, porque sí. Vaya, aquí no es. Quizás voy sí. No, el inventario. En el soldadito de plomo que tienes ahí. Ahí. Bueno. Sí, o sea, sale la marea. Lo que no sale es el tiburón, pero saltas tú como si saliera el tiburón. El tiburón te da invisible por abajo y te levanta. El tiburón sí te da un buen salto. No, pero realmente déjame decirle que visualmente se ve bien, brother. Blizzard ha hecho un trabajo en este sentido que yo en móvil no había visto un juego con esta calidad. Yo tengo un monje antes que BK y te digo que a mí esta clase es que la veo cagada y pintada al monje. Te lo juro. Sí, A ver, sí. La diferencia de que tiene las magias, pero... Sí, pero es un poco melee también con dagas, pero haciendo magia. Lo que el monje es pues de super luz y esta es de luz. Le falta un poquitico de brillo, porque el agua es azul y no blanca, pues si no hubiera sido super luz también. Pero está bien, bro. Y para un móvil estos efectos de agua y de partículas y demás, déjame decirle que no es que sea difícil hacerlos, pero es difícil de que sea fluido. O sea, ahora mismo yo quisiera ver una cantidad de tempes en un VG. Si antes te hacía falta el Samsung S21 o lo que fuera, ahora te va a hacer falta el Samsung S64, porque déjeme decirle que todos esos efectos, aunque Blizzard le decía, ha hecho un buen trabajo de optimización hasta cierto punto en un teléfono, porque dense cuenta que este juego en la PC pide, no cualquier PC lo corre, y en el teléfono va. Claramente no puede ir en un teléfono de una gama media hacia abajo, pero aún así, para correr en un teléfono, la optimización no está mal. Lo que logra en este juego, ¿sabes? Tantos personajes, tantos efectos, tantos brillos, las partículas en sí son complicadas, y me parece que en eso sí han hecho un buen trabajo. Luego, bueno, no puede correr, evidentemente, no puede correr en un telefonito, por desgracia, de gama media o gama baja, porque realmente es un juego que pesa 20 GB y que tiene una calidad de un juego de PC. Es un juego de móvil como no habíamos visto ninguno antes, porque, no, qué lindo se ve Clash of Clans, pero Clash of Clans son sprites, son imágenes animadas. La casita es una imagen animada en 2D. Una locura. Tempest con armadura de inmortal. Mira, dice Mora que tiene un Samsung J7 y le va de maravilla. Bueno, no sé, bro. No sé. Yo he visto mucha gente quejarse con telefonitos un poquito malos de que dicen ya este teléfono no puede más.
Ya no puede, se calienta. Por ejemplo, Samir mismo es uno que juega y si tiene una guerra, No me deja utilizar ningún poder. Más que deme un segundito, segundito. Diablos. qué linda. Déjame. A ver acá que me dice. A ver, se podría mostrar la skin que van a regalar. A regalar. A ver, mira. Ahí espérate, Chapo. Vamos a hacer un pequeño corte. Corte no. O sea, les voy a mostrar. Quédate tú ahí. Que ahora vuelvo contigo. Ya lo que voy a mostrarles acá el juego. Voy Porque las esencias. Mientras. si bien no veo hoy el skin que ellos quieren ver, pero se lo muestro con otra clase. Mira, el skin que van a dar es básicamente, deja ver por acá donde puede estar, es este de acá, ¿ok? Legado Orádrico, que yo lo tengo con el Bárbaro, pero ese skin está, aquí no me dejan cambiar o sea, no lo puedo ver, pero él está para todas las clases. Desde que salió para todas las clases. Y luego, cuando salió el Caballero de Sangre, lo dieron como si fuera algo diferente para el Caballero de Sangre, pero realmente es el mismo. Yo no sé si me pueda salir acá. Armadura de los coronados. Yo no sé si sale como bloqueado, pero lo tengo con el Caballero. Eso sería legendario. No, eso no es legendario. Eso no es de Lux. Yo de Lux no tengo nada. Mágico no tengo nada tampoco. Común de arroyo. El problema es que es este, pero no lo puedo ver. No me sale ni siquiera bloqueado aquí. Ok. Este lo regalaron para todas las clases. Cuando salió el caballero, pero esta vez parece que no van a regalar ninguno. Y bueno, ahora no lo encuentro acá. Ahora no lo encuentro, pero es básicamente este mismo. Lo regalaron para el caballero. Y es este mismo el que van a dar para la nueva clase. De tal manera que los tenga para todas. Pero es eso. O sea, es estética. Para que me entiendas, es estética. Vamos a volver acá con el Chapo. ¿En qué nos quedamos, Chapo? ¿En qué nos quedamos? Ve a ver, Chapo, de todas maneras, en el evento, si puedes ver el skin, si te lo puedes probar, pero me parece que no. En el evento que iban a regalar el skin, no lo dejaron probar, ¿ok? Es una lástima, no sé por qué. Está ahí, pero no lo dejan probar. ¿Qué evento era? Que igual hasta lo puedo hacer rápidamente y lo podemos ver. Es el primero arriba, el primero. La mazmorra. Mazmorra de prueba de los domatormentas. No, esta no. Esto es para... Ah, no era para ese. Wii. Ah, toca ver todo. Pues sigue tocando entonces. Plano fracturado era. El plano fracturado. Es el plano, es el plano, es el plano. Voy a hacer un plano fracturado y lo vemos ahora. Ahí probablemente te toque casi terminar el plano entero. Ve a ver los requisitos que tiene, a ver qué tanto hay que avanzar en el plano para poder desbloquearla. Creo que no mucho, Creo. 2 puntos. Dice, derrotar cualquier monstruo en el plano ya te dan un punto. ¿No? Y... Sí, entiendo. Y un arma. Ajá. Debe ser un arma para que elijas un arma de ese personaje. Cuando el caballero lo hicieron también. Completar 8 niveles del plano sería el siguiente 16. Tienes que llegar hasta el 8 por lo menos, Chapo. Completa el nivel 4. Creo que había uno que decía completar el nivel 4. Bueno, ahora lo vemos, no te preocupes. Dale ahí. Vamos al plano. Y rezar por mi seguridad. Rezar por tu seguridad. Estas habilidades, por ejemplo, no las he probado. Déjame mientras tú comenta ahí sin miedo y que el que estás jugando eres tú. Si no he hecho nada ya les he matado.
nunca cojo armas aquí. Sí, pero bueno, Cojo el nivel 1 es muy fácil. El nivel 1 es muy fácil. Sí, bueno, pero ya tengo un puntito, por lo menos. No, empieza bien. ¿Cuál me recomiendas? Vida, venga. Espérate, estoy ahí. Aquí yo lo que hago normalmente siempre al principio, Chapo, es, bueno, de las armas que a veces cojo algunas si la veo una esencia buena. De lo contrario, lo que cojo son moneditas y trato de subir de nivel con el tipo que está al final de los niveles, ¿no? Subirlo de nivel siempre para que las armas salgan con mejor calidad y llega un momento entonces en que me la pongo. ¿Cómo sientes la marea de agua esa, Chapo? Raro. Lo vi como lento, pero lo vi como lento, fue idea mía. No, estaba bien, ¿no? ¿Esa, Estaba bien. esta o esta? No, la marea, la grande. Por un momento como que se vio un poco lento, algo así. Ya tienes que salir ya de ella. Ya se abrió el portal, vete. Joder, Avanza. tengo aquí más enemigos y eso es dinero. Pues yo soy de los vagos que va directo al siguiente nivel. No, si no te pega, aunque parece de rango, no lo es. Tienes que estar bien cerquita, aunque se parece, sinceramente, si no es que es de agua, como me comentaron exactamente, son, ¿cómo se llaman? Las espadas del caos de Kratos, el dios de la guerra. Le hace así, mira. No sé si las tenga amarradas en las manos también, pero se parece mucho al estilo de Kratos. Mira, le falta el salto. ¿Sabes que Kratos tira, salta y da contra el piso? Le falta el salto. Pero las cadenas las tiene. Lo único que son de agua. Están un poco copiones. Están un poco copiones últimamente los de Blizzard. ¿El piso, qué piso era? ¿El 4 o el 8? Creo que era al 4, al 8 era una. Y otro que era al 4. Me gusta surfearla ahora, ¿eh? Hay moneditas y al final te digo, siempre sube de nivel que pueda. Mira, paso. Goblins. Goblins y goblins y goblins. Lo malo del plan. Este plano es bueno, pero para leerse los legendarios con calma y todo este tema. Pero se me está haciendo un poco largo. Es muy pesado el plano. No, el plano es pesadito, claro. Lo que pasa es que en este caso hay blasón legendario y este todo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿No dijeron que iban a regalar 6 blasones cuando te bajaran de 1300? Sí, aquí los tengo. Me imagino, aquí cambio de clase, ¿no? Me imagino que los tenga por aquí. 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 Qué susto, Jesús.
Qué susto, se me había olvidado ese. No lo había mirado, ¿eh? Sí, Chon, es el nuevo héroe, brother. Es que, Johan, porque a veces yo me pierdo de lo que estoy hablando y lo que me hablan ustedes y cuando viene a ver estoy perdido. Puedes revisar las fallas de desafío, por favor, se reinician. Las fallas... Vamos a revisarlo, cuando salgamos de acá revisamos, Eduardo. Cuando salgamos. Estamos viendo el plano para reclamar al skin. Pero el Chapo es de lo que se hace el Assassin's Creed al 100%. Que visita todos los lugares y busca todas las piedecitas. Si no está al 100 el nivel, no salta para el otro. Te lo juro, sí, tengo esa manía. Lo mismo me pasa en las guaridas ocultas, ¿eh? Mato todos los enemigos. Desde que empecé en el mundo de Diablo, he querido jugar con vos. Lástima que sea del norte. Así es, bro. Ni siquiera nos cruzan, yo creo, en el PvP. Creo que el Chapo se va a llevar la primera muerte Tempest de Latinoamérica. Ay, Chapo. Me parece que el jefe está un poquitico fuerte. Sí, a mí también me lo parece. No se deje matar, Chapo, no se deje matar. Como dice Cruz y Raya, no se deje tragar. Ahí viene a invocar probablemente una buena cría. Ay, señor. Veo al Chapo usando resurrección. Esa clase se parece al monje, casi no aguanta. Escucha, Chapo, lo que estabas comentando tú ahorita. Lo mismo. El Chapo murió. Bueno. Bueno, resucítate, que aquí lo que hace falta es... Dale con todo, Chapo, dale con todo. Ánimo, Chapo, ánimo. Vélale la mecánica. No te dejes pegar. Te está dando de frente con el brillito ese. Y da durito. Buah, esa me la comí. Voy a morir. ¿Qué tal las nuevas pasivas? Es para todas las clases. Que use la ulti, escucha. Usa la... No, que ulti, si no... Bueno, si no la usó ya. La usé. Ya lo usó. No lleva ningún legendario, por eso le están partiendo. Sí, también. Es que Chapo le ha ido a las moneditas, pero de a lleno. Ni uno sacó. Pero bueno, ya lo mata. Ya lo mata. El bicho se está al rendir. Denle un momentico. Que ya el bicho se está al clavar el bastón él mismo. De aburrimiento. Tumbando. Bueno, ya está este. Balandrona, mira, ponte la balandrona. O que el tiempo de reutilización, cuidado que estaba bien. Me va a venir bien, la balandrona. ¿Qué tal las nuevas pasivas? Es para todas las clases. Las nuevas pasivas, Sean. No sé a qué te refieres con las nuevas pasivas. Mira todavía. En teoría tiene una habilidad pasiva. Esta, la aquí arriba. No, ese es el ataque primario. Ese es el ataque primario. No, pero estás en el plano. Estás en el plano. Hay que ver afuera. Claro, ahí.
La skin, la skin que van a regalar es solo para Tempest, para todas las clases. No, es solo para Tempest. Es una skin que existe para todas las clases, pero debiste, o sea, la mayoría de las clases, las originales, es por haber preinstalado el juego, preregistrado el juego antes de que saliera, hace 2 años. La siguiente del Caballero de Sangre la dieron el año pasado cuando salió el Caballero de Sangre. Y ahora van a regalar la variante del Tempest, pero solo esa. ¿Sabes? Si tú empezaste a jugar ahora y no tienes el legado Horadrico anterior, te toca, solamente tendrías la de Tempest. No, yo tenía el legado Horadrico también de la otra, de todas las clases, pero aquí no me sale. Michael Medrano, ¿sale mañana? Sí, sale debe ser a las 5 de la mañana. A las 3, por las 4, no sé, creo que son a las 3 debe parar el servidor y como a las 5 normalmente lo inician. Y ya se puede empezar a descargar y todo este tema. Está rica la habilidad esa. Esa es la carrampiola. ¿Cómo es la patineta? La patineta es esta. Eso lo copiaron de Zelda Breath of the Wild cayendo por una montaña. Igual. Lo que aquel se montaba en el escudo, pero es lo mismo. Y la skin azul que se ve en las imágenes de Tempest, ¿dónde está? De momento no la hemos visto, Blarly. De momento no la hemos visto. A lo mejor era eso, imágenes. Y nada más. Es posible que fuera solamente eso. Pero veo como que se está pasando trabajo el Chapo de pasarle el nivel 4 al plano, que es un nivel bastante sencillo todavía. Chapo, ahí. El nivel 4 es esta. Ponte, ahora cuando salga, sal del plano. A ver si ya se cumplieron dos objetivos. Me parece que ya había un objetivo abajo que era el nivel 4 o algo. Soy hombre de una sola mujer y de una sola clase. Nos han vendido humo. Alejandro, yo también soy hombre de una sola mujer y no puedo decir lo contrario, pero de varias clases. Pero de varias clases. Mira, hablando de una sola mujer, dice Zelda que si viste lo que escribí en el juego. Zelda, creo que sí. Si fue lo de hace rato. Creo que sí lo vi. El Chapo se está pasando el plano de su vida. Yo creo que al Chapo esta actividad no le gusta mucho. Me encantaba, generalmente me encanta, pero cuando sé manejar la clase. Esta clase, en cambio, ya te digo, la veo, no sé, la veo muy débil. Sí, pero es que no te has puesto equipo ninguno tampoco. Estás ahí al berro y estás como en el nivel 1, pero en el nivel 4. Te vas a morir, Chapo, muévete. Que la candelita mata. Tú eres de agua y todo, pero el fuego te quema. Me evapora. Te va así mismo. Pero estás viendo los clones míos, ¿no? Ay, Chapo, no vas a llegar ni al 5. No vas a llegar al 5. No, pero cuando termines el 4 ahora sales aquí a ver si ya te dan la jugada esa. Sí. Que quedan cositas por revisar, me imagino. Creo que ahora el vendedor de ACE va a vender 3 blasones legendarios diarios. No fuera malo. Para allá van una pila. A ver. A ver dónde. Con la escasez que hay aquí de gemas, madre mía.
No, no, pero este Chapo no es ese David Villegas. Este Chapo no es el que está preso, ¿no? Bueno, él ya lo pensaba. Este Chapo está en Europa. ¿La tienda sigue igual o hay nuevas cositas rentables? No hemos revisado si hay paquetes. Ahora vamos a tocarlo. Debería ir anotando ya aquí al lado. Tenemos que revisar. Ahí lo tenemos. A ver, déjame anotar. Déjame anotar porque se me va olvidando. ¿Qué hay que revisar? Revisar la falla de desafío. Revisar paquetes especiales. Ya le voy pidiendo un poco el truco a esto, ¿eh? ¿Qué más? Síganme diciendo ahí. Síganme diciendo. Que los lotes, hay 2 lotes especiales, las fallas. ¿Qué más puedo revisar? Las torres son iguales. PvP también, imagino que es igual. Dice Reinaldo. Blizzard y su infladera están peor que los de Singual. Las habilidades. Y ahí las tiene. Ahí están todas ya. Ahora, esta es la pasiva. Esta es la pasiva. Pero dice compañero Reinaldo, ¿tú no tienes otra clase por casualidad? ¿No tienes otro o sea, otro personaje? Sí. Acá. Tengo unos cuantos años. Haz cambio ahí, haz cambio ahí. Primero vamos a revisar la falla. Déjame anotarlo porque todo se nos olvida. Cambiar de personaje Estoy buscando y revisar la pasiva. Porque me está surfeando en que no se llama. Casi voy un poco más rápido. Era. Pero está un poquito laguito. Lo veo pasando trabajo con el agua esa. Estaba medio empedrado el camino para llegar ahí o algo. No se reinició, gente. No se reinició. Lo que pasa es que antes estábamos en el 500 algo y ahora pues, bajón. Yo estaba en la falla 586. Pero no se reinició, te digo, la escalaron porque por lo que veo tiene completada hasta la 185. O sea que lo que hicieron fue una escala también, pero no reiniciado de cero. O sea, no hay que empezar de nuevo. No, y te dan las piedras de las que ya tienes hechas. Que las voy a recoger. Ven acá ahí, Chapo. Revisa ahí, toca la falla de nuevo ahí. ¿Cuántas piedras dan las que te faltan por desbloquear? ¿La falla? No, la desafío. Toca la 86. A ver cuántas piedras te vienen dando. 80 nada más. Supuestamente iban a dar una cantidad extravagantísima. Son las que te daban en el nivel 500 y pico. Sí, pero bueno, normal. Supuestamente ahora se tenían que comprimir porque son menos niveles y tienen que dar la misma cantidad de puntos. Pero bueno. Y estas dan 400. A ver, voy a mirar. Voy a cambiar a Walter. A ver, ya vimos lo de la falla. Tacho aquí, objetivo completado. Cambiar de personaje. Un negromante. Digo un nigromante. Sí, pero es muy pálido, ¿eh? Vamos a ver. Y esto parece como si fuera. Así presentan los pases, pero no son los pases. Ciérrate y no te cambies, que lo que queremos ver es la pasiva de esa clase. Ve habilidades. No tiene pasivas. Pues no hay, gente. Pues no hay. O es algo que hay que desbloquear. ¿O cómo es? La pasiva de la de Tempest es la del sacar los clones. Pero bueno, no le pusieron a las demás clases. Decían que habían dicho ahí que sí, pero parece que no. Bueno, de Blizzard no te puedes pillar tampoco mucho, ¿eh? XD.
no hables mal así que estoy luchando el partner. Estoy luchando el partner. Quiero, No, sí, son buenísimos. son buenísimos. Tengo en alta estima. Quiero ser el primer streamer latino en que Blizzard acepte de partner. ¿Qué íbamos a mirar ahora? La tienda. A ver si la tienda ahora te lo miro. Voy a ver si he desbloqueado lo de la no Sí. Ya los tienes ya. Arriba, reclamando. Vale. Reclamando Reclamado. y entrando. Aparcado. Ya debe estar puesto ya. Ya, tiene que ser ese, ya tiene que ser ese. Era lo que le decía. Es este. Pero ven acá. Voyaje, ¿será ese? Porque dice, le pusieron como, los portadores del pacto de los Horadric, pero bueno, le pusieron Voyage of the Seer Armor. Bro, como le faltaron cosas por traducir a esta gente, de verdad que mira, están apurados, nada más han tenido un año han tenido nada más para hacer esto, óyeme. Es que yo hablaba hoy con una amistad y me decía, no, que si Diablo Immortal, o sea, como que estaba en el top de Blizzard. Y digo, oye, Diablo Immortal le está dando mucho dinero a Blizzard, pero para que le dé más lo que tienen son 10 trabajadores sentados trabajando ahí. 10 trabajadores. JC, saludos hermano, buenas noches. Logan. ¿Por qué me han bajado a nivel 200? Mi personaje era 1320. Logan, si hicieron una reestructuración, el 1300 es 300. O sea, si tenías pues 1320, pues te bajan a 275, quizás por ahí, algo así. Pero viene anunciado hace días, por eso, o sea, me da gracia por eso, pero sí es eso. A todos nos bajaron. Lo que pasa es que en PC la notificación no salió. Déjame decirle que en PC nunca salió la notificación ni la explicación de que te iban a bajar. En el teléfono sí. En el teléfono salió hace días un icono que tú le dabas. Creo que todavía está el icono en el juego, chapos, idea mía. El icono del cambio de nivel y demás. Cierra a ver un momentico ahí, al lado del mapa, el que dice 2 horas. Mira, esto nos salió a los usuarios de móvil. A los usuarios de móvil nos salió esto hace días. Y si le das detalles de la simplificación, dale ahí. Ahí te decía que, por ejemplo, 1340 va a pasar a 280 y así una escala. Igual que las dificultades, ya no estás en Infierno 6 ni en Averno 6. Ahora son solamente normal, Averno 1, Averno 2, Averno 3, Averno 4. Todos se bajaron hasta ahí. ¿Por qué? Simplemente porque íbamos a llegar a nivel 10.000 si lo dejan. Hacen un reban. No es que te estén bajando el nivel y estés perdiendo tus cosas. El índice de combate sigue siendo el mismo, 35.000. Todo está igual. Lo que te bajan es la escala de nivel. El índice, mira, por ejemplo, 35.700 tiene el Chapo. El equipo, toca un equipo Chapo, debe estar por los 18 el índice. En 1800, igual. Eso no lo tocaron. Lo único que cambiaron fue el nivel para que no siga y siga y siga. Además, porque cambiaron el Paragon. El Paragon, si no lo has dado, Logan, tienes que entrar y repartirlo de nuevo los puntos, porque ahora el Paragon cambió totalmente y se usan solamente 300 puntos. No los 1000 tanto. Este es el nuevo Paragon ahora. Diferente del todo, ¿no? Diferente. Pero ahí van las cosas. Los atributos están todos igual. Aunque en el Paragon vas a perder un poquito de atributos, exactamente vas a perder unos 60 de armadura, de penetración, de potencia, de resistencia, 1000 de vida y 10.000 de vida y 1000 de daño hasta que llegues a nivel 300. Cuando llegues a 300 vas a recuperar exactamente los mismos puntos que tenías antes del Paragon. Pero hasta ahí no los vas a recuperar. Hasta ahí no. Las tiendas que estábamos viendo, porque al final te interrumpí, pero yo realmente no las vi. Estaba leyendo a ver qué paquete pusieron extra nuevo que sirva. Dice acá él que ese skin parece de pase de batalla. Revisa si cambia material de las verdes. A ver, vamos a ver. A ver, lotes temporales. Tenemos un lote pequeñito que tiene adentro ese lotecito de 6... Bueno, 5 euros y pico, 3 blasones, nada del otro mundo, nada especial. $5 más o menos. Sí, no, un poquito más, $6, porque el euro está por encima.
Aquí hay un cofre, ese halcón da una gema. Ese halcón sí debe dar una gema a elección. Probablemente, Dan 2 estrellas. sí. Elige 6, te dan una. De esos 6 que elegiste. Son ruines hasta para decir, elige la que tú quieres, brother. Elige, ya que me está dando $40. Elige la que tú quieres. No. Elige 6. Te voy a dar esta mierda. Esta. Yo no quiero 6. Yo quiero un Yade. Yo quiero... No. 6. Déjeme no hablar mal de Blizzard, que quiero ser mi partner. Y me estoy yendo del guión. Y así no voy a llegar al partner. Carlos Alexander. ¿Y cómo sería el índice de combate del nuevo último infierno? No está el último infierno, pero de momento es, o sea, el último que está, que era el que teníamos, pero con otro nombre, ahora son Averno 1, 2, 3, 4 o Infierno 1, 2, 3, 4. Pero el índice no cambió mucho. Averno en el caso de España, probablemente en Latinoamérica diga infierno. Y seguimos con el enredo hasta el fin del mundo. Pero bueno, 21.000 te pide para entrar y más de nivel 200. Los jefes del Infecario sí sufrieron un cambio de índice abismal. El primer jefe te pide 22 y el último jefe te pide 35. O sea, de esta dificultad me refiero. O sea, hubo un cambio ahí bastante de golpe en el índice de los jefes del Infecario. Pero por lo demás, se mantiene todo igual. El poder del personaje y tal está todo bien. Excepto que hasta que no llegues a 300 no vas a recuperar lo que es tuyo. ¿Sabes? No vas a recuperar. Chapo, ¿qué vas a hacer con los blasones esos? ¿Los vas a tirar? ¿Alguien les quiere? ¿Los vas a tirar a ver qué te sale o los vas a guardar para tirar el 100? ¿Con cuáles de ellos? ¿Los azules, los rojos? No, los naranjitas esos. Tírate 10 ahí a ver cómo está la suerte. Aprovecha que ahora que, mira, recién dicen que nada más que el Luz Day sale 10 blasones, son gemas 5-5 lo que caen. Yo me voy a levantar a las 5 de la mañana para usar los 10 blasones para ver qué me sale. Hoy estoy un poquitico troll, pero cójanme con calma. Dile, cariño, siempre con cariño. El mercado Jin, lo vimos ahorita, el mercado tal cual como lo dijeron. A las mascotas no le aplique el cambio nuevo, a las gemas legendarias sí, a las gemas chiquitas sí. No revisamos las esencias porque no hay nunca, pero a las mascotas no se lo pueden aplicar. Ahí no. Pero a lo demás sí. Si hay mismo precio, tienes que llevarte la que está adelante. Ahora, no es así. Si hay varias del mismo precio, puedes comprar cualquiera. Supón que yo pongo gemas en 400 y tú las pones en 400 y todas las pones en 400, puedes comprar cualquiera. Pero si hay una en 390, tienes que comprar la de 390. Entonces, es así como por grupos. En el caso de las gemas legendarias, si tienes por ejemplo, de 2 estrellas, entran todas en la misma categoría. Se vende la más barata obligado. Pero si hay de 3 estrellas, sí la puedes comprar. O sea, no tienes que comprarte la de 2 estrellas para comprar la de 3 estrellas. Me parece lógico. Pero sí metieron exactamente lo que explicaron. Exactamente, brother. Sin más ni menos, mano. Vamos a ver qué le sale al Chapo. Chapo, si te sale algo y te di buena suerte, a las 5 de la mañana te voy a despertar, que van a ser las 3 de la tarde tuya, para que me dé suerte, para que me dé suerte a mí. No, porque es que la gente se pone supersticiosa con las fallas. La gente lo mismo te dice, córrelo de 10 en 10, tienes que invitar más gente con 10 blasones todo el mundo. Eso es garantizado. Yo lo he probado y no me garantiza nada. De 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Mira, a mí me llegó alguien a decir, y con todo respeto, pero te estoy hablando a los principios, a los inicios del canal. Alguien me dijo que entró sin querer a la falla con gladiador activado en vez de cazatesoro y le cayó una gema de 5 estrellas que lo iba a volver a intentar porque parece que el Paragon tenía algo que ver. Yo me quedé frío hasta donde puede llegar la fe humana. Bueno, veremos a ver qué me da. Mira, Chapo. Chapo, tienes algo ahí. Tienes algo ahí, Chapo. Te lo dije, Chapo, que eso es... Atrás del Luz Day viene el viandazo. Detrás del error viene el cuartazo. Eso siempre hemos dicho en la pelota.
¿Qué te cayó ahí? Va a ver cuál es. Va a ver una chispita. Una chispa. Pero no es vendible, brother. No es vendible porque no quisiste arriesgar los moraditos. Tira 10 más, Chapo. Tira 10 más. Tengo 9, tengo 9. No, Puedo tirar 10. tira uno moradito. No sos tan ruin. O pon uno azulito. O pon uno azulito. No importa, de los azulitos completa. Sin miedo al éxito. Ahí, oye, aprovecha que yo te digo que atrás de los updates, eso es, eso es 5-5. Mira, ya así mismo, tíralo así, vaya, tíralo así. Pero no vas a poder vender la 5-5. Acuérdate lo que te estoy diciendo. No, pues, tampoco la quiero vender si me sale una 5-5. Dice Michael. Ni modo, habrá que levantarse a las 5 a tirar. A intentar. Tira un morado en vez de un verde. Dicen que el morado da mala suerte. Dicen que el morado da mala suerte. Digo, el azulito da mala suerte. Pon un moradito. Ah, ahí, ya. El Chapo se va a tirar con la guagua andando. Y la vendible esa, 5-5, bro. Es que la estoy viendo. Es amarilla, fíjate. Amarilla. Eso debe ser un Feni. Pero bueno, igual lo vende. Igual lo puedes vender. Porque un Feni 5-5 siempre se va a vender. Vamos, Chapo, que voy a ti. Le va a salir una gema de 3 estrellas, dice Michelle. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Es más, a ver cómo es que... Iniciar una encuesta. ¿Qué le sale al Chapo? Espérate, Chapo, no termine. ¿Qué le sale al Chapo? Yo no puedo esperar. Los demás no sé. Mira, 1-2-5, 3-5, agregar opción, 4-5 y yo 5-5. Yo voy a votar por la 5-5. Pero voy a agregar. No. A ver, de 3 o 4, porque me quedo sin opciones aquí. De 3 o 4, 5. Ese hay que ponerle en una sola. Y entonces, porque aquí hay que poner una opción que quiero yo poner aquí, que es nada. Que es nada, por si acaso. También puede ser, también puede A ser. ver. Me he perdido en la cueva, yo solo. Iniciar encuesta, ahí ya está. A ver si la gente te tiene fe o qué, Chapo. Tengan fe. Chapo, Es grande. Chapo, se están yendo por nada, ten cuidado. Ay, la encuesta traerá más suerte. Esa es la que es, Chapo. Chapo, tiene chance de 2 y de 3. Pero la gente te está tirando mala suerte. La gente te está tirando mala suerte. Están diciendo que nada. Mira, hay alguien, yo voy a votar. Yo no puedo votar. A mí no me deja votar, chico. Si no, yo iba a votar por la 5-5 para apoyar a ese que votó ahí, que dijo que 5-5. Ese sí es una opinión. Ese es el único que votó, ese es el que se va a llevar el premio. Mire, el que votó ese es el que se va a llevar el premio. Vamos, Chapo. No. ¡Ave María! Al final ganó Blizzard, Chapo. Te cayó una de 2, por lo menos otra de 2 por aquí. Bueno, 2 de 2 te cayeron, creo. Mira, a lo mejor puedes vender el apretón ese, que vale bastante carito. Bueno, en tu servidor yo creo que debe costar bastante caro. Bueno, Chapo, En mi servidor. no siempre se puede ganar, Chapo. Bueno, yo me he quedado contento. No, ya, 2 tiraditas, te fuiste con unas cuantas esencias, porque tienes 32 por allá, si la vas a romper o lo que vas a hacer con ella, más 9, 40 y pico, y en esta tirada ahora no vi el resultado total, pero te sacaste ahí unos cuantos fragmenticos. Tócate la segunda pestaña ahí. Y blasones azules tengo para aburrir. Pues mira, yo tú los uso y me hago copia. Toca la segunda pestañita, si eso es para elegir una ahí.
Le echaron mala suerte Ya la los sé. de nada. Mucha infladera, sí o no, Chino, y al final puro humo. Eran las primeras 10 o quién sabe cómo funciona. Dice, no, no. A ver, qué broma, gente, qué broma. Tiren los blasones. Yo los voy a tirar a las 5 de la mañana. ¿Ya? Yo los voy a tirar a las 5 de la mañana si me despierto, pero es broma, ¿eh? ¿10 fragmentos de gemas más? No está mal. No, 10 fragmentos no. A ver, Chapo, toca las gemas ahí. Toca las gemas. No importa que veamos que tienes ahí como 3 de 5 5 y que veamos que era una ballena escondida, pero no importa, toca ahí. Mira, no las muevas mucho, no te vayas de ahí. Tienes la de 32. Abajo tienes 12, son 44. Y aquella de allá es de 2 estrellas también, la azulita. Ahora mismo tengo Esta sí. Ajá, entonces tienes aquí 16, 32, son 48. ¿Y para abajo cuántas de una tienes? 48, 49, 50, 59, 58, 54, 55, 6, 65 por ahí anda. Ahí me puedo haber perdido porque creo que empecé a contar los zafiros también. Pero creo que tiene 65 poder de gema. No está mal. No está mal. Y el Chapo, mira, pero es que el Chapo tiene la chispa. A ver, Chapo, ¿qué chispa tienes ahí? A ver, la chispa 5.5 a rango 9 esa, que ya lo que te falta es una copia. La que tienes equipada, tienes una chispita. La tienes al 4. Mira, una copia que tienes ahí para subir. Ya, una copia menos. Sí. La que estoy es detrás de esta. Así que bloquéala y no la rompas. Si tú supieras que yo compré sangre maliciosa de 4 estrellas a rango 4 directamente, la compré en el mercado. 4 estrellas a rango 4. 200.000 de platino. Si la destruyo, me da 325 poder de gema. Fíjate, y me costó 200.000 de platino. A rango 4 con 4 estrellas. Una ganga que no pude dejar pasar. Soy crítico de la gema, pero no pude dejarla pasar. Me pasó por adelante y es como el meme ese que va con la mujer al lado, así, pasa y mira para atrás. No pude dejarlo. Gamer, a las 00 y a las 30 y obtiene tu 5. Te mamaste, Bradley, te mamaste. Bradley, ¿de qué youtuber habrá sacado tú eso? Te van a denunciar por copyright. Te van a denunciar por copyright por estar diciendo eso de que a las 00 y a las 30 caen gemas 5.5. No sé, me suena a mí también de algo. Dice, al juego llegará una cuestión que se llama bendición. Eso de carga 40 minutos. Después de eso ya puedes hacer todos los eventos de suerte. Bueno, esencias, estas son todas las que me Ahí no sé realmente. Te van a denunciar por copyright. ¿Entendí la referencia? ¿Entendiste, Kimiste? ¿Entendiste? Dice que lo sacó de becar cubano. De becar cubano aquí de... Mi primera chamba. ¿Saben que escuché que la canción Mi primera chamba era hecha por una inteligencia artificial? Y súper viral, porque en Instagram eso es viral. Y dicen que fue de una inteligencia artificial. Si todas las canciones están hechas por inteligencias artificiales. Ahorita ya no hay que cantar, nada más tienes que... No son muy listos. Te quieres hacer cantante, entrenas la inteligencia con tu voz y a partir de ahí te grabas un disco en una noche. Listo. Ese es el futuro. Efectivamente. Joder, el último vídeo de Bizarrap habla de eso mismo. Porque Bizarrap ha sacado minutos, o sea, hace unas horas el último Bizarrap. Que le sigo, que me gusta. No lo sigo, pero de hecho se hicieron una canción de Bad Bunny con IA que era Bad Bunny, ¿viste? Era Bad Bunny. Y bueno, tremendo caos que hubo con eso. Y atrás hicieron ahí una canción por ahí con Celia Cruz, ¿eh? Creo que sí. La pusieron a cantar, ¿sabes?
No es de joda, es una canción seria, pero lo que están tirando con Liá, eso viene feo. Ahorita los bosses del Infecario, cuando tú entras, hablan contigo y les puedes escribir por el chat y el tipo te responde, no me voy a dejar matar. Y tú, oye, compadre, mira que estoy aquí, que te quedan 4 días el Infecario. Porque el jefe ya tiene la IA ya que te responde. Entonces tú convenciendo al tipo ahí para que se deje matar, porque se va a acabar el evento y te vas a quedar sin el portal. Y la IA diciéndote, hacer si el portal ese está feo, cantidad, ¿para qué tú quieras la mierda esa? Que está feo, dale echando. ¿Tú te imaginas la IA troleando desde que tú entras al Infecario y que te diga, Aquí está la esquina azul. ¿eh? ¿Cómo? ¿Sabes? La esquina azul de esa que salía. Ah, ok. Mira, esto es que el Chapo nos está dando una exclusividad. La skin que teníamos en la imagen que todos estamos exigiendo, que nos regalaron la skin. No, habían gente ahorita ahí que estaban haciendo una huelga aquí. Y acuérdense que yo estoy en plan hablando bien de Blizzard, porque quiero ser partner. Está en las transfiguraciones. Es gratis, regalada. Mírala, ahí está. Equípate la completa, Chapo, quítate la capa chea esa que tienes en la espalda que no deja deslumbrar la hermosura de la tempestina, de la, ¿cómo es que se llama? La duerme tormenta. Brilla mucho. Quítate las alas también, que tampoco están tan bonitas. Quítate, ahí. Ahora vamos a ver el skin. Vamos a verlo porque de verdad que tienes mucho brillo arriba. A ver, equipa, no, sería la equivalente. es que no lo tiene todo. No lo tiene todo. Diablo, señorita. Nada más tiene Todos son las armas. las armas. Pero está ahí, mira, pon la de pecho. La de pecho es la que mejor se identifica como... ahí. Esa es la del video. Esa es la del video. Y déjame decirte que el video estaba más bonito. Ahí está un poquito... Le falta brillo. Le falta brillo. Sí, estoy de acuerdo. Ese soy yo, que me quedé sin el portal Zelda. Te tengo una buena noticia. Muestra los verdes, porfa. Ve ahí al herrero, Chapo, a ver el tema de los verdes, si hay un conjunto nuevo. No, había un conjunto, decían que nuevo, pero el que dijeron que era nuevo, no era. Está bugueado eso ahí, o no lo tradujeron tampoco. Pero debe haber un conjunto nuevo. Pero lo dijeron mal. Se acerca a Goku, todo aquel que piensa que la vida es glo. Nuestros verdes. ¿Cómo que nada? El conjunto es el mismo. A ver, dale arriba donde dice todo. Donde dice todo. Que no, ahí, arriba donde dice Averno 3. Ahí. Baja. Andrajo de Chalva. Semillas de plantación, conflagración, banquete, premio guía sombrío, ciudad de Vito, mochila del varón, llamada al pastor, ático ventoso y sotar. Realmente, ve a ver para los alacri, o sea, ¿cómo es? Las pulseras, ¿no? El último objeto abajo, que decían que habían que crearse como 2 nuevas. Tampoco. Ven acá, como que se les olvidó, nos tomaron el pelo. ¿O qué pasó aquí? Cuando entra la actualización te dice nuevo equipo de conjunto, créate 2 bracers nuevos. Sí, los de Armed. No los veo. Pero si te fijas, Sí, pero dicen los de AME, pero los de AME ya estaban. mi equipo, mi equipo es de Acme. Sí. A ver una cosa, toca el equipo un momentico, nivel 30 sigue en 30 y no hubo ninguna subida. No lo dijeron, pero yo puedo confirmar. No hay forma de subirlo más. Ve a ver los materiales de las volutas del equipo verde en el vendedor que está al lado. A ver qué volutas son las que hay. Porque deben de haber reducido todo eso. Eran una pila, pero ahora solamente quedaron 4 dificultades. Aquí piedra, volutas fabulosas. Sí, antes había otra casilla. ¿Se les quedaron? Ok. Blizzard. Antes había la casilla de los de infierno. Blizzard, ¿por qué no te pones serio?
son distintas. No, es la Como misma, diría, es la misma. Lo que pasa es que si cogieron las dificultades de Infierno 1, de Averno 1 hasta el 5, por ejemplo, y las convirtieron en Averno 1 nada más. Y entonces todas las que estaban aquí, en vez de limpiarse la lista, se convirtieron todas en lo mismo. Mira, sube la lista para que veas hacia arriba. Sube las primeras. Las primeritas arriba. Ahí. Voluta, fabulosa, Averno 1, Averno 1, Averno 1, Averno 1, Averno. Todas se convierten en Averno, en el mismo Averno, se convierten todas las que tengas. O sea, tenían que haber eliminado toda esa verga y dejar uno, ¿sabes? No hay cimeras por 2. sí, pero Nunca se ha eso dicho de eso. habría alguien que No, llegaría. Aldair, no hay cimeras por 2. No agregaron nuevos objetos legendarios para las demás clases. No, tampoco, Michelle. No hay objetos legendarios. ¿Cuándo salga la televisión para Estados Unidos? Creo que es el día del aniversario. Por lo que tengo oído. Brian, la actualización es ya viene saliendo como tal, creo que a las 5 a.m. Estados Unidos. Porque a las 3, si es reinicio a las 3, está como 2 horas detenido y a las 5 entonces que ya puedes actualizar y entrar. Se quitaron el desafío del infecario. 20 AM. No quitaron el desafío KS y Zelda que me estaba diciendo que ibas a decir que no dijiste exactamente que el desafío del infecario no lo quitaron hasta el 13 del mes que viene. Así que todavía tienen oportunidad de sacar el portal más feo que han hecho. Está peor que el portal normal. Tú te quitas los portales y el portal que sale está mejor. El azulito. Pero no quitaron el infecario. Lo dejaron hasta el día 13 del mes que viene. Así que quedan casi 20 días. Casi 20 días, como no 20 días, ¿no? Creo que son 20 días, sí, 20 días. Sí, pero no le han bajado el IC. O sea, los bostes siguen subiendo de un golpe. Sí, el IC sigue estando el mismo, 34.900, exactamente el mismo. Ahí no bajaron nada. Ahí el problema es que ahora, de alguna manera, sí tenemos menos daño. ¿Sabes? Eso nos afecta porque hasta que no llegues a nivel 300, no terminas de dar el árbol de páramo completo. Te faltan 1000 de daño, te faltan 10.000 de vida, te faltan atributos de penetración, potencia, armadura, resistencia. Entonces te tienes que hacer el infecario. Aldair Arana se suscribió al canal. Aldai, saludos, hermano, gracias. Te tienes que hacer el infecario con 1000 de daño menos, con un poquitico menos de vida y con un poquitico menos de todo. Porque hasta 300 no recuperas todos los atributos que tenías anteriormente en el Paragon. Dice Michael, ayúdame con ese desafío, por favor. Brother, primero tendrías que estar en el mismo servidor. En Norteamérica, en Singuar, porque no se puede hacer entre desafíos. Y en segunda, sinceramente no se trata de que te quiera ayudar o no. O sea, yo ahora mismo, la banda mía, yo lo hice, pero lo hice con otra banda. Que no eran ballenas ni nada de eso. Era otra banda que la jugó y le hicieron, pero le faltaba uno. Me invitaron y le dije, ok, voy a ayudar para allá. Y lo hicimos. O sea, me ayudaron, como sea. Ayudos mutuos. Sacamos ya lo sacamos. Pero yo quería hacerlo con mi banda. Pero con mi banda no he podido hacerlo. No se trata de ven que te carreo, porque es bien difícil. Lleva una coordinación de todos los miembros de la banda bastante buena. Sobre todo coordinación. Hacer las cosas bien y muchas clases de soporte. Y tener 2 por lo menos en la raid que estén haciendo un daño bestial. Un daño a lo Capova. ¿Sabes? A lo Capova hay que hacer un daño. Que baja 70 millones en 6 segundos. Algo así. A ver. ¿Qué más quieren ver? Tengo como 20 volutas de Averno 6 actuales. Antes, ¿qué va a pasar con esas que me perdí? Las volutas de Averno 6. Revisa ahí, Chapo, las volutas de Averno 6, ¿en qué se convierten? Deben convertirse en las de Averno 7 igual. Por lo que veo no cambiaron la tabla. Averno 7 no. Se te van a ir a Averno 3. La última es la 3, ¿no? Sí, a Averno 3 se te van a ir. De hecho, creo que es mejor que las mantengas. Consérvalas, Alejandro. ¿Sabes por qué te digo? Porque mira, se te van a ir a Averno 3. Y Averno 3 es la última dificultad que tenemos. Si las conviertes ahora mismo, a Averno 7, a ver,
No, es que Averno 7 no existe en la otra dificultad, no puedes hacer nada con eso. Estaba viendo de 5 para 6, pero bueno, mira, este consejo le sirve. Si usted tiene volutas de Averno 5, no las convierta a Averno 6 porque se van a reducir y cuando llegues aquí, tanto las del 4, las del 5 como las del 6, de hecho, 3, 4, 5 y 6, todas se van a convertir en Averno 3. Entonces, no conviene transformarlas. Conviene aguantarlo y convertirla directamente a la nueva dificultad. Que por cierto, esa que dice ahí, voluta Averno 3 y tiene una bolita verde al final. Esta bolita verde es nueva. ¿O de dónde viene eso? Es si vinieras del Averno 2. Ah, porque incluyeron una nueva para las nuevas dificultades. Esto deben de eliminarlo con el tiempo. Esto deben de eliminarlo con el tiempo. Lo dejaron ahora probablemente todo complejo para que cambies todo lo que tengas por ahí de rastrojo. Y luego a lo mejor le hacen chuc chuc y dejan nada más las 4 bolitas verdes que son las que importan. Porque lo demás es un enredo lo que hay ahí. Que ya yo no sé si es Averno, infierno, del 3 para el 4, del 1 para el 2, del 6 para el 8. Me tienen loco. Y me imagino que ustedes también. Ah, dice Michael, yo estoy en Singuar, estoy en tu clan. XD. De igual no cambia la respuesta. Nosotros ni hemos podido hacerlo. ¿Quieren ver? Dice Zelda, Michael, coge la cola. Estoy en la cola. Entonces, yo los carreos pidan no más en G6. Pero Bradley, si tú no estás en... ¿Qué vas a carrear si no estás? Tú no estás aquí. No estás aquí. Con mi combo tumbo a esos jefes en 6 minutos. Ahí está el Bradley, que es una bestia del PvE. Está dando consejos de build en el chat. O te transforman todas en una nueva de forma de cambio. Si la cambio bien, la cambio. ¿No está en Singual Bradley? No, Bradley no está en Singual. Bradley no está en Singual. Y si quiere ver un mercado muerto, que venga para Singual. Que va a ver el mercado boqueando. Igual que un pescado fuera del agua. Campo de batalla. Dice que si modificaron el campo de batalla. No creo que hayan modificado el campo de batalla. No. Lo de surfear dura bastante, ¿eh? Sí, el mercado es igual. Imagínate tú. A ver, pero miren, les digo una cosa, porque nos gusta. Yo lo hablaba, siempre lo digo, pero eso es un mercado. A ver, es un mercado caótico, brother. No es que, no, ni gemas que no se usan, ahí no hay. Mira, ahí no hay chispa, no hay Billy, no hay meteoritos, no hay penumbras, no hay fauces, no hay consecuencias desastrosas. Por cierto, ¿qué mierda hacen las esencias? Ah, eso es la lista de seguimiento. No hay barril de tiniebla. No hay llave, por supuesto. Feni, hay uno. Parece que en Europa sí hay gente que le gusta el Feni igual que a mí. Y no como Samir, que no le gusta. A mí me gusta. En Europa sí hay gente con el Feni. Miren ese mercado. Ah, ¿qué pasa? Porque todo el mundo tiene un objetivo diferente en la vida. Si viene alguien que compra blasones morados, para tirar blasones morados, para vender y hacer platino, la que ponga la vende a máximo precio. ¿Me entiendes? Pero ahora, vengo yo. Quizás con los familiares puedo hacer un dinerito, porque los familiares aquí cuestan el triple que sin igual. Todavía están los familiares aquí en más de 2.000 y mira cuántos hay. Hay 800 y siguen teniendo buen precio. En Singuar hay menos que eso y valen 900 platinos. Ya en Singuar aquí en el mercado. El problema de Singuar no se trata de demanda. No, a ver, sí, se trata de demanda. No, te digo de que no hayan muchas o pocas mascotas. Es que nadie le interesa comprar nada. No mascotas, nada. No hay competencia en el servidor. Bro, ni dijes tienes ahí. Ni dijes. En Singuar por lo menos hay... De la nueva clase. Ah, ay, qué susto me di. Yo dije, no puede ser que ahí consuman hasta los dije. No, sí hay. No, me asusté, me asustaste. El problema de Singuar es que no hay competencia. ¿Ya? Y si tú no tienes competencia, pues no te hace falta invertir. Y ese es el problema porque el mercado está que da pena. Da pena. Sinceramente.
A Singwar le hace falta calentarlo. A Singwar le hace falta calentarlo. Le hace falta que Blizzard el problema es que no hay ningún desarrollador de Blizzard jugando en Singwar. Si no, ya lo hubieran hecho un merge. Y el servidor se hubiera dado una clase calentada. Tengo aquí una llamada del aullador en 35.000. Lo tuvo hasta en 31.000 y es como si no fuera con ellos. Nadie la quiere. Y probablemente en el servidor de chat puedes ponerla en 64 y se va al momento. Es así. Dice Chapo que pase plata y revivas el mercado en Singwar. ¿Ya? ¿Está buena la idea? Sí, claro. Aquí en Caldeasan hay 583 mascotas, pero no se están vendiendo. Pues aquí hay, te voy a decir cuántas tengo en Singwar. En Singwar hay 661. Hay menos que en el servidor del Chapo. Y la que menos vale 800 platinos. El problema no es que ya hay menos porque nadie ni las están vendiendo. Ya la gente ya está... la semana pasada yo saqué los 3 contratos míos el sábado. Ni el lunes. Ese mercado está bien y unos precios súper buenos. Es lo que te digo, para vender está bien, pero uno que... El lío es cuando quieres comprar, te tienes que vivir ahí en el mercado ahí porque no encuentras la gema. No, cuando ponen una, créeme que le va a tirar como si estuviera vendiendo un gato legendario con Salvador en 10K. Le va a tirar el servidor entero, así mismo le tiran a las gemas que hay ahí cuando las ponen. Eso es un problema. Apenas llegue la batalla mundial de servidores, el mercado de todos los servidores se dispara. ¿Qué tal el daño del Tempest? Bueno, realmente es un poquito difícil de calcular eso ahora, Michelle, porque mira, tiene las esencias en nivel 1. Ahí es el daño que pierde. No tiene una build decente, lo que tiene es la que le dieron. Y de pronto no son las habilidades que tampoco hacen daño. Ir al palo, ve al palo ahí, Chapo, y darle 3 golpes al palo, a ver de todas maneras ahí con lo que te dieron. A ver cuánto hace al menos con lo que te dieron. Sin mucho traqueteo. Para ver más o menos por dónde anda. Yo estimo que si llega a 300k es bastante. Si llega a 300, creo que es bastante. Vamos a ver si me sorprende. Ahí síguele. Sigue 30 segundos por lo menos. A ver cómo va cayendo, porque al principio hace un burst bastante bueno, pero bueno, luego ya va para 500. Y ahí va, o sea, no, esa build, que es una build inventada sin legendario, sencillamente tiene un burst bastante bueno, pero tiene mucho cooldown. De pronto, de que vuelva a tirar otra habilidad, pero es lo que les decía, eso es una build que no... Y esta de abajo, ahora. Es una build inventada, ¿no? Es una build inventada. Gamer, pregúntale al Chapo, las habilidades secundarias que tienen las 4 armas, ¿qué beneficios dan? Ah, las poses. Las poses, se refiere a las poses, Chapo. A la pose. Ahí. Postura de mando. Dice, al activar la habilidad, tú y tu velocidad de ataque de invocaciones aumenta un 20% durante 3 segundos. Una vez terminada... ¿Esto será la nigromante que no la cambiaron? Perdón. Pero una vez terminada la duración, el incremento es porque... O esta clase va a ser de invocación, ¿o qué diablo es eso? Obtiene un escudo que absorbe la cantidad de daño equivalente. Son los clones esos que salen, que ahora no sé cómo sacarles. Coño, pero como para ponerle una pose a la pose que lo que potencia sean las invocaciones. Vaya. Bueno, esto también podría denominarse una invocación. Habría que ver si cuentan. Las habilidades se ven bastante bonitas. La ciudad no me gusta con el charquero ese que le metieron ahora ahí. Pero bueno, hay que verlo en primera plana. A lo mejor sí se ve bien. Pero veo el suelo como mojado y lloviendo todo el tiempo. Un poco oscuro.
esta habilidad es la patada hexagonal del monje, claramente, que ha sido, yo creo que ha sido en plan de... Se cortó el chapo. No, ¿me oyes? Sí, pero te dejé de escuchar un momento y el video como que se paralizó también, yo creo. Parece que pasó algún dron por ahí por arriba de tu casa y te cortó un momentico el internet y ya volvió. Pasó una... Pasó, que esta es como que le faltaba una habilidad por meter, ¿sabes? Y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues metemos la patada octagonal esta del monje. Y salió esto. XD. XD. Sí, para rellenar porque le faltaba esa. Tiene sentido. Sí, tal cual. Esas 3 cargas que tienes ahí son las de desplazarse, riquísimo, ¿no? Zelda Breath of the Wild. No me deja utilizarlas aquí. Voy a ir a mundo abierto. No, pero debe ser porque entonces son encima de un enemigo. O es que no deja usarla. No, pero en la ciudad tú sí usaste ahorita el desplazamiento. Para mí ese personaje es una clase entre magia y fuerza y obvio tendrá invocaciones. A ver, no tienes que estimar mucho lo que es porque lo dijeron ellos mismos. Es un asesino mágico. Lo dijo el de Blizzard. El gordito de Spider-Man. De No Way Home. El gordito ese cabrón ahí en el video de Blizzard dijo que era... No fue el gordito, no fue el gordito. Fue otro que dijo que era un asesino mágico. Lo dijo él. Bueno, ahora no me salen enemigos, ¿o qué? Parece que esa habilidad tiene que tirarse arriba del enemigo. Al menos hay que modificarla. Yo no soporto las habilidades como esa. Que sin el taller enemigo no se dejan lanzar. Una vez hicieron algo de eso. O anda por ahí un legendario nigromante con el ánima. Yo no soporto una habilidad que tenga que darle un taller para saltarle. No me parece disfrutable. Me parece una basura. Me han salido ahí unos enemigos, pero la bicha de vacío se les digo. Creo que fuerza. Fuerza e inteligencia, ¿sabes, chap? Inteligencia creo que es. Tócala a ver. Porque Fuerza. es fuerza, sí. O sea, fíjate, porque que pasa que todo el mundo tiende a la inteligencia por la magia. Pero le hicieron fuerza. Le hicieron fuerza a la fuerza. Que valga la redundancia. Porque el personaje se ve claramente un personaje de magia. Pero bueno. Es una cosa rara. Al final... Con magia. Al final, ¿qué más da? Si ya se cambian de clase y los atributos cambian de un lado para el otro y del lado de aquí para allá, de allá para acá. Da igual si es de fuerza e inteligencia, como si desaparecen el atributo. Y ponen uno que se llame... El monje de sangre. De que No, se va a llevar, misterio. sí, pero esa fue la nueva, eso es para la nueva clase. Que ahorita estábamos diciendo cómo era. No fue caballero de sangre, fue otra cosa. El cazador de sangre. En vez de decir caballero de sangre, dije cazador de sangre porque se me fue, porque eso ya me lo había dicho ya. Bobby Kotick, antes de irse de Blizzard, me escribió, me dijo que la clase para 2023 era el cazador de sangre. Una clase oscura, de rango. Y nada, era como un vampiro que tiraba flechas. Y entonces se me fue ahorita aquí en el spoiler. Entonces ya me estaban escribiendo que tumbar el directo, que no podía estar dando ese tipo de informaciones. Imagínate tú, pero bueno, al final le dije, bro, mira, quítame el programa de partner y ya, pero yo hablo lo que yo quiera. Y listo, ahí quedamos. ¿Qué es esa primera habilidad que no se puede tirar? Es lo que le estoy diciendo, que hay una habilidad que no la puede tirar. ¿Cuál? ¿La primera? La primera no la he visto tirar, la del 1. No, esa no, Sí, esa no. No. La de abajo, la primerita abajo. Sí, sé cuál dices, la que está debajo de esta.
El personaje no es de distancia, el personaje es melee. Aunque parezca, te digo, es en contra de todo el tráfico completo. Tú ves la flecha que dice la señal que es para allá, tú miras para atrás, ahí estás bien con el personaje. Es como contra el tráfico. ¿Dónde se meten los enemigos? No, si hace un PvP ahora... Mira, a las 6 de la mañana, que ahora empieza el PvP. Es a las 6 o a las 8. A las 8. Ah, no. Es una ¿Has lástima. visto? Me acerca a No. ellos. Pues no, estaba mirando el horario. XD. Mira, me acerca a ellos. Y no hizo Me una... saca una copita de agua. Dios mío, qué clase de basura. Si es que tengo un pet que les mata solo. No, pero yo no sé, para mí que las dificultades quedaron un poquito desajustadas. Si es que se mueren solos. Que muestre el skin que van a regalar. Enseña ahí, Chapo, la skin ahí a los muchachos que quieren ver la skin que van a regalar. Quieren decepcionarse tan temprano en vez de estarle esperando mañana para... A ver, vamos a aumentarlo un poquito. Esa es la skin. Ah, no, mira, ahora yo aumentándole y el Chapo también. Espérate. Esa es la skin. No. Ponemos de acuerdo. Casi sale el monje aquí en la pantalla. Fíjate que casi le digo monje, porque es que parece un monje. Porque las dagas no se le ven de frente. Cuando tú lo miras de frente, parece un monje. Míralo de frente ahí. Yo no estoy loco. Si tú lo miras de frente, que no se vean las dagas, dime que no parece un monje. Échale un poquito para atrás. Mira. Un monje, ¿viste? La misma, te voy a decir una cosa, es la misma animación del monje en estado de reposo. Las manos y todo así en el mismo lugar. Lo único que le pusieron fueron las daguitas para atrás. Pero es un puto monje, fíjate que le dije, mira la skin del monje. Hasta me equivoqué. Esa no es la skin de preregistro, exactamente, Leon. Es la de preregistro, pero cuando te preregistraste no existía esta clase, por lo cual al introducir la clase, pues te dan la skin. Lo mismo pasó con el Caballero de Sangre. Cuando introdujeron la clase te dieron el skin de preregistro del Caballero de Sangre. Para que las tengas todas. Lo que me llama la atención es el cuerno este que tiene atrás. Sí. A ver, pero... Sinceramente, la armadura de los Horadri siempre ha estado fea. Siempre ha estado fea. Lo que pasa que, digamos, representa para el que las tiene todas... Representa que se preregistró el juego y que es un jugador al menos viejo, ¿no? Bueno, pudo haber jugado un mes y dejar el juego y venir, volver ahora, pero significa un poquito eso. Es un jugador que empezó el juego en los inicios, pero fuera de ahí, de significado, es bastante fea. Con la capa no se ve. No se va a ver. No, de hecho, no se ve. Si ahorita le dije al Chapo que quitara. Mira, Chapo. Dime. Esa. Ahí, enseña ahí lo que estabas mostrando ahí. Que hay muchachos que no estaban en el directo al principio. Este es el aspecto, el famoso aspecto, que les digo algo, la versión simple, ¿se cayó la conexión o está lento eso ahí? La versión simple me gusta más que la coleccionista. Esta del coleccionista. Esta es la del coleccionista. Y la simple es la de abajo, me gusta más. Se parece más a la anterior, a la que había salido anteriormente. ¿Sabe? No me gusta, hermano. No sé por qué. Tengo que verla en persona cuando la vea yo aquí, pero no me gusta. Me gusta más esa. Que se parece más al original. Por mucho. A ver, esta te la dan con portal y no se podrá comprar para todas las clases también esta. Yo pienso que sí. Pues no. Porque mira, ese skin con un bárbaro está genial. ¿Tú no tienes bárbaro, Chapo? Creo que no tengo bárbaro. Pon las nuevas ahí. A ver el portalito, no lo muestran. Sí debe estar ahí también.
Ah, mira, eso es lo que sí tiene. Tiene una imagen de estandarte. ¿Qué fue eso? Efectos visuales de racha de asesinato. Ah, ya, igual que el de Mercado Fantasmal. Te dan... Bueno, no, de hecho, el mercado no tiene eso. El Mercado Fantasmal no tiene eso. Eso está bien. Bebé, ¿qué más hay ahí? ¿Qué más hay? El portalito. Portal. Al lado. Portal está bonito. Al lado de ser un marco. ¿Qué es lo que está ahí al lado? Avatar de piel de Kraken. Ah, pero mira, tesoro efímero. Cuidado. Cuidado que es un tesoro efímero. O sea, es como la palabra que buscó Blizzard para decir estafa. Efímero. Efímero. Se va. Es como un... Lo pierdes dentro de 30 días. Lo pagas, pero lo pierdes. Yo no sé qué les cuesta hacer esas cosas permanentes y listo. ¿Por qué me lo tienes que quitar? Un emoji permanente. Y lo que está debajo también es permanente. Es efímero también. Si compras la especial esta, te dan también la de abajo. La normal para todas las clases. Para todas las clases. Te lo dan si existe para todas las clases, probablemente que lo compres aquí, que te cuestan 1.500 o 1.000. Luego, mira. Mira ese, brother. Ese era el que te decía, brother. Ese era el anterior. Eso está bestial. Eso está bestial. ¿Tú te imaginas a mi bárbaro con esos bichos trepados en la espalda? No juego ni Tempest. Ni Tempest. Juego ese. ¿Sabes? Ese es el que juego, bárbaro. Nada más por los bichos en la espalda. Ve las demás clases, a ver que no los he visto todos de ese skin. Ese es uno de los skins que más me gusta a mí cada vez que lo he visto. Siempre he dicho, brother, es de los mejores. Pero el de hielo que pusieron ahora no está bonito. Este sí. Acércate un poquito ahí, Chapulín. Este es el mago. Hasta el mago que siempre es feo y malo. Pon el masculino, por favor. Vamos a poner... Pon el masculino. Bro, no le queda lindo ni este que está bueno el skin, le queda bien al mago. ¿Por qué el mago le hacen las cosas tan feas? Parece que tiene sed o tiene hambre. Cambia ahí, cambia. Bueno, al monje tampoco es que le quede muy... No, bro, el monje no le queda mal. El monje no le queda mal. El monje, mira, tiene los yo, hacer eso está duro, hacer. Tiene los mismos bichos, pero en la espalda. Los tiene trancados y que lo que tiene es un topo ahí. Ese está bueno. Pues la jeva, a ver, la jevita monje. La monja. También. No luce tanto la monja. Le pusieron ahí una cornamenta. Lo vamos a mostrar todo. Danilo, no ha salido la actualización todavía. En España sí, estamos retransmitiendo desde España para el mundo. Para Latinoamérica desde España. Pero no ha salido. Aquí sale a las 5 de la mañana. Disappointing. I am disappointing. Ve a ver el masculino. Este está feo. Pero para que le quede bien un skin al DH, tiene que pulirla. Las armas están bien, pero está horrible. Es que no sé cuál es el complejo asesino que tiene siempre. No sé. Cambia a ver. Síguele. Cruzados siempre le quedan bien. Siempre le quedan bien. Con ese skin me pongo a jugar cruzado. Mira. Esto me da miedo por la cabeza. Brother, mira el escudo ese. Ese es el mejor escudo de cruzado del juego. Olvídate de eso. Sin duda. La cruzada está un poquitico fea. O sea, es que yo estoy acostumbrado a ver a Zelda y la veo linda. Entonces esa cara tan fea, no sé. No pudiera darle un beso. Realmente no pudiera darle un beso. Pero, no sé, el Niromante lo echaron a perder. Por lo menos la hembra. Es que te digo, estas skins tan feas a las mujeres a mí no me gustan. Porque yo a las mujeres prefiero un skin que se vea bonito. Y estos horribles no se ven bien. Está chulo, ¿eh? El escudo está bueno. Pon el macho, que yo juego Niromante de pelo en pecho. Este está bueno. Este sí está bueno. Y el escudo, verdad que también está bien, pero no come con el del cruzado tampoco, ¿no? No está al nivel, pero este está bueno. Pero mira, el bárbaro y cruzado de momento son el top. A ver el caballero. Es completamente distinto a todos los anteriores.
aquí como a Drácula. Mira el cuello. El cuello que tiene No. de la capa. Sí, sí, sí. No, a ver, es que de hecho el caballero de sangre, ya iba a decir el cazador de sangre nuevo, el caballero de sangre siempre ha sido una imitación de Drácula. Acerca ese bicho, vela ahí. Pero lo veo feito, brother. Lo veo, acércalo ahí. A ver, está feo en mal plan. Está feo en mal plan, no en buen plan. Esas lenguas guindando ahí están horribles. Ve a ver la hembra. Por Dios, que pobrecita la hembra. A ver, pon la hembra, a ver. Es inmetible. Inmetible. Con eso no hay quien se case. Ni el macho se casa. Y el Tempest no me gustó, de verdad. Abre mucho la boca y cierra. Parece que tiene hambre, qué sé yo. Los mejores son, para mí, Bárbaro. Bárbaro probablemente sigue siendo mi top 1. Cruzado está muy fuerte. Y el monje también tiene las bolsas en la espalda con los bichos trancados ahí adentro. Me parece bastante bien también. Entonces hicieron esta variante ahora azulita que no le pega. Le quedaba mejor el viejo. La variante azulita no me gusta. A mí en lo personal no me gusta tanto. Me gusta más la vieja. Hombre, para la Tempest me gusta la azulita. A ver, le va a pegar a la Tempest porque por la temática, pero ve a ver el bárbaro azul. Ahí, Los bichos salen azules. azul, No me convencen. No me convence el azul ese que le metieron. ¿Sabes? Ve, desluce todo. Parece que está monocromático, que le metieron un efecto de un ultrasonido. No sé. No sé por qué, pero no. Se partió la conexión del Chapo. Pasó el dron de los más de nuevo por la parte de arriba. parece. No, la verdad es que no me gusta. La versión esta no me gusta, la anterior sí. Y el cruzado, a ver, pon el cruzado, en vez del escudo ese super épico que tenía echando candela, ahora lo que va a tener es hielo. ¿Sabes? Ahora comparen ese escudo con el que estaba echando candela. No tiene nada. Se lo han cargado completamente. Se lo han cargado. Entonces, de pronto vale más, por suerte, tiene un precio elevado, pero te incluye el anterior. ¿Sabes? Te llevas un 2 por 1, pero estos azules están feos. Y te incluye el anterior para todas las clases. Lo único bueno es que el que no tiene el anterior, porque lo pusieron hace un tiempo y lo quitaron porque era por tiempo limitado, ahora tiene este, que, o sea, obtiene el anterior nuevamente, ¿no? Para todas las clases. Son como, digamos, 14 skins en total, porque son son 2 para todas las clases, son 14. No, 16, porque ahora estamos hablando de 8 clases ya. Son 16 skins por un precio bastante alto, porque déjeme decirle que 4.500 soles está llegando a los $50. Ve a ver la tienda moneda. Te tienes que... Fíjate que con el de 50 solamente te dan 3.450. No llegas, te faltan 1.000 todavía. Le he dado a comprar y tengo la cuenta de banco como para comprar algo. Mira, te tendrías que comprar el de 50 ese y uno de 15. Relatado. Y uno de 15 creo. No, El 23. el de 23 te va a sobrar. Quizás con el de 10 y el de 5 te vaya a dar 900, no llega a 1.000 todavía. Te hace falta $20 por lo menos. 20 y 50, $70. Está carito. Pero, y sobre todo la de hielo no luce. Sinceramente es dar $70 por la antigua. Y te coges el otro, el normal para la clase que tú quieras. Ajá, bueno, ¿cuánto era el otro? Pero es para la clase que tú quieras. El otro sí, pero para una sola clase. 1.500. 1.500 soles 1.500. para una sola clase. Aunque estoy seguro que si lo compras con una, probablemente con la otra clase te dé la opción de comprar de alguna manera
un paquete tipo coleccionista. Eso sucede ahora mismo con algunos que estaban, por ejemplo, con los coronados. Tú no lo ves, pero si cambias de clase, sí te deja comprar un coleccionista para todas las clases. O 1000 sin el portal. 1000 sin el portal. Ya ese está un poquitico mejor. 1000 serían $15. Aproximadamente, $15. Sí. Y eliges el de la clase que te guste. Exactamente, pero pues, ya, me gusta con el bárbaro. De hecho, sinceramente, si alguien se decide hacer eso, es bárbaro, monje o cruzado. En el orden, bárbaro, cruzado y monje. De ahí para allá, los veo feísimos. Solamente esas tres clases, a mí personalmente me gustaron. Pero por supuesto, ese... Te diría que también dijeron en las notas del parche que cuando compres, o sea, si comprases el normal, te iban a rebajar No, lo que dijeron es... A 3000, ¿no? Sí, pero aparte, el problema está que ese que tú tienes, ese que están incluyendo, ahí baja para abajo, el viejo, el que estábamos revisando, que están los 8. Ya, ese... No, en el otro, el de 8. Ya, pierde Gakin. Ese de ahí, hay gente que ya lo tiene, porque lo compró hace un año cuando salió el otro. El anterior, que solamente fue de piel de Gakin. Ya ese existe, de Grakin, en el juego. Piel de Gakin. y encima, si coges el bárbaro... Metí a Gakin en la juega. El problema es que el que ya tiene comprado, ahora solamente paga 3.500. Es un Gakin inflamable. Oíste, el que tenía ese comprado le hacen la rebaja. Que eso es bueno porque, claro, no te van a vender lo mismo 2 veces. Y si lo compras ahora no te hacen la rebaja. ¿Tú crees? Quizás si lo compras también, pero el punto era lo que decían era que el que ya lo tenía le iban a rebajar porque ya lo tienes. ¿Qué sentido tiene venderte? Y yo te digo una cosa, el que ya lo tenía, que no compre esa mierda. Porque por el de hielo ese no vale la pena darle un peso. No, estoy de acuerdo. Bueno, tengo a uno... Bueno, pero mira, aquí tenemos una prueba de que para gusto los colores. Y para, ¿cómo es? Y para regalar las flores. Dice, saludos, Eri. Buenas noches, hermano. Dice Robbie Jater. Dice, me gusta el hielo. Me gusta mucho, además es exclusivo. ¿Ya? ¿Listo? A darle con todo. A darle con todo. El hielo le queda bien a la tipa esta. Para mí. Porque para lo que viene a ser el bárbaro, al tipo no le queda tan bien. No, a mí... Para el bárbaro, para el cruzado o para el monje es una basura. ¿Dónde está el fuego que echaba esto? Las estas. Se fueron. Y el cruzado, el fuego que echaba el escudo, también se fue. Vamos a ver los gustos y los colores. Me recuerda mucho los caminantes de Juego de Tronos. Quizás por eso me llama la atención. Ah, mira, alguien encontró algo en la motivación. Vamos a ver qué dice la gente, porque puso una votación. Y déjame decirte que ahora mismo va ganando el hielo. El fuego está en 50-50. Está 50-50. A mí no me dejan votar. Mi voto no cuenta, pero el mío es por fuego. Si se queda en empate, desempato yo por fuego. Para que sepan. Si queda en empate, desempato yo. No, me está sorprendiendo, me están sorprendiendo, comunidad. Hemos visto todo ya de esta clase. Mira, dice Heriberto, a mí me gusta más la de hielo, pero está fea la skin como tal. No, Eri, pero tú viste la de fuego en el bárbaro, queda fuerte, queda dura. ¿Cómo se ve la hielo del negro? Feísima. Feísima se ve la... A ver, que se la pongo. No, y todavía es y gana el hielo. Caballero, voten 15 votos nada más, 50 en línea, 57 viendo el stream. Voten ahí todo el mundo para ver de verdad quién gana. Hielo o fuego, no son baquetas, que es darle un clic. Es darle un clic que yo no puedo votar. El clic mío denle ustedes.
Denle ahí 17, 18 votos arriba, métele. Para tener un criterio, 20 votos. Denle ese clic ahí. Denle al fuego que estoy perdiendo. Denle al fuego que estoy perdiendo. No, ay, me están queriendo decir que el que tiene mal gusto soy yo. Todo el mundo En por... absoluto. Este es más lindo. El del... Miren esto. Miren esto. Ahora lo tengo cruzado. Aquí. Ahora resulta que el de mal gusto soy yo. Mire el cruzado, bro. Mire el cruzado ese. Con ese escudo. ¿Cómo les va a gustar más el de hielo? No lo puedo entender. No lo comprendo. No me van a convencer. No me van a convencer. 57-43. Vamos, mi gente, vamos. Los que no han votado, que yo sé que están ahí tímidos por fuego. Si no, Ese fuego. Mire del monje. El monje también está chulo. De fuego. 23 votos. Quedan como... Ahí quedan como 20 votos que le pueden dar al fuego y ganamos. No me hagan pensar que el del mal gusto soy yo. Mira el monje ese. Yo estoy seguro que en el de fuego, esos bichos están congelados dentro de la bolsa y no se mueven. En el de hielo que diga, cámbiate ahí al de hielo, que los bichos no se van a mover. Van a estar congelados dentro de la bolsa. Casi le voy a comprar. Cuidado, que te vas. Sí se mueven, chicos, no se congelaron, por lo cual es un error. Tremendo error. Los bichos se mueven con el frío que hay ahí. Definitivamente. Dice, Pero te pongo el cruzado y dice, te doy la de fuego en el cruzado. Ah, el cruzado me da la razón, ¿verdad? Mira el escudo ese cruzado de hielo. Es una basura, hermano. Es una basura. ¿Tú viste ese cruzado de fuego? Sí. No, ¿Tienes un gato crucificado? Porque esto es un gato, ¿no? Eso, no, un gato no puede ser. Tiene cabeza de gato, pero eso es una persona flaca, pero un gato no puede ser. Un demonio, eso es como un demonio, pero está horrible, men. Sí, con el paquete te dan el de fuego también, pero si lo compras para una sola clase, Andrés Corso, también te puedes comprar solamente el otro para tu clase. Ya si lo quieres todo, me parece que sí tienes que entrarle al paquete grande para que te den los anteriores y los nuevos. Pon el bárbaro normal, el nuevo, digo el viejo, el bárbaro viejo. Hermano, el bárbaro viejo. El bárbaro barbero. Está roto. El macho ahí, el varón masculino. Ese bárbaro está roto también. Esas jaulas se le salieron los bichos y están a la parte afuera, que son los que tienen monjes metidos en la bolsa, pero este sí los tiene afuera. Esa skin está muy bien, brother. Y en el otro ahora le metieron un reguero de hielo por todos lados, una cosa que no se ve bien. No sean de mal gusto. Mira. Le metieron. Cuidado que está ganando el fuego. No se lo digan a nadie. 52-48. Después de ver al cruzado de fuego, la gente cambió de opinión. Mira el bárbaro ese. Qué horrible. Qué feo. ¿Dónde tiene el fuego en las hachas? No tiene fuego. No. A ver, las armas las cagan. Y los bichos que tienen en la espalda también están horribles. Están terribles. No se le ve ni la cara. Te digo que parece algo como tú le vas a monocromático y le quitas los colores a algo. No. A mí me gusta más la del DH fuego. Por cómo se prende, llama a las ballestas. Las ballestas es lo único que me gusta del skin del DHS. Del DH, sinceramente, no me gusta ni el fuego ni el hielo. Pero las ballestas están bien y hacen así. Parece un filtro en fotos negativo. Esa era la idea. Cuando tú metes un filtro negativo que te ven hasta los dientes ahí blanco así mismo es lo que parece el skin blanco. Ya voy a cerrar la encuesta porque estoy ganando 30 votos. Hay 59 en línea, faltan 20. Faltan 29 votos, pero ya lo puedo cerrar aquí ya y gano yo. ¿No? Y gano yo. Yo, con vuestro permiso, me voy a dejar la clase Tempest para otro rato y me vuelvo a mi beca. ¿Verdad que te puedes volver el mismo día? Bonito.
Sí. Te puedes volver el mismo día. Ya, 30 votos. Terminé aquí. Yo tengo el de fuego de cuando salió en Cruzado. Ah, bueno, a lo mejor si tienes el de fuego, Andrés Corso, te hacen una rebaja. Según dijeron, iban a hacer una pequeña rebaja a los que tengan ya el anterior. Creo que a 3.500. Y si tenías el de coleccionista, a 3.000. Creo, así que te sale un poquitico mejor. Porque ya 3.500 soles son $50. Está duro igual. Está durísimo. Es una recta de 105 millas. Pero bueno, es mejor 50 que 70. Sin duda, ¿no? Ya, pero mira ya, 32 votos. Ya voy a cerrar y ganó el fuego. Definitivamente el Team Fuego tiene mejor gusto. Y ya, se cierra la encuesta. Por unanimidad. No, por unanimidad, no, por mayoría. Centralismo democrático. Centralismo democrático que yo vengo de un país comunista. Hay que hacerle lo que la mayoría diga, para ahí hay que levantar la mano. Entonces, ha ganado el fuego. Finalizar la encuesta. Este es mi becado. Listo. Ahí está, mira, no me lo estoy inventando. ¿Cuál gana? El fuego, 56%, 32 votos. ¿Cómo está la clase? Al final, Pablo, la clase por lo menos, te comento que por lo menos en el plano fracturado, el Chapo ha pasado mucho trabajo. Hola, Rey. El plano fracturado ha pasado mucho trabajo. El Rey ya te va a tocar ya aportar ahí ya directo en el chat ya de qué team tú eres, team fuego o team hielo. Estamos debatiendo de la skin nueva, que la nueva está peor que la vieja. Yo creo que en realidad están cobrando la vieja. No se engañen. Pusieron la vieja incluida porque si ponían la nueva nada más y le ponían un precio no le iba a comprar nadie por fea. Entonces dijeron, como yo sé que hay mucha gente que le gusta la vieja y que no la tienen, ok, porque ya se acabó el tiempo, la ponemos aquí como un plus y entonces la gente lo va a comprar más casi por la vieja que por la nueva. Pero igual, a Blizzard para la saca, para el bolsillo, le sirve igual. A Blizzard le sirve igual. Team Hielo, no por nada soy Elsa. No, ¿verdad que sí? ¿Verdad que tú eres Elsa? A ti el tema hielo es el tipo. A esa clase le falta muchísimo para ser buena. Michael, a ver, te voy a decir algo. Para que sea buena, lo único que tienen es que moverle unos numeritos que no los hemos visto todavía, unos numeritos movidos y que exploten el PvP a todo el mundo y ya. Y debe estar rota porque las clases nuevas cuando salen tienen poco balance porque no se han probado. Entonces de pronto llegan a romper el meta y luego las van moviendo aquí, moviendo allí, moviendo allí, moviendo allí, hasta que les queda. Pero déjame decirte que sin build, con lo que sale por defecto, el Chapo vino al palo, le dio 4 piñazos al palo y tuvo un burst por encima de 1 millón por segundo. Después le fue cayendo porque la build no era ni la mejor. Pero el daño no parece mal y hay que ver con los legendarios en PvP. Es una clase melee, es tipo un monje, es una clase parece que para entrar y salir es melee, pero con mucha magia y mucha área. Y probablemente mucho lag también. Cuando se junten unas cuantas, el reguero de agua, va a salir agua hasta por la pantalla. El lag va a ser bestial. Me parece a mí. Puedes mostrar la nueva skin. En eso estábamos, pero ¿te refieres a cuál? Porque la skin que van a regalar en el plano fracturado es la de los Horadri, la que tienes por pre-registrarte en el juego, la que tienes con el BK y la que tienes ahora con la nueva clase. No tiene nada especial. Eso parece un equipo común. Buena noticia. La que sale en la foto, la skin que sale en la foto que nos han venido poniendo desde que se estaba juntando todo esto, está en transfiguración. O sea, solamente con reunir los legendarios vas a tener esa skin azulita como sale en el video. Vaya, como sale en el video. La vas a tener en transfiguración. La que está en la miniatura del video, si no me equivoco, de este video. Esa la vamos a tener todo porque es transfiguración. La de los Horadri la vamos a tener todo, pero eso es una mierda.
Y la nueva que está en la tienda, pues está, según la mayoría que votó aquí, está más fea que la vieja. Pero realmente a mí no me gusta la nueva. Pero bueno, te dan la nueva y te dan la vieja si no la tenía. $70. Baratico. Mira, el Chapo hace menos daño con el BK que tiene la build a lo que hizo con el Tempest sin build y con la esencia al 1. O sea, te digo yo que ese Tempe va a dar tremenda agua al principio. Ya luego le irán nerfeando. Pero se hacen así, las clases se hacen rotas y luego se van mejorando, balanceando. La palabra, balanceando. Me habrán dado también el cosmético de que saqué en me saldrá la palabra. En el plano, en el avión fracturado. Ese mismo. Si te sale como que no puedes usarlo porque es solamente para aquella clase. Aunque a lo mejor tú lo tienes con el caballero. ¿Tú estuviste cuando el lanzamiento del caballero jugando? Sí. Búscalo ahí, que lo tienes entonces. Pero claro, con el caballero me saldrán en castellano, en español. Sí, pero tiene que decir en la descripción lo del heráldico también. La de heráldico creo que es... Debería decirlo. Porque ese lo regalaron. No, ya para allá arriba no son los últimos. No debe estar para arriba, debe estar, digo yo, para abajo, ¿no? No está. Ah, mira, ahí está. Es esa misma la que van a regalar, pero en la otra clase. Junté 58 piezas misteriosas para armar una build. El Chapo también tenía como 40. ¿Cuántas era, Chapo? 40 y pico. Y solamente dos le subieron índice de combate. Dios mío. Dice Askin que cuánto cuesta. Cuesta $70, hermano. Por poquito es un mercado fantasmal. Por poco es un mercado fantasmal. Y de verdad que a mí no me vale la pena el hielo. La anterior sí está buena, pero el hielo no me gusta. Hola, estoy perdido. Van a regalar skins. Van a regalar la del legado orádrico. Si no la tienes, para esa clase. Tampoco regalar. Tampoco Para el regalar. Tempe. Simplemente te la tienes que sacar haciendo el plano. Sí, sí, pero bueno, no cuesta dinero, pero está muy fea, muy fea, muy fea. Muy fea. O sea, muy sencilla. Esa skin no tiene nada de especial. Nadita, nadita. Está un poquito genérica ahí, genérica para todo el mundo. Parece normal que no tiene ninguna skin puesta. Un poco. La otra sí no la van a regalar. La otra sí hay que comprarla y cuesta bastante. Y cuesta bastante, men. Ya se me acabó el agua ya. Esta es la Chapo, última, tienes la un última del pase de batalla. destructor. Destructor de la tortuga ninja. Mira, el Chapo tiene destructor. Tienes una buena colección de esquinas ahí de pase de batalla. Sí, sí, sí. Tienes una buena colección. Se te han escapado pocos pases de batalla. Y potenciado. Oye, Chapo. Chapo, tú estás hecho una ballena. Calladito. Tienes el potenciado del coleccionista. Con portalito y todo. No, lo único que tengo son los portalitos. No, pero para abajo, para abajo. Me refiero en los pases de batalla. Tienes los potenciados de coleccionista. Que tiene todos los portales de los pases de batalla. A eso me refiero. Ah, sí, sí. Menos del ajedrez. El del ajedrez. Lo vi por ahí, está bonito. Me pillo sin plata. Está bonito. Está bonito. Hace como un tablero de ajedrez en el suelo y. Y sí, está bastante bien ese. Todos son potenciados.
Tienes una buena. ¿Cuántos meses tienes ahí? Tú no tienes tanto jugando, ¿eh? Porque te falta el primer pase de batalla, por ejemplo. Tienes a partir. No, Te voy a decir, enséñame los pases ahí. compré. Enséñame los pases. Y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. No, los pases. ¿Y esto que estás viendo? La salta de valor. Sí. Los pases. Ahí vas a buscar la fecha. Es de... Mes 9 de 2022, pero ahí te creaste el personaje, pero en realidad no jugaste. Sos un nómada. Inconmensurable, sabueso. Claro. Te costó levantar. Y ahí empezaron los omniscientes. Espíritu solar. Omnisciente, oficial de Kion. Oh, saqué mi oficial de Kion ahora en el reinado. Mi 12%. Y querías ver los cosméticos, ¿no? No, te iba a decir a ver de qué pasa era primero que tenías el cosmético, porque calculando por el carnicero. Ah, El carnicero fue después del aniversario, yo creo. Después del aniversario vino el carnicero, que fue en agosto, por ahí. este Ese- salió, pero claro, con esta clase. ¿Tú tienes el de Con el Tirael? monje tengo otras. No, el de Tirael no lo puedes tener. El tercer pase fue. No, Estaba muy bonito. Tardé en comprar, en empezar a comprar los pases de batalla un poco. Hasta que me empezó a gustar el juego. Cuando me empezó a gustar el juego, pues ya has visto. La de la tienda no la pude ver. Llegando al trabajo y aún alcanzo al directo. Saludos, Marque. Saludos, mano. El de la tienda está feito, bro. Está feito. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Yo sé que el 48% de las personas votaron de que estaba bonito, pero tienen que abstenerse la mayoría ahora. La mayoría dice que está un poquito feo. Vaya. O sea, el nuevo es este. Este es el clásico. Pero así queda mejor. Mira el bárbaro que era el viejo, y cuando miras el nuevo te dan ganas de comprarte el viejo y de no comprarte el nuevo. El Chapo es español, tú no lo sientes. Tú no sientes el acento, voy a tirar un número, un acento gallego que tiene el Chapo. En España hay una cantidad de acentos. ¿Eh? Yo español, de Cantabria, del norte de España. Yo estuve viendo un video una vez de los acentos españoles y casi que por provincia tienen un acento totalmente diferente, una locura. Sí, te doy toda la razón. Que, a ver, sucede en todos los lugares, en Cuba también. En Cuba, el occidente, en La Habana, hablan un poco. A ver, ellos siempre van a decir que son los que mejor hablan. Pero independientemente de eso, los demás, ¿no? Como lo vemos de afuera, hay cosas como que en vez de decir 2 dedos, dicen 2 dedos. 2 dedos. Una cosa así a veces, ¿ves? Por ejemplo, Como aquí los andaluces. tengo un socio que en vez de cóctel, por ejemplo, dice cotel. Y tienen algunas cosas así un poco cortadas, pero hablan bien, ¿no? Entonces, en el centro es un poco. Bueno, yo soy del centro. Es más o menos las provincias centrales. Es el acento de decirle a la persona mucho, oye, mijo, ven para acá, mijo. Eso, cuando tú en Cuba, en La Habana, en cualquier lugar, tú dices, mira el vejigo ese, cuando te refieres a un niño, el vejigo ese, oye, mijo, dicen, este es del centro. Ese mijo es de nosotros. Y entonces está la parte oriental, que sí tiene un cantadito ya diferente a Cuba completa. La parte oriental habla más como puertorriqueños o como. No sabría decirte, pero no es igual al resto de Cuba. Es un poco que hablan así. Cuando te van a decir algo, tienen un tono que no tengo yo normalmente cuando hablo, ¿tú me entiendes? Así.
pero es más de otros países de Latinoamérica. Me parece que, no sé si para ir para Puerto Rico o Dominicana, no sé. Porque yo no tengo ese acento, ¿ves? Ha sido completamente dominicano. Yo no tengo el ritmo, ¿ves? Pero mi mujer es de esa zona. Y hablan así, ¿ves? Hablan un poquito así. Y eso que lleva muchos años viviendo en el centro y en La Habana. Yo viví muchos años en La Habana. Pero no. Che, no lo dejan, no lo dejan. Y si vas para esa zona como tal, todos hablan así de esa manera. O sea, se identifica que es diferente. Tú escuchas y tú dices, este es del centro, este es de la zona oriental y otro de occidente. Pero ya occidente y el centro lo puedes confundir. Occidente y centro se confunden un poquito. Pero oriente sí es muy diferente. Muy diferente al resto de Cuba. Pero en España, te digo, estuve viendo el acento en Sevilla, es una cosa, en Madrid es otro. Todos tienen algo diferente. En Madrid es más, es que, en vez de es que, y en Andalucía sería como, Ozú, chiquillo, ¿qué pasó? Ozú, mi arma. Mira, dice Zoom, los de La Habana hablamos muy rápido. Dice, mira, a ver, déjame leer aquí. Dice, la otra vez hablando con un amigo, me quedé en la duda de cuándo agregaron el desafío de Infecario a la fecha, cuántos skins han dado. ¿Tendrás tú el dato? Que yo sepa, dos. Dos. Han dado el anterior, que es el de Rayo, y dieron ahora el del insecto, que realmente es un pase de batalla con otro color. Marque. Pero han dado dos. Creo, no sé si hubo un Infecario anteriormente que no tuvo skin, o si solamente han habido dos desafíos Infecarios. Primero fue el de Rayo y ahora el del insecto. Es que no has dicho, joder, tío. Dice aquí que es que no has dicho, joder, tío. A todo gas. No, pero es lo que te digo. Es que vas para alguna provincia de España y dicen mucho, joder, tío. ¿Sabes? Pero vas para otra y no dicen eso, dicen otra cosa. Hay algunos que arrastran también. Hay un video, ponte en YouTube, acentos españoles, y verás que por provincias la diferencia es abismal. Ellos se conocerán, pero yo de afuera, todos son españoles cuando los escucho, pero hay diferencia. Los de La Habana hablamos muy rápido. Dime. Los del norte, para que entendamos a los andaluces, hostias, cuesta. Sí. No, es que se me vino una anécdota en la cabeza, pero no. Dice, los de La Habana hablamos rápido. Te iba a decir sobre ese Zoom, sobre ese comentario, que yo hablo rápido también. O sea, los del centro también hablan rápido. Creo que el cubano en sí habla rápido de manera general. Y pregúntale a quien aquí, a Rein, que está ahí en el chat, que dice que al principio veía mis videos, los ponía en 0.5 la velocidad, porque dice que no entendía. Pero Rein es mexicano y entonces no me entendía. Dice que hablo muy rápido. Lo ponía lento para poder entender. Ya me cogió el golpe y ya me entiende. Pero, sin embargo, a mí me pasaba lo mismo. Yo pensaba, me pasaba lo mismo. En México un poco, escuchaba a veces a los mexicanos y les decía, ¿cómo? Porque sentía que me hablaban muy rápido. Me pasa lo mismo, ¿sabes? Yo creo que no es la velocidad, es el acento. No es la velocidad en sí, es el acento lo que hace para hacer eso. Yo un día sin querer puse un video tuyo y le puse también a 0,5 y eres como un español borracho. Te lo juro. Está buena esa. Que tío, vaya, no sé qué. Francisco, ahora te hablo de los Paragon. Para terminar este temita, dice, varían mucho los acentos. Todos dicen que Sergio no habla cubano. Bueno, yo hablo hasta de campo. Yo tengo un acento un poco brusco, como de guajiro en Cuba, ¿sabes? O sea, guajiro es campesino en Cuba. Yo hablo con un campesino, ¿ves? El acento. Guajiro Guantanamera. Guajiro Guantanamera, exactamente. Eso es como campesino, ¿sabes? Y Guantanamero es por una provincia que se llama Guantánamo en Cuba. Entonces la Guajira Guantanamera pues es una muchacha de campo en Guantánamo, básicamente. Ahora, la
cárcel esta que tenían los yanquis de Guantánamo. Dice Feni, trata de entenderle a un yucateco con acento. Y es que esto me trajo un recuerdo. Y es que, mira, yo ya entiendo normalmente, hablando por ahí, normal, o sea, hablamos español, pero bueno, a veces uno pasa por el acento un poquito de trabajo en acostumbrarse al acento. Pero cuando te llaman por teléfono de un banco, ahí sí no entiendo la mitad. Te lo digo de corazón, porque andan como apurados además y dicen, buenos días, caballero. ¿Cómo? La tarjeta de crédito. No entiende. Es que si la tarjeta de crédito. Ajá, sí, la tarjeta de crédito. Entonces, no lo entiendo. No lo entiendo. Me hablan a una velocidad, además, nunca es un audio claro. A veces el audio del banco tiene su ruido y encima de eso, la velocidad con la que te hablan, a veces no lo entiendo. Tengo que ponerme así con mucho oído. Pero ahí sí no es un tema de acento, es un tema de velocidad. Y yo creo que es que están apurados a la hora de llamar porque tienen que llamar más clientes o algo así. Pero tengo un socio que sí lo entiende perfecto y entonces él lo entiende. Él lo entiende. Yo te puedo contar una anécdota que me llegó ayer. Pues me mandaron un WhatsApp en plan de no, tal. Se veía que estaban utilizando el traductor de Google. Y me pongo a mirar, era un número muy raro. Me pongo a mirar el prefijo, más 91. Le busco India. Y voy y le contesto en hindi. Y me dice, ¿qué? Y yo, joder. Pero mira, para que tú veas cómo es, para que tú veas que es tema de acento, porque le pasa lo mismo a los mexicanos conmigo. Me pasa mucho, ¿viste? Lo que más yo escucho de un mexicano es, mande. ¿Sabes? Porque cada vez que le digo algo y no entienden, me dicen, mande. Y entonces eso es donde quiera, ¿viste? Yo en una tienda voy a pagar, no sé, le doy un dinero, no sé qué, le pregunto algo, y enseguida me dice, mande. No me entienden tampoco, ¿viste? No me entienden. Una vez en Cancún, hablando con un muchacho que me hacía falta cargar una maleta, que si él tenía una carriola esta para montar las maletas, para traspasarla de una guagua a otra y demás. Y mira, parecía que estaba yo hablando en otro idioma literal. Y es por lo rápido que me ven hablando rápido a mí. Yo los veo hablando rápido a ustedes, pero ustedes me ven hablando rápido a mí. Y era mande, y yo, que si me puedes prestar la... Brother, como 3 veces, mande. Yo dije, ay, Dios mío. Y tengo un socio en Cancún que me dice que no le mande audios. Porque yo a veces le mando un audio por WhatsApp. Le mando un audio por WhatsApp y me manda un audio para atrás y dice, escribe que no entendí la mitad del audio. Habla muy rápido. Yo digo, no me entiende, men. No me dice que tengo que escribirle porque no me entiende. Es así. Nosotros sí nos parecemos mucho más a los dominicanos y a los puertorriqueños. Ahí sí nos comprendemos, hasta el estilo se parece un poco más. Ahora déjeme, Francisco, discúlpame, brother, que te haya hecho esperar tanto. ¿Qué onda con los páragos nuevos? Mira, los páragos nuevos van a necesitar los 300 puntos para desbloquearlos. Le vas a dar puntos a todos. Ya, vas a desbloquear todo. Lo que pasa es que en el último, hasta que no tengas nivel 300, no te van a alcanzar. En el último te van a faltar exactamente los niveles hasta llegar a 300, los puntos para llegar a 300. Que serían 20 puntos, ¿era, no? 280, 20 puntos exactamente te van a faltar para llegar. Puedes elegir 5 habilidades activas, cuales quieras, dentro de un árbol. Puedes elegir hasta 5 habilidades activas, pero solo dentro de ese árbol. Recuerda que ahora mezclaron, por ejemplo, a Dalit con Gladiador y con no sé qué. Ahora pudieras tener la resurrección de Gladiador con la protección de, o no sé si Guardián está aquí adentro, por poner un ejemplo, con la protección de Guardián, y puedes elegir 5 dentro de estas 15. Una vez que vas desbloqueando los árboles, automáticamente te van a ir dando la armadura, la penetración, la potencia, la resistencia, la vida y el daño. Pero con respecto a lo que teníamos ahora mismo, te va a faltar un poquito, porque hasta que no llegues a 300 no vas a poder dar lo último, por lo cual te van a faltar 1000 de daño, 10.000 de vida y 60 del resto de los atributos.
Básicamente ese es Si el sabes resumen. escribir, no, tampoco te dejan coger la que tú quieras exactamente, porque a mí esta, por ejemplo, la intento coger y no entiendo inglés, pero Te bueno, dice que tienes le que voy a tener, decir, mira, a ver, dale ahí, dale ahí. Dale. Te dice que tienes que tener una de zancada inmensa y de tenacidad para activar este skill. Una de zancada inmensa o tenacidad. Probablemente estén en esa misma corrida. Como zancada inmensa es esa. esa, Tendrías que tener la ahora sí. central para poder elegir la de afuera. Tiene ciertas condiciones. Tiene ciertas condiciones. Sin duda. Mira, Gladiador ya se puso. Mira, a ver. Superviviente tiene las habilidades de Gladiador. Cuidado. Que fue que cambiaron esto aquí. O eso está mal traducido. Sí, está mal traducido. Esas son las habilidades de Gladiador, hermano. Míralas ahí, las trampas de Gladiador. Esas son las de Gladiador. Mira la resurrección arriba, la que tiene ahí, ahí dice la de resucitar. Esas son las habilidades de Gladiador. Toca el centro, ¿no puedes tocar el centro? No pasa nada, se le toco, pero no pasa Y nada. entonces pusieron a Gladiador con otros árboles que no son de Gladiador. Este Con la de árbol, mente maestra, porque esta es de mente maestra. Esta es de luchador. eso es boticario. Ese es boticario. Con la hojita, Boticario. sí. A ver, mira, yo tengo el cliente viejo. Yo tengo el cliente viejo. Espérate, que reviso el juego. Mira. Te voy a decir. A ver, mira, tócame el primer árbol. Toca el primer árbol, el aniquilador. Ahí, en aniquilador tienes. Aniquilador debe estar ahí, me imagino, por descarte. A ver, vamos a revisar. Tiene estabilidad. Sí, aniquilador está ahí. Ahí tienes, además. Déjeme ver otro iconito. Por ejemplo, la carita que tiene ahí cazatesoro. Cazatesoro está ahí arriba. Mira, el de arriba es cazatesoro. Los 5 que están arriba. Y la que está por acá me parece que es masacre. Voy a ir a revisar, pero es masacre. Ajá, masacre. Ahí tienes aniquilador, cazatesoro y masacre. Ese es masacre. Ahora, en superviviente está gladiador, sin duda alguna. Tienes. A ver, esta de aquí es gladiador. Aquel que está por ahí arriba es. Déjame buscar por acá atrás, porque estoy seguro que es uno de los de acá atrás. Tienes a Dalit. A ver. Sí, tienes a Dalit a la parte izquierda, debajo. Es el de Dalit. Sería gladiador a Dalit. Y el de encima. Y soldado. Soldado sería. Déjeme ver. Exactamente, soldado. Y No me soldado. acuerdo. Sí, es soldado. Tienes ahí. Eso no es superviviente para nada. Ahora, este que dice gladiador. Tiene superviviente. Que es el que está a la derecha. Eso está mal traducido. Ese es superviviente. Y el otro es gladiador. Hasta el color violeta es el de gladiador de toda la vida. Ese superviviente que es superviviente con boticario y mente maestra, ¿no era, no? Sí, el de arriba. Y mente maestra. O sea, mente maestra, boticario y superviviente. Es de superviviente, no es de gladiador. Eso está mal. Se equivocaron. Qué extraño que se equivoque Blizzard. Qué extraño. Este viene siendo. Habla bien, que te quitan el partner. Es que se me olvida, porque es que el instinto se me olvida. Bueno, a ver, brother, pero esos iconos son el de mente maestra también. De nuevo. O se repite un icono. Luchador. Ese es el luchador. Luchador. Sí, pero el de las 4 flechitas se parece. Ese es el luchador. A ver, acá que tiene el palo en la mano, ¿dónde me lo encuentro? El del palo en la mano es. Bueno, no veo el del palo ese. Bueno, tienes uno ahí que es. A ver. El del palo en la mano. ¿Dónde está el palo en la mano? No veo a nadie con un palo en la mano aquí. A menos que hicieran alguna variante y lo cambiaran un poquito o algo.
Bruma se llama. Yo creo que es el anteúltimo, que era campeón. Aquí el penúltimo mío es Guardián. Y no es ese. O guardián, sí. A ver, déjeme ver el resto de las habilidades. No, mira, tiene un tipo con las dos manos abiertas también. Hacia arriba. Como... Ah, mira, es este de acá. Es Verdugo. Verdugo. Viene siendo el cuarto de atrás para adelante. A ver. El cuarto de atrás hacia de atrás para adelante, el cuarto. Verdugo. Y el de acá, que tiene dos tipos ahí, como uno le da una galleta al otro, es Guardián. Ese sí es Guardián, es de la derecha, el penúltimo. Y esta que no le han traducido a castellano para nada. Y ese último, ahí tiene que estar, el duelista tiene que estar ahí por descarte. El guarda, que es el último, el duelista y combinación, ¿no? Sí, 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 duelista, combinación y guarda, el último atrás. Que creo que le dicen vigía en Latinoamérica, creo que dice vigía. Hasta mañana, chicos. Los termino de ver luego. Dale, Robbie, el saludo. Entonces, men, se trata de... Por ahí va la cosa. Está mal la traducción, al parecer, de Gladiador al inicio. Está un poquito trocada. Pero ese es el nuevo sistema. Al menos es más atractivo que el anterior. Se reparten los puntos mucho más fácil porque ahora no tiene que repartir puntos. Vamos a ser sinceros, ahora no tiene que repartir puntos. Solamente a medida que obtienes puntos, va desbloqueando árboles. Ya cuando estás a nivel del servidor, tienes todos los árboles desbloqueados. Y ahora lo único que tendrías que cambiar en el momento que estimes conveniente es cuál vas a utilizar. Esta es la de gladiador, voy a utilizar la de farmeo, voy a utilizar la de infecario, superviviente. Ya, no tienes que estar, espérate, que tengo que quitarle punto a la potencia para darle punto a la resistencia. Se simplificó realmente. Se simplificó realmente porque antes teníamos que darle prioridad a la vida, a la potencia, al esto, al otro. Ahora no. Ahora cuando lo llenes todo ya te lo van a dar todos los puntos. 760 de armadura, 760 de penetración, 740 de potencia, 740 de resistencia, 6.800, 6.600, 800, no sé, de daño y 66.000 de vida o 68.000. Por ahí anda. De hecho, me puedo fijar aquí, aunque yo creo que no los tengo dados todos. No, 6.800 de daño. Y la vida creo que es 68.000 o 66. Entonces ahora te los van a dar todos. Si lo desbloqueas todo, tienes todos. Ya no tienes que estar repartiendo punticos ahí a lo loco por toda esa mierda. O sea, me parece bastante bien. El español de España es raro también. ¿Y cómo afectan las bonificaciones de los stats? Bueno, Feni, ya ahí te lo acabé de explicar ahora. El español de España es raro también. El tío Gamer, una duda. Al cambiar de clase, ¿el equipo verde se modifica? Sí. A ver, el equipo verde se modifica el atributo inteligencia, pasa a fuerza o fuerza pasa a inteligencia. Ya, lo demás no modifica nada. Dice Rain que espero que eso mejore la optimización. No creo que mejore la optimización. Creo que la calidad de vida sí, porque el árbol se hace más simple, más asequible. Y me parece que la calidad de vida, en cuanto a, ¿sabes?, a no pasar tanto trabajo por pequeñeces, mejora. Pero no creo que eso tenga mucha influencia en la optimización. Dice Blarly, está celador también ahí por ahí arriba, me había dicho. Sí, lo que pasa es que celador, hay que ver en la traducción de España, celador debe ser guardián. Creo que es guardián. Celador es guardián. O adalid. Sí. Era esta, ¿no? A ver. Esta es la que no tengo. Ese era guarda. Ese es guarda. Que esa creo que es vigía en Latina. En Latinoamérica. Ese no debe ser. Debe ser algo en luchador. Porque ahí lo que mezclaron fue más duelista, vigía y combinación. Ese es como para... Sería daño. Es como para hacer daño. Esa última, el Slinger,
Es como puro daño, hacer daño y listo. A ver, dice Gamer, y por ejemplo, puedes coger cada una habilidad de un Paragon. O sea, no. Tienes que elegir las 5 habilidades del mismo Paragon. Del mismo Paragon. Y ya se sabe qué familia de equipo verde será mejor para el Tempest. Realmente, bro, yo no me he estudiado y están por ahí en el artículo las habilidades y los legendarios del Tempest. No los he visto. Habría que ver por ahí si sale con daño continuo, que yo pienso que sí. Aunque el agua no debería ser algo que haga mucho daño continuo, sino más bien control. Pero bueno, si hace daño continuo, tú sabes, te sirve un banquete. Si lo que hace es control, o si tiene beneficio, te sirve un Vitu. ¿Me entiendes? Si tiene habilidades de carrera en la build, generalmente te sirve el guía lobrego. Hay que ver primero por dónde van las builds y los legendarios para poder determinar un poquito eso. Yo pienso que de alguna manera hay sets que le sirven casi a todo el mundo, como es el caso de Vitus. Te va a servir siempre. Balandrona te va a servir siempre más que una clase melee. Creo que por el salto que tienen, muy parecido al Caballero de Sangre, el guía sombrío te puede servir. No sé el tema de beneficios, si tenga mucho beneficio. Control sí sé que va a tener porque tiene unas torbas marinas y eso estoy seguro que es torba marina, además de que ya sale ahí en el ejemplo un salto que levanta a las personas hacia el cielo, igual que el caballero que te hace saltar, el Caballero de Sangre, lo cual me cae muy pesado. Y esta también tiene un saltico muy parecido. Charva es velocidad de ataque primario, le sirve a todo el mundo también. Las invocaciones seguro van con Pastor. De hecho, sí. Cuidado ahí, porque ella de por sí tiene una pasiva que hace invocaciones. Y la pose que le dieron en modo ataque, la pose es una pose que mejora las invocaciones. Entonces, cuidado con un pastor no le dé tan bien. Lo que pasa es que hay que ver cuántas invocaciones cuartea el pastor, porque acuérdate que el pastor, si bien te aumenta el daño, después empieza, me parece que tiene que ver con la cantidad de invocaciones o no. O estoy perdido ahora mismo con una gema. Déjame ver qué es lo que hace el pastor. Creo que sí tiene que ver con la cantidad de... Tiene que ver, y si no tiene muchas invocaciones, pues ahí no te va a dar el máximo beneficio. Pastor. Llamada al pastor. El pastor dice, tu invocación inflige más daño, pero después te dice, probabilidad de crítico aumentada 3% por cada una de tus invocaciones. Si el clon ese va saliendo de poquito en poquito y no tiene más invocaciones, realmente no te sirve. Ahora habría que ver qué cuenta con invocaciones. Si hoy en día hasta un cruzado tiene invocaciones hoy en día. No, entonces habría que ver los legendarios de la clase, bro. Analizártelo bien, que yo sinceramente no lo he hecho. Y de ahí determinar qué es lo que le sirve. Tampoco, lo que no me estuve yo tampoco es hacerme ninguna build con Tempest. Sí, Chalbas ya regresó, Chalbas, Dios mío, he mezclado el comentario de Bladley y el de Leon en uno solo. Dice Bladley, Chalbas también, y dice Leon, ya regresó el revertir de la clase, y digo yo, ya es Chalbas de revertir, regresó. ¿Me entiendes? No. Eso es, leyendo uno y contestando el otro, ¿viste? Se me hizo un laxus mental, una laguna. ¡Puf! Y se explotó el cerebro. A mí me pasa mucho que no puedo escribir mientras hablo, porque si no escribo lo que hablo. Sí. Fue algo así que me pasó, pero mentalmente hablando. Ya regresó lo de revertir las clases al instante. Sí, el Chapo de hecho se cambió ahorita al Tempest, tiró 3 patas al aire y se volvió a cambiar de nuevo a su clase anterior. Así que sí se puede. Pusieron el regresar. Se me fue un laxus mental ahí bastante fuerte. Pero aquí se ve que yo fui monje antes que fraile. ¿Aquí se ve qué? Aquí, que fui monje antes que fraile, o sea, antes que BK. Era una hormiga. La estoy velando hace rato. Me está esperando yogur. Está esperando el yogur.
Los chicos que oíme, yo quisiera que tuvieran. Tienen un huequito y se meten por la antena. Se meten por donde pueden, los cabrones. Ya mañana hay guía con mejor build para Tempe. Bueno, mira, sí, yo me imagino que sí. ¿Sabes? Cuando el caballero de sangre, eso me da gracia porque a mí no me gusta hacer eso y a mí no me gusta hacer eso. Pero no critico a nadie, ¿no? Cuando el caballero de sangre salió al otro día ya, si no era al otro, ya te voy a en YouTube, mejor build para caballero de sangre. Tenían 15 legendarios, pero era la mejor, ¿oíste? Era la mejor. Todavía no sabía ni los legendarios que habían y ya habían mejores builds en YouTube. Por tal de hacerle déjeme no decir, porque mañana amanece uno y hay quien dice, no, ese dijo que eso es. Pero yo no creo. Ahora hay mejores builds para BK. Ahora lleva meses el BK, la gente lo ha probado. Porque no se trata de analizar, coño, este puede ser bueno, tú puedes analizar lo que tú quieras, que cuando tú entras a un VG te revientan. Porque no era esa. Y cuando te vienes a dar cuenta, la que se usa en VG, ni te la imaginaste. Entonces, pero la práctica, porque cuando tú empiezas a probar es que dices, coño, a esta clase me falta algo de control, voy a probar hasta que das con la que es. Pero tú no me puedes venir al otro día a decir que tienes la mejor build para Tempest. Eso no se lo creo yo ni a Warhead, ni a Isbeni, que son sitios que les creo las builds que ponen, ni a ellos se los creo si me vienen al otro día con la build. Hasta que yo no la vea en la práctica, qué daño hacen y si de verdad funciona o no, no se lo creo. No se lo creo. Con las esencias que saqué de Tempest, podía haber creado una build curiosa, porque vamos, aquí me faltan, sí, bueno, quitando un par de cosas que me faltan bastante, en otras las tengo casi enteras. Aquí pantalones me faltan casi todos. Mañana por la noche. Mi primera build de Tempest. Y la gente en los comentarios poniéndome fino. Ay. Pero miren. ¿Dónde está? Discontinued Gamer on Latam. Compré en Jacking. A ver qué compré en Jacking. No, pero el problema es que ya él se cambió ya. Mira. Y se lo digo porque yo no violé esto mismo. Voy a ver mi primera build. Miren, para que ustedes vean hasta dónde llega mi nivel de sinceridad. Hasta dónde llega mi nivel. Hace 10 meses. Mi primera build de BK en el canal. Se las voy a enseñar para que ustedes vean que yo no me atreví a decir mejor build para BK. Porque yo probé el BK también, lo jugué un mes. Pero no hice eso. Yo no puedo engañar así, no, porque me han tildado de decir nada, porque. ¿Y el clickbait dónde lo dejaste? De clickbait, brother. Yo, un clickbait. Si yo nunca he hecho clickbait, brother. Yo no hago la mitad del clickbait que me trago yo mismo por ahí. Y entonces les voy a mostrar. A ver dónde tengo yo una ventanita. Captura de ventana. Aquí lo tengo. El Chrome. Miren, el canal. Este es el canal viejo mío. Este es el canal anterior que Discontinue All Gamer on Channel. Y mira mi build ahí. Para que salga grande. A ver cuándo aparece. Yo creo que me pasé en el tamaño. Mírala ahí. Pre-build multicargas. PvE. Pre-build. No sé. Ni siquiera dije que era una build. Era una pre-build para el que quisiera ir ya haciendo algo con lo que yo tenía de legendarios en ese momento. Ya, y era una build básicamente. ¿No se está viendo? Ah, no lo cambié. Disculpa. No, ya, pero ya lo van a ver. Ya, me olvidé ahí. Miren, ahí está. Pre-build multicargas. PvE. 5,000 vistas hace 10 meses. Yo no tengo por qué mentir. Era una pre-build. ¿Por qué? Porque tenía 20 legendarios y lo único que había acomodado yo era una build que el tipo tenía 3 cargas de una habilidad, 2 cargas de la otra y 3 cargas de la otra. Y aquello era un sinfín de cargas. Para tener la gemita nueva esta que te pone la espada en la espalda, estaba buenísima. Pero eso era una pre-build. Y ya ese mismo día, hace 10 meses, tú te encuentras videos en YouTube. La mejor. Ok, la mejor. Hoy en día te puedes encontrar la mejor. Cuando aquello, ninguno era la mejor.
Sí, este es el canal mío viejo, 177 videos. All Gamer Channel. Aquí fue donde empecé. Y el último video fue hace 7 meses. Información importante, me cambié de canal. Básicamente, regresé. Pero en otro canal. Ahí está. 10 blasones legendarios. No sé aquí cómo habrá salido. Un día esto me pongo a reaccionar yo mismo a mis videos. Sería interesante. Estaría bueno, sí. No, tengo unas miniaturas ahí que están. Cuando aquello me dio por poner mi cara en algunas miniaturas. Y déjame decirte que hay algunas que están interesantes. Esta me dijeron que ese video no entraban porque asustaba. Entonces dije, bueno, pues ya no lo pongo más. No lo pongo más. A ver dónde está el de Chapo ahí, para ver al Chapo también. Ah, Mira, ¿quieren ver? No puedo poner copyright. mira, Chapo. No, tienes que tenerle ahí eso. Mira, Chapo. Dice este comentario, pero tú no tienes este contexto. Dice, pero los bytes en el correo del clan, eso sí, ¿me entiendes? Y el tema es que yo en el clan, cuando quiero mandar un correo para que lo lean, porque la gente no lee los correos, lo que hago es que mando un correo y en el asunto pongo objetos olvidados o tu gema se vendió en el mercado, recolecta la recompensa, ¿ves? Ese tipo de mensaje que la gente siempre dice, bueno, de abrir a recoger los objetos. Y cuando abren, ¡pum! Recuerde la guerra esta noche a las 7:30. Eso es puto clip. Puto clickbait. Dice Feni, como el video que vi que decía las mejores gemas para principiantes. Y el que la hacía tenía 4K de resonancia. Eso era una ballena principiante. Una ballena principiante. ¿Cuántos días va a durar la skin normal y la de hielo? No lo dice ahí, no sé, no lo vimos, Chapo, duración de la skin. Pero creo que no lo pone. No, creo que no lo pone. Bueno, a ver si carga, que esto tampoco es que sea muy rápido. No pone nada. Mira, toca en la... A ver, no, chico, no lo pone. Y si le fueras a dale comprar o dale... No, por aquí no hay nada. Sé que eso que tiene la cosita abajo, un regalito como que te lo están regalando, es efímero. Se va dentro de 30 días. Mira. Aquí está lo que te dice que si tenías el anterior te van a hacer un descuento. Pero no dice precio, no dice tiempo. Chapo, toca ver en los cofrecitos que hay aquí abajo, no sé, por ahí toca. Te regalan la imagen esa también. Te regalan esa imagen también. Joder, qué mal me queda. Hermano, ese pelo verde está súper emo. Tiene Es que todo tiene un porqué, piel de Kraken polar. Efecto especial. Mira, tiene un efecto igual que el Mercado Fantasmal cuando está detenido, pero debe ser efímero también, ¿o qué? O ese sí lo dejan. Lo dejan. Es que tenían que poner... Sí, tenían que ponerle algo porque es que está feo. La neta, por las guías me quedé en el juego. Sin ellas no entiendo ni la mitad. No le pone mucho más bonito. Sí, están dándole un poquitico. Mira, llegó el tío Sainto. Déjeme entrar aquí. Dímelo, Sainto. Hola, hermanito lindo, ¿cómo están? ¿Cómo está la cosa? Dame luz, hermano. ¿Qué te hace falta? ¿Qué luz qué te hace falta? Ya aquí estamos ya alumbradísimos. Ya tengo ya la mejor build de Tempest. Fíjate cómo voy de adelantado. Ya. Mañana pongo el clip ahí. La mejor build de Tempest. No. La will más rota. Ya si pones la mejor, yo pongo la will más rota. A huevo. La will más rota de Tempest.
Y ya, y cuando abre, son con la legendario que te dieron básico ahí por... Claro, lo que te dio el plano inundado. No, el plan inundado no. Tú no viste la traducción de las notas. La traducción de las notas. Avión inundado. Claro, ¿no? Pero eso de avión fue, imagínate la primera vez que salió el plano fracturado, todos, todos lo llamamos el avión fracturado. No te miento, eso fue hace un año, creo, cuando recién salió. Ay, Dios mío. Yo lo grabé como avión fracturado y otro más que lo haré contenido también como avión fracturado. Dice, ¿qué avión fracturado? Qué raro. O sea, avión que tiene que ver con esta época. No, ¿no? yo dije, ahora sí se mamaron porque ya había una temática china, la gente protestando por el lore, y ahora un avión y esto qué cosa. Ahora sí se mamaron. Y Ahora entonces por el pienso, y es que plane significa avión también, o sea, es una traducción a huevo. Claro, una traducción es así. ¿Qué tal te El pareció el Google Tempest, Translate. amigo? El Tempe, bueno, lo vimos un rato, ya el Chapo, parece que se decepcionó el Chapo y volvió a Caballero. Pero bueno, ahí vimos un poquito, le hicimos un poco de daño al palo. Estuvimos viendo la basura de la skin nueva esa de hielo, que está fea cantidad. Está mejor la otra, la vieja, por lo menos para comprar la vieja es que vale un poco la pena. Y el Paragon, interesante, hay ahí unos cuantos detallitos buenos. Hay errores cantidad. No sé si te diste cuenta que el de superviviente y el de gladiador están invertidos. El nombre está invertido. Sí, no, lo notamos también. Y sí, hay errorcitos por ahí. Hay errorcitos por ahí. La habilidad pasiva esa que tiene esta clase nueva y la pose en agresivo, lo que hace es potenciar la habilidad de invocación. La pasiva. Está curioso, está curioso eso. O sea, si es que te pones como decir, en combate, Ajá. y ya te da la ilusión. No. Te mejora, te potencia las invocaciones. Ah, genial. Como si fuera un nigromante, ¿verdad? Te potencia las invocaciones. O bien tiene muchas más invocaciones, o la pasiva de por sí ya está sacando invocaciones y se refiere a esa. No sabemos tampoco porque realmente yo mismo no le he podido dar el dedo, ¿no? Estamos aquí con el Chapo que nos está transmitiendo desde allá, pero ya tuvimos un rato, hace un ratico se cambió de nuevo a la otra clase. Oye, pero el Chapo, o sea, tiene su personaje allá ya con Paragon alto. ¿El Chapo es de allá? Claro, ¿no, Chapo? ¿Y qué te pareció? ¿Por qué te ha decepcionado? Es un monje con magia. Claro, un monje con magia. Tal cual. Sí, de verdad que se parece, sí. Entonces el Chapo se dio cuenta que hay una habilidad y de 3 patadas, que aquí son tres piñazos, pero que es la misma. Mira, El hexagonal. Yo te entiendo ya que, o sea, que Sergio, por ejemplo, lo pruebe y como que se decepcione. Hasta yo que lo pruebe y me decepcione, porque obvio estamos probando una clase que no, o sea, no está ni siquiera nivel alto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una clase que para un 45, pero un brother como el Chapo, que, o sea, tiene su personaje al nivel 0, lo has tenido, me imagino. Sí, 10 niveles por encima. Claro, metido, o sea, un pata que ya tiene el Paragon alto y todo lo demás y que se decepcione, ¿me entiendes? O sea, yo ahorita me puedo decepcionar, no puedo decir, no, sí, pero obvio que estoy con un Paragon recontra abajo y todo lo demás, ¿no? Y otra cosa sería otro cantar cuando lo use con mi clase main, ¿no? Con el Paragon Sí, arriba y todo lo demás. También saqué muchas esencias, porque tenía guardadas bastante, 40 y tantas, ¿no? Y claro. saqué algunas esencias, pero no me he hecho ninguna build. Si me hubiera hecho una build, pues igual me hubiera gustado más. He probado simplemente con lo básico. Pero, ¿qué es lo que no te ha gustado más o menos? Pues que es un monje. Yo antes de BK era monje. Y Sí, es que lo veo una copia. A ver, con alguna diferencia. Me gusta, por ejemplo, eso de que te sale el clon ese de agua, que es la pasiva. Ajá. Es lo único que me llama la atención así un poco. Claro, que es como tener la gema esta de
penumbra resultadora o algo así es. Ah, ya, claro, esa que te... Oye, ¿y tú, Sergio, cómo te... ¿Lo has probado o no, Sergio? No, yo no probé, serio? yo no he probado nada. Yo no he visto, tú he has visto el estado, Chapo. No, yo no tenía tú has cuenta en estado... ningún lado, sí. Tú estás retransmitiendo del Chapo. Sí, ahí hablando con el Chapo. Chapo, mira aquí, Chapo, mira acá, Chapo, tengo el Chapo, sí. Y retransmitiendo para allá todo el tiempo, pero no, yo no lo he probado. Claro. Oye, Chapo, te digo a ti porque, bueno, estás ahorita con otra clase, ¿no? La pasiva solamente es para TEMPES, las demás clases no tienen, ¿no? Me imagino, sí. Revisamos y no la tiene. No la tienen, genial. Era para TEMPES, ¿no? Entonces, Ujú. perfecto. De hecho, el Chapo está cambiado, ahí te lo puedo mostrar. No, es solamente para él. No tendría mucho sentido tampoco, ¿no? Que dieran la vacía para todo el mundo parejo, porque no sé. Claro, lo hubieran anotado en el parche, ¿no? Que viene para todos. Quizás Ujú. posiblemente para más adelante puede ser, que todas tengan... Depende de la acogida también, ¿no? Puede ser. Pero Vamos a ver, diré que pero darían su Y de especial, las ya. quejas de la comunidad. tiene mucha temática de ser del... Sí, sí. Oye, y el Paragon a la final de Blizzard nos eligió por nosotros, ¿no? Porque, o sea, lo agrupó y me he dado cuenta que no puede elegir otras habilidades de las demás, ¿no? No puede, tiene que ser del mismo. Del mismo, ¿ves? Los 15, muero con los 15 que ellos me han dado. Y se activa No, solamente los 5. 15 no, activa 5 de eso. Lo que sí puedes activar, bueno, mientras que elijas de uno de los de adentro, puedes elegir de los 4 que tienes afuera. Los 3 de adentro, o sea, no son obligados los 3 de adentro, pero no puedes elegir uno externo si no eliges, creo, el de adentro. Al menos a algunos les pones condiciones. Ahí lo estuvimos viendo ahorita con el Chapo. Si quitas el de adentro, no puedes elegir uno exterior. Eso es por un lado. Y lo otro es que del momento que seleccionas de otro árbol, te cancela todo de allá y te pone el nuevo que seleccionaste. Sí, te pone el nuevo que seleccionaste. Si no Ujú. te deja, pero no te permite. Ni siquiera hacer combinaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que era el antiguo gladiador con otro, ¿no? Pensé que iba a ser así. Sí, pero sí Pero no, puedes elegir dentro de esta que es gladiador ahora y hay 2 o 3, puedes elegir, por ejemplo, la trampa y te eliges el de revivirte y después puedes irte el de arriba y el de acá, que estamos hablando de 3 árboles diferentes. De estos 3 árboles sí puedes variar. claro, De esto, combinar, pero a las finales igual son 5 habilidades. sí, son 5 Creo que te habilidades. dan 15 opciones, por así decirlo. 15 opciones, pero a la final igual 5 habilidades. Sí. 5 habilidades, sí. Tendría No, yo que- me imaginé que eran 5. Es que tienen que ponerle algo de estrategia, porque de lo contrario que estamos hablando, de llenar eso ahí para dar puntos, ya dámelo automático y ya, ¿viste? Pues si no voy a elegir nada y me vas a dar el árbol entero, de pronto le quita, ya lo hace demasiado sencillo. Ya ahora es sencillo, porque sí se simplifica el hecho de resetear puntos. Es que no hay que resetear los puntos, ya no tienes que hacer eso nunca más. Lo puedes hacer, allá arriba está, lo puedes hacer, pero te va a servir si estás progresando. Porque si tú vienes de abajo, a lo mejor puedes decir, no, mira, en este árbol, como en el último, por ejemplo, el Slinger que el Chapo le dio, ahí vas a ver que el Chapo le faltó uno por acá abajo, que creo que ese es combinación, no recuerdo cuál es, pero a lo mejor el Chapo dice, no, voy a darle primero a combinación y a duelista y dejar este otro para último, y ahí le conviene resetearlo. Pero realmente no es como pasaba en el otro, cuando tú reseteas tienes que asignar 1300 puntos. No, es mucho más sencillo. Y los puntos de penetración ya no te tienes que matar en que si voy a priorizar la penetración o voy a priorizar la armadura. No. Te lo dan todos parejos. Arriba. Terminaste con nivel 300, tienes lo que tenías antes. Listo. Pero con nivel 300, ojo. Con nivel 280 no tienes lo que tenías antes. Tienes menos. Pero por ahí andamos. En 300 tienes lo que tenías antes. ¿Ok? Sin trabajo de que priorizo armadura. No priorices nada. Usted sube los puntos que te los vamos a dar solito. Se simplificó. O sea, se hizo más fácil en ese sentido. Pero tampoco iban a permitirle coger 15 habilidades. Eso era una locura. Eso era una locura. No, sí, pues sería una recontra locura. Exacto. Suerte si hubiera pasado eso. Pero daba la impresión que podría ser. No sé, ya te digo, no, yo no lo pensé, ¿sabes? Siempre vi como que íbamos a elegir. Íbamos a tener me pareció eso, que podíamos elegir de un árbol y del otro que estuvieran dentro de este círculo, ¿no? ¿Sabes?
O Sí, sea, dentro del grupo. No dentro del grupo que yo podíamos también elegir 5 libremente, eso sí. Pero de que iban a ser 5, sí, o sea, esa era mi idea. No, eso no me sorprendió. Pero nada, sí intentamos de todas maneras probar de otro árbol y de este, ¿no? Porque hay que probar, hay que probar. Pero no se pudo. no se puede. Pe. Yo también lo intenté y no pude, no logré a las finales poder. Dice que el link Bueno, de yo Discord no aquí funciona, tengo los verga. árboles. Ya. El link de Discord Oye. siempre vence, es una mierda. Oye, oye. Dímelo. Chapo, me dice que tenías el Paragon 10 encima del servidor. Sí, me han bajado estaba en 1340 y me han bajado al 280. Ujú. 280, a la Sí. miércoles. Sí, pero por lo que vimos sube igual que antes. O sea, el lunes Sí, que ¿no? viene ya va a estar 10 niveles más arriba. Claro. Y el siguiente, o sea, serían 2 semanas para que esté en 300 el server. Que en 2 semanas va a ser justamente, te voy a decir, 2 semanas vienen siendo para la siguiente actualización, cuando se termine, por ejemplo, la temporada del Infecario que termina el día 13. Ya es posible que esa fecha que se termine el día 13 de la temporada de Infecario, el desafío me refiero, sea una fecha de actualización. Y entonces ahí, pues, o esa semana, no tiene que ser exactamente ese día, pero esa semana que termina el Infecario, debe ya entrar las nuevas dificultades de infierno y todo esto, que ahora mismo no las introdujeron. Ahí faltó, además de que el aniversario es el día 6, y aquí falta una actualización todavía. Porque esta actualización estamos recibiendo una nueva clase y demás, pero yo creo que por aniversario falta algo todavía. Para el principio de mes, para el aniversario es día 6. Y por ahí Claro, yo también le debe he puesto estar. el 6. Yo también le he puesto el 6. Oye, ¿y el desafío del Inferlicario te funciona ahí, Chapo, o lo han borrado? Hasta el 13. Está como estaba, hasta el día 13 del 6. Ah, entonces todavía O sea, sigue el hasta Inferlicario. agosto. Sí, así, porque entonces mi personaje ha estado con nivel bajo de Paragon, no le podía ver el desafío. No podía verlo. Y mi gente me estaba preguntando eso, no sé si es que todavía iba a ver el desafío. Pero bueno, hasta el 13 está bien, entonces, genial. Lo único que han hecho en el Infernicario ha sido quitar los primeros boss que salieron, quitando a la sal. La sal es el único que se queda. Han quitado a la Gorgona, Vital, o no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Ajá. al otro y al otro. Es lo único que han hecho. Sí, han quitado Porque varios. directamente en Alberno 1 ya te sale los primeros. A ver, hay que ver una cosa también. El Chapo que estaba diciendo Blasly ahí, es obvio. El Chapo se decepcionó también rápido, pero es que una clase no se puede probar entra 10 legendarios. No me gustó. O sea, yo mismo el Bárbaro, por ejemplo. Yo me cambié de Bárbaro hace un tiempo atrás, recolecté unos legendarios y dije, bro, yo no le veo, no me convence. De Diablo 3 me gustaba y este no me gusta. Y después, los otros días, hace como un mes, dije, voy a jugar Bárbaro, pero ahora voy a jugar Bárbaro. Ya, aunque no me guste. Un mes voy a jugar Bárbaro, no sé. Y saqué casi todos los legendarios. Bueno, todavía no los tengo todos, pero saqué casi todos. Ya tengo al 4, la esencia de Ensamina. Tengo la Will que quiero tener. ¿Ok? Y el Bárbaro está súper espectacular. O sea, de hecho, lo disfruto más que el Nigromante en PvP, sinceramente hablando. Y para hacer guarida, hoy me cambié para Bárbaro para hacer guarida. Porque las hago 10 veces más rápido con el Nigromante. Y mira que el Nigromante es rápido. Pero el Bárbaro me gusta mucho. Me gustó. Vaya, cuidado y no cambia mi main. Lo que pasa es que tengo todas las skins con el Nigromante. Pero me voy a empezar a comprar alguna con el Bárbaro cuando pueda en algún momento. Quiero el Bárbaro. Porque me está gustando mucho el Bárbaro. Es una realidad. Entonces, esta clase nueva hay que probarla un mes. Y si yo me cambio por un mes, ahora yo me voy a cambiar para un mes. Después diré, pero un mes lo tengo que jugar. Tengo casi todas las esencias del arma principal. ¿Vale? Me falta solo una. Carlos, El resto las tengo todas. Chapo, díceme acá uno, estoy leyendo los comentarios ahora porque tengo mis comentarios ahí que no he leído. Que muestra la senda del prodigio, los caminos, o sea, la senda. Sí, los caminos del prodigio, la senda del prodigio esa. Pero yo creo que ahí no debe haber ningún cambio. De todas maneras, muestra, eso está en la tienda. En servicio. Pregunta Ninja, ¿qué tengo que hacer para tener la actualización ya? Porque a mí me pone que tengo 4 horas. A todos nos pone 4 horas, brother.
El problema es que el Chapo está en España y Europa está adelante en el tiempo. Europa ya hizo la máquina del tiempo de Albert Einstein con la relatividad aplicada y están 8 horas adelante. Y nosotros estamos en el pasado todavía. Ya el Chapo está en el futuro. De todas maneras, lo que puedes hacer es crearte una cuenta allá y jugar en Europa. Pero imagínate tú, además que tiene más latencia y demás, no es viable. ¿Va a ser maratón hasta que actualice? No, no va a ser maratón hasta que actualice porque aquí falta todavía para que actualice 3 o 4 horas y ya llevamos... ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas llevamos, Chapo? Llevamos 4 horas, imagínate 4 más 8 y mañana hay que trabajar. Por eso, como va a salir por la mañana, no quise esperar a por la tarde para hacer el directo y le dije, Chapo, venga para acá que usted va a ser la fuente de la transmisión para Latinoamérica y el mundo. Hasta los chinos nos están viendo. Entonces, no podía esperar a mañana, sino iba a ser yo el rabo del perro, el último. Claro. El último, ya cuando nadie ya perdió el interés. Ya cuando ya todo el mundo tiene la mejor build, la build más rota que va a sacar el Sainto mañana. Entonces vengo yo por la noche. A ver qué tiene la nueva clase, el evento nuevo. No. Esto era sí o sí. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Le dije, Chapo, venga para acá. Y ahí estamos. 2 horas llevamos probando la tarde con el Chapo. Probamos con el Ninja Sainto. Con el OBS Ninja. Ya. ¿Qué clase caca? No servía. Se iba la imagen, venía, no sé qué. Y al final, en el tablet no pudimos hacerlo funcionar. En el tablet del Chapo. Solamente el teléfono, al final descartamos. Y dije, brother, mira, transmite por Discord. ¿Ok? Y yo voy a ver cómo yo invento aquí. Que ustedes no lo están viendo porque yo metí aquí lo que metí. Pero no sé si el directo tú lo tienes abierto, Sainto, no sé. Pero, por ejemplo, en el directo está viendo la imagen del Chapo, ¿no? Pero si yo le quito esto que está acá, verán, Espera. es el Discord completo, ¿sabes? Lo que estoy transmitiendo. Mira, claro. Mira, es el Discord con la transmisión del Chapo y si la activo, tácata, filtré la transmisión para que se viera ahí encuadrado, pero en realidad lo estoy viendo en el Discord, para que me entiendan. Una locura ahí que inventamos para poder hacer esto, pero aquí está, que es lo importante. Aquí está, que es lo importante. Claro, yo respecto a lo de la clase, yo también aprendí así de que, o sea, a la clase tenemos que juzgarla después de haberla aprobado con su maestría el 4 también. Es otro Claro, tema también. no, es lo que el Bárbaro a mí me decepcionó por eso. Hasta que no estaba el 4 no está potente. Claro. Una vez que la maestría está al 4, ya ahí él explota, creo, ya todo su potencial, ya de no solo el bar, sino todas las clases. Pero, brother, imagínate que el Chapo fue al palo con Samina en 1. Fue al palo con Samina en 1 y montó 1.000.000 de DPS en el burst inicial. O sea, imagínate con la esencia al 4 y una build bien hecha. No jodas. Eso va a estar roto. Mañana subo la build que se acusó el Chapo. Voy a revisar el directo. Que mañana la subo como la build más rota. La build más rota de él. Mira el comentario que se tiró Feni. Que Feni es un tipo, para que ustedes lo conozcan, porque yo lo conozco un poco más allá del chat, ¿no? Y Feni es un tipo callado, que parece un tipo noble, y lo es, pero así con esa nobleza te hace un comentario troll y no te enteras. ¿Sabes? No te enteras y te troleó. Y mira la que se ha tirado ahora en el chat. Dice, si adelanto el reloj, ya me deja actualizar. No, ay, qué buena. Oye, ¿qué es ese que dice 24 minutos arriba de tu pantalla? Eso que está mareado, eso era lo que te iba a cambiar de clase y ya lo cambiaron hace 3 horas. Mareado completo. ¿Cuál? A mí me estaba volviendo loco. ¿Eso significa esos 24M? No te escucho, Sergio. 24 minutos. Eso era lo que te anunciaba en el teléfono, salía. En la PC nunca salió, pero en el teléfono salía. Si le dabas ahí, que te iban a cambiar de 1.300 a 200. ¿Sabes? Yo hice un video de ese tema más o menos porque lo grabé en el teléfono. Sobre los cambios que venían, lo pusieron ahí. Entonces le pusieron un horario
pero no coincidió con la fecha de la actualización. Entonces, ya la actualización fue hace 2 o 3 horas y eso salió. Bueno, mira, todavía no terminó el tiempo, pero ya, nada, es un desfase de tiempo que tiene Blizzard ahí, básicamente. Y entonces eso es más o menos el que supuestamente va a ser donde muere el server, ¿no? No, pero él ya murió ya. No, y ahí se reseteó, lo que eso tenía más tiempo de lo que le tocaba realmente y se quedó puesto ahí. Chuma. Pero es un error de ellos. Si tú tocas ahí, lo que te dice es que de tu nivel te va a bajar a tanto nivel. Exactamente el cálculo el tuyo te lo dice. Claro, ¿Sabes? porque ahorita aquí en la TAN faltan exactamente 23 minutos para que el CRT muera. Para que se resetee. Pues mira, entonces en Claro. Europa tiene el tiempo de ese iconito, el de la TAN. ¿Sabes? Le pusieron el iconito de la TAN. La ventana Claro. que puse que les faltó, es que les ha faltado por traducir muchísimas cosas. Ah, sí, hay Sí, ¿no? bastantes ventanas en inglés por ahí, hay mensajes en inglés a lo loco, por todos lados. Entonces tú, Sergio, lo vas a probar mañana ya cuando... O mejor en horas, ¿no? Sí, En no, horas, cuando yo, ya salga. yo sí ya cuando salga normal mi personaje, el mío, o a lo mejor cojo un alt y lo cambio, o cambio el principal, para ir ya farmeándole alguna esencia y eso. Pero ya si me cambio, te digo, a lo mejor puede que me cambie esporádicamente en algún momento preciso a Bárbaro para hacer algo o a Nigromante, pero ya si me cambio es como lo hice con el Caballero de Sangre. Jugué un mes Caballero de Sangre. Cuando terminé el mes, dije, no me gusta, ya, no es mi tipo. Y a lo mejor no le di la oportunidad, a lo mejor la oportunidad se le da con 3 meses y no con 1. Pero bueno, en un mes no me desagrada, pero definitivamente extrañaba a mi Nigromante. Ya, con el Bárbaro no extraño mi Nigromante. Eso es lo que pasa. Eso es lo que me pasa. Ahora vamos a ver si con el Tempest extraño mi Bárbaro. Ya he ido cambiando. Yo soy un transclase. Tú sabes que vi hoy hablando de trans y sin caer en... Chapo, te estás oyendo muy bajito. Prácticamente no te estás escuchando. Es que se me oye muy bajo ahora. Ahora se te está oyendo, pero hay un momentico que hablaste y no se escuchaba nada. Que si nunca jugaste monje, cuando te cambies a Tempest, vas a extrañar a tu nigromante y a tu bárbaro. Pues no, nunca he jugado a Monge, ni tengo planes de jugarlo tampoco. Ni tengo planes de jugarlo, mi hermano. Yo mira que fui monje casi un año, ¿eh? Mira, Cuando salí del BK. hoy vi a alguien, un video que me salió en Instagram, que decía una muchacha que era transnacionalidad, una cosa de esa era. El tema era que vivía en Colombia, pero se sentía francesa. Se vestía como francesa, comía como francesa, vivía como francesa. Y dice el tipo, y ha visitado Francia, y dice, no, ¿sabes hablar francés? Tampoco. Y digo, bueno, ¿qué tipo de francesa eres tú? ¿Qué tipo de francesa eres? Y yo soy un transclase. No, si tú supieras, yo no me he cambiado tanto, porque yo conozco gente que toda la semana tiene una clase diferente, desde que lo conozco. Tengo varios en el clan que tú dices, tengo el Excel de la guerra, el de lo que voy a ubicar. Yo. Se han comprado, es mi clan, mi líder ya se ha comprado la clase nueva de hielo. No, pero con la sala no le queda mal, pero con esa sala le queda bien cualquier cosa. Se pone el orádrico y le queda bien también. Oye, pero hay errores hoy en el mercado, ¿no? Errores, ¿por qué? Por ejemplo, supuestamente solamente se podía comprar la de menor precio y ahorita justamente me pongo a ver el mercado y puedo, por ejemplo, una de 60.800 es la que se podría, pero también me permite elegir una de 70K, una de 246. Pero claro, pero no tienen la misma cantidad de estrellas. Ya te entendí. No, Claro, tienes razón, las tienes que razón. comparan en precio solamente son idénticas, ¿ves? Claro. 2 estrellas, 3 estrellas, Claro, 4 estrellas. idéntico. En el caso de las gemas chiquitas, sí, todas. Imagínate tú entras a Zafiro y todos son Zafiro. Ahí no hay nada que hacer. Ves, mira, por ejemplo, lo que está mostrando ahí el Chapo.
Hay Ya ves. 3 de 3 estrellas, te deja comprar la primera. Pero además te deja comprar Claro. la de 4 y la de 5. Claro, Eso, por son niveles, distintos. por No, niveles, está imagínate bien, tú está que bien. para comprarme la de 5 tengas que comprarme todas las que están adelante. Imagínate tú. No, sería una Ya, buena idea para explotar el mercado, porque el que quiere una gema de 5 ya no tiene que reunir 640, tiene que reunir 4 millones. Imagínate tú. Claro. Mira, dice Fersau que él es transeconómico. Un rico atrapado en el cuerpo de un pobre. No. Yo creo que eso somos todos, ¿viste? Ese trans lo tenemos todos. Siempre somos algo. Yo estoy feo, todavía ni skin regalada tengo. Ahora, tampoco creas que te vas a ver lindo con la regalada. Soy sincero, no tengas mucha esperanza que la regalada linda no está. Sí, no pasa nada. Yo el legado rádrico ese realmente nunca lo he utilizado. Bueno, al principio del juego, ya. Y cuando alguien por alguna razón tengo que pitarle, le digo, mira, yo tengo el legado rádrico. O sea, yo me preregistré hace 24 meses ahorita. De hecho, hace 24 meses. Vamos a cumplir 2 años ya de Diablo Immortal. Oye, pero creo que luego lo regalaron para todos porque alcanzaron no sé si una cierta cantidad de descargas, porque yo nunca me preregistré y estuve jugando por ahí y me lo regalaron también. Sí, pero tiene que haber O sido sea, al principio también, porque Claro, al principio, ya o sea, luego yo nunca lo he jugué visto. desde que salió el juego, ¿no? Pero, o sea, yo en mi vida había tocado Diablo hasta que salió Diablo Immortal. Pero tú sabes, ahora que tú dices, había algo que decía que si llegaban a 10 millones pasaba algo de descarga. Ajá, de descargas. Lo que no recuerdo si era precisamente eso para todo el mundo o no sé. O los que entraron Yo creo ahí al que- principio, no sé. Yo creo que sí. Porque a mí y a varios amigos nos llegaron a regalar. Y yo sé, digo, what the fuck, pero nunca me he preregistrado. Yo lo recibí contento, pues, ¿no? Y a ti ¿Qué va a y a ti te lo dieron también. A ti te lo dieron. Conseguiste encontrar la skin azul que tanto sale en las imágenes de Tempest. Sí. O sea, tú estás preguntando porque tú sabes que sí. O es que el Sainton se lo está preguntando a Sainton. Sí, nosotros sí, pero Dime. me pregunto a Inter si sabe Dime. dónde está la skin esa de Tempest, la azul, la que sale en todas las imágenes. Oye, de verdad, no lo he visto. Ah, te voy a enseñar cuál es la que él dice. La voy a poner en pantalla para que la gente A ver. se ubique. Espérame. O sea, Para ubicarme. recursos. ¿Dónde está el puto Tempest? Ay. Espérate un momentico, porque yo aquí me pierdo. Me pierdo. Imágenes, recursos. Por aquí tengo que tener una puta imagen del puto Tempest. O si no voy a la... Tendré que abrir... Me cambio otra vez de clase, ¿eh? No, hombre, no, que te vas a cambiar de clase. Déjame abrir la página, las notas del parche, que ahí están las imágenes exactas de los Tempest. Yo pensé que esa iba a ser la skin que iban a regalar para todas las clases como la Ya. de Blue Knight. Yo pensé también, siempre lo dije, no, esto va a ser lo que van a regalar, y al final Blizzard se la chupó con eso y no le dio la gana. Ya la tengo la imagen aquí ya. Ya la tengo la imagen, voy a mostrarla. Yo es que sí la encontré al final. Al final sí la encontramos. No, yo lo que tengo es una cosa aquí media perdida. Que me voy a cagar en la vasija de la leche. No sé si ustedes saben qué cosa es la vasija de la leche, pero... Ni idea. Ah, no. Ya, mira, ya lo tengo ahí en pantalla ya. Esta skin que nos salen las imágenes en todos los lugares, con la que salen en el videíto. Ya. Esa verdosa. Esa verde. Ya. Y el hombre por ahí está también vestido con la misma ropa verde. Resulta que sí está en el juego. Ya, y fue lo que descubrimos ahorita. No, es la transfigurización. ¿Sabes? El transmo que tienes en Samina. Que por descubrir Ajá. legendario te dan ciertos cosméticos ahí medio gratis y medio feo. El último es ese aspecto. Así que ese sí. Pero bueno, solamente para Tempe, evidentemente, porque es una cosa de transfigurización muy personal para él. No hay forma de Claro. hacer nadita. Ahí les estaba mostrando el legado orádrico de que estamos hablando aquí. Pero bueno, en este caso el que se ve es del bárbaro. Pero está para todas las clases, incluyendo que lo regalaron, como mismo hoy para Tempest, lo regalaron también cuando salió el Caballero de Sangre. Pero la diferencia es que cuando dieron el Caballero de Sangre regalaron este aspecto de aquí.
el renacimiento de sangre para todas las clases también, para todas. Hoy parece que se está quedando fuera esta nueva clase, a menos que luego lo incluyan, se va a quedar fuera. Pero bueno, este sí es para todas las clases y fue un regalo, junto con la gema sangre enconosa que la regalaron también. Y ahora, pues no regalaron nada de ese tipo de cosas. O sea que ahí bajamos un poquito la parada, o todavía hay que esperar al aniversario y que de pronto hagan algo Me han regalado una chispa. por nosotros. Ah, no, una chispa no te regalaron. Corriste 20 blasones y te cayó una chispa, que no es lo mismo. Yo he guardado bastante pero- ceniza de, ¿sabes? De polvo alquímico, esto de los dijes, Ya. para tratar de sacar el dije de la nueva clase, por lo menos, ¿sabes? Esos dijes ahora mismo se van a vender bien en el mercado, por lo menos si te salen en 2000. En el mercado ahí, Chapo, ¿cómo tú los tienes? Pero eso debe estar ya subiendo. Al menos subiendo, no, 2500, porque es exclusivo, ahora mismo no hay, nadie tiene esos dijes. Eso fue lo que hice yo con el BK cuando salió. Yo, bueno, polvos de esos tengo 2000 y pico. Sí, pero tú eres un acumulador, lo tuyo ya es en exceso. Yo soy una persona normal que hace un mes quiso acumular polvo. Tú los tienes acumulados desde que empezó el juego. Que ya eso no es normal. No, hermano, tú no has visto, Sainto, tú no has visto el inventario de Chapo. ¿Que el Chapo es hard trae? ¿El what? ¿Trae hard? Chapo, hazme favor. Ah, tú estás viendo en directo, Saito. Sí, sí, sí. Ya, hazme favor. A ver, dame luz, hermano. dame luz. Echa. Mira los polvos alquímicos, los dije. Tiene 3 pilas ahí. Vamos a abrir cofres. Mira, esos cofres son de llave. No los he abierto. Mira, cofres de inmortales. Y ya abrió todo lo que era de todos los legendarios, los abrió con la nueva clase. Pero bueno, si no estuviera también ahí. 600 y pico bolitas, no sé qué. Mira la cantidad de cofres, pero ve, dale para arriba, dale para arriba. Dale para arriba otra vez, porque no Da- le dice- mira. miércoles, ¿no? Mira los, 99, 99. los polvos alquímicos. Tiene ahí A ver, para a ver, sube, pa sube, subir sube. 70 dije. Sube. Espera, sube un ratito desde el comienzo. Ya, a ver. Ya. A la mierda, 999, ya lo oía. Ahora, cuidado con la bolsa y Reinaldo. Si Reinaldo te enseña la de él, está más dura que esa. Reinaldo tiene en empuñadura de esta de comprarle con jacking de las Axes. Las Axes esas. Reinaldo tiene, no sé, pero tiene una pila de esa llena completa. No sé si son 99.000, no sé cuántos tenga, ¿viste? Pero es una animalada esa. En blasones azulitos, no sé cuántos cientos. Así con todo. Runas. Las runas para hacerse gema de 2 estrellas. Tiene 2000 y pico runas. Así, Reinaldo es peor que el Chapo en ese sentido. Yo no sé cómo no le pueden dar clic a los cofres. De hecho, tiene cofres de llaves ahí para abrir el santuario de Ibn Fab. Como 2 veces. Completo de esquina a esquina. Yo lo veo y mira, me erizo. Me erizo. Tú sabes que en Cuba no se puede decir me erizo. Acuérdate que tenía blasones azules, tenía 300 y pico. Y ya les he bajado a 190. Zoom, jugamos en. Bueno, jugamos no. El Chapo juega en Europa. Yo juego en Singuar. Sainto juega. Bueno, Sainto se mueve de servidor, pero para Sudamérica es. Voy a tirar ahí una puya. Sainto juega. Siempre está hablando de Mephisto, de Halbu. No sé. Y Bijun, ¿no? Por ahí anda. Sí, ya. Por ahí anda. ¿En cuál juega, Sainto? ¿En cuál juega? Que yo no lo tengo claro. No, o sea, mira, esta es la historia. Resulta que Mephisto era el server más poblado de toda Latinoamérica, ¿ya? Porque acá empezó, cuando salió del Immortal, empezó a jugarlo un streamer de Perú que es uno de los más importantes de Dota 2. Ya, no sé si lo ubican a Mr. Choco. Ya, entonces, él trajo a toda su gente, ¿ve? Y su gente de él no son 100, 200, pues. Él tiene seguidores como 1000, 2000, 3000 por ahí más o menos. ¿No? Entonces, trajo a toda su gente para acá. Entonces toda la gente de Latinoamérica empezó a jugar a Mephisto porque él se creó sus servidores, se creó su personaje Mephisto. Bijou no era tan popular, Halbu no existía todavía. ¿Ya? Entonces,
sucede lo de siempre, ¿no? Que en Mephisto se unieron una alianza de ballenas, ¿no? Entonces los demás como que no podían competir y todo lo demás, ¿no? Porque la resonancia, ¿no? Es obvio, no se puede competir con la gente de la resonancia. Y se fueron, la gente de Mephisto migró también para Visio, ¿me entiendes? Entonces, y luego, no pasan los años, perdón, pasan los meses, aparece Halbu, ¿no? Como un nuevo servidor. Y también la gente que antes era de Mephisto, que se fue a Vidium, se fueron para Halbu. También los que habían nacido en Vidium se fueron para Halbu, ¿me entiendes? Y entonces, en los 3 servidores está la gente que me ha conocido desde un inicio también. ¿Me entiendes? O sea, toda la gente de Mephisto está en Pero Vidium. mira, ustedes tienen algo allí, que también, a lo mejor existe en Norteamérica que nosotros no sabemos. Porque como en Norteamérica predomina el inglés, a lo mejor de alguna manera ellos tienen sus relaciones y uno no, como uno está un poquito aislado aquí. En Singwall sí hay muchos latinos, pero en Singwall, pero en otros quizás no. Porque yo siento que ustedes son varios servidores, pero de alguna manera se conocen todos, se pasan de uno para otro y es como que se conocen, brother, se conocen entre todos ahí. No, la ballena de tal servidor. Yo no conozco nada que no sea de Singwall, para que tú me entiendas. Nada, yo no conozco nada que no sea de Singwall en Norteamérica. Eso me Mira, pasa a mí con dime. Cap. Yo Mira, parto mira, de- sin mentirte, es que es como te digo, Mephisto como que le ha llenado de gente a los demás, por eso es que entre todos nos conocemos, ¿ya? Porque en Halbu están 80-90% ex Mephisto, ¿me entiendes? En Vidium también hay bastante gente de Mephisto, que Mephisto era muy poblado, era el servidor más poblado de toda Latinoamérica, y todos se han dispersado a todos los demás servidores, ¿me entiendes? Por eso es que nos conocemos entre todos. Ya. Al único que, por ejemplo, que, bueno, habrá más me imagino, pero el único ballena que conozco que de otro servidor y que no ha pertenecido a Mephisto, al único, es Luluán, al que yo conozco desde un inicio, que sabía que era ballena y sabíamos que era de Vidium, ¿ya? Y sabíamos que era de Vidium. De ahí todas las ballenas nos conocemos, conocemos entre nosotros, por todos, yo sé quiénes son. No, mira, Saito, no te cuentes como ballena, que te veo metiéndote en la lista poquito a poquito. Dice, No. ¿Cómo que dije? A ver, ¿qué dije? dijiste, todas las ballenas nos conocemos. Ah, Y bueno, y es el sueño, se está contando. Es el sueño. O sea, iba a decir, ¿cómo se llama? Entre todos nos conocemos, ve. La única ballena al menos que yo conozco y que no y que no haya estado de Mephisto es Lulubán. Después ya salieron los benditos orbes argentinos y ahí ya toditito el mundo ya se empezó a salir con sus alas grandes, ya, pe. Les voy a decir una cosa. Aquí a la gente al lado acá, los que están aquí, en este caso me refiero. Sí, porque por allá deben estar escuchándome en el directo tuyo y todo lo demás, pero bueno, esto le sirve a todo el mundo. Aquí hicimos hasta una votación de que el skin anterior estaba mejor que el de hielo. ¿Ya? Y ganó el No, skin. de lejos. Y ganó el skin de fuego. Evidentemente, o sea, el anterior. Pusimos fuego contra hielo, ganó el de fuego. Sobre todo Es que Bárbaro Cruzado y Monje Oh, son sí. los que acepto, ¿no? Los demás están un poquito feos. Pero están bestial el anterior. Sí, Ya, y creo que de lo lejos. colocaron aquí para llamar a esto. Pero sí, veo una cosa, porque abrí tu directo ahora mismo. Y no es lo mismo porque yo con el Chapo lo estoy viendo en una calidad un poquito baja aquí en el Discord. Y ya el Discord llevado a la pantalla tampoco tiene Claro, se baja un el poco. tamaño, ¿no? Pero ahora estoy Claro. viendo tu directo. Y déjame decirte que ahora me emparejo, independientemente de que sigue gustándome más el de fuego. Tienes el cruzado en pantalla, si no lo has quitado. Sí. ¿Ok? Y lo voy a poner acá en el mío. Voy a poner tu directo directamente en mi directo. Dale. Y bueno, el audio, bueno, no debe escucharse. El punto es que no me parece tan mal ahora que lo veo en una calidad superior. Mete ese bicho de frente ahí, porque ahora que lo estamos viendo a toda pantalla, y digo, pues siempre dije también de que cuando lo vea yo en mi máquina veré. Pero no se ve tan mal tampoco, ¿sabes? Ahorita lo veía como más oscuro en el disco, se veía un poquito. Ahora lo veo mucho mejor. Mucho Pero mejor. oye, pero es que las armas de fuego y todo eso le da su toque, güey.
No, a El de ver, hielo es que el de le fuego faltó más también, el animación. escudo mismo, el del cruzado, el escudo de fuego cruzado está roto, brother. Él Sí, tiene una es candela, una demasiado. cosa que el de hielo lo apaga, no mola. Pero no se ve tan mal como yo pensaba. Ahorita lo veía un poquitico más mal. Ve, por la misma calidad, se veía un poco como más una foto en negativo, ¿no? Que estamos viendo ahí. Por los bichitos esos que tiene en la espalda, se veían como en negativo. Y si bien todavía parece una foto en negativo, mejora un poquito los detalles, porque lo estoy viendo mejor, ¿no? Un poquito más alta. Pero no, sigo prefiriendo el de fuego. Sigo prefiriendo el de fuego. Yo así todo tengo los gráficos bajos, ¿eh? No, pero independientemente es que el Discord, ¿qué pasa? Que por el Discord lo estamos transmitiendo. Y el Discord, si no pagas, solamente te pasa a 720 la transmisión. ¿Sabes? Ya para poder pasar en HD la transmisión tienes que pagar los boots, eso, qué sé yo, ¿cómo que se llama la mierda esa? Los turbos, eso. Del Discord. Si no es 720 nada más. Por eso es que también pierde un poquito la calidad. Claro, o sea, pierdes mucho, porque mira, el Chapo lo tiene al mínimo. Y encima, Discord te reduce más la calidad. No, y encima después yo en lo mi tomas pantalla lo tengo porque- pequeño. Y de ahí lo tienes que retransmitir. No. Mira, No, pero bastante bien se está viendo, fíjate. Claro, no, sí, se ve, Se ve- decente. Hemos podido Sí, ver sí, las sí. cosas bien, ¿ves? Pero ciertamente se pierde. El disco a 720 no es lo mismo, porque esta transmisión, el que lo esté viendo en una pantalla, lo está viendo a 1920. Y ahí sí se va a notar la diferencia de los píxeles, ¿sabes? Ahí sí se van a notar. Ahí está para ti, Sergio. Ahí pongo en la pantalla algo para ti. Voy a ver qué tienes. Déjame abrir. ¿Qué pusiste? La del bárbaro. La del bárbaro, güey. Sí. Oye, pero... Sí, se ve mucho mejor. Pero no. Si yo obtengo eso es para ponerme el otro, ¿sabes? No, pues, sin duda, Claro. sin duda. Lo que pasa es que es lo nuevo. Pero el que Pero lo tenga. oye, dime. Pero... No. Te decía o sea, ¿tú crees que hayan elegido esta clase y meterle un recolor solamente porque es la más popular, por así decirlo, que la gente lo pedía? ¿O porque qué contexto le encontrarías a que hayan elegido este skin para no justo con la salida de Tempest y todo lo demás? A ver, brother. Desde un punto desarrollador, si te digo, es un trabajo, lo que hicieron muy fácil, ¿ya? Ajá. Es dinero gratis. Ya te vendí el anterior. Si tienes el anterior, te voy a hacer un descuento, pero aún así te voy a sembrar. Porque yo no sé cuánto costaba el anterior, pero un descuento de 1,000 no fue. Porque no sé, pero bueno, vamos a suponer que sí. Te descuento los 1,000 que te costó y demás. Te voy a sacar 3,000 con el mismo skin, que solamente le hice una. Eso es un repaint lo que tiene ahí. Cogieron las texturas en Photoshop y las repintaron. Luego quitaron las partículas de fuego y pusieron hielo. Ya, listo. Ya, una retexturización y un quitado de partículas. Ese trabajo, sinceramente, no debieron tardarse mucho ni muchas personas. Eso lo hicieron en un ratico. Bueno, un ratico, pero me refiero en 1 o 2 días. Algo así, no sé, 1 o 2 días. 1 o 2 diseñadores. Si son 2 diseñadores, en 2 días fácil lo hicieron. Y si es uno también. Y son $70. Te incluyen el otro, porque al que no le gusta le gusta el anterior, que no lo tiene y que pasó y se quedó sin comprarlo. ¿Sabes? Porque era exclusivo de un momento, se fue y ahora mismo es el mejor prácticamente de los skins que hay. El mejor es ese. Por lo menos en Bárbaro Cruzado no hay duda. Es el mejor. Y el monje no está mal tampoco. La espalda la tiene muy buena. Y entonces dijeron, le agregamos este otro aquí para darle el plus, porque el que no lo tiene ahora lo compra. Le ponemos este también, que es un reskin del mismo skin. Y, bro, listo. Claro. 50, $70. Me parece que es dinero fácil. Es dinero de 2 días trabajando. A esas personas le pagaron esos 2 días. Bien pago, vamos a suponer que le hayan pagado. No creo que le hayan pagado $2,000 el día, pero vamos a suponer que se los pagaron. Y les pagaron $10,000 por hacer el skin. Ya hoy ya en Europa tienen
¿Qué cojones sé yo? No sé nada de dinero. $500,000 recaudados. Un ejemplo que te pongo. A lo tonto. A lo tonto. Entonces, está bien. Es un buen negocio. Es un buen negocio que te voy a decir. Pero me jode la pereza. ¿Sabes? Mira, ¿por qué no hiciste un skin nuevo y aparte pusiste ese si querías venderlo o lo vuelves a activar? Pero haz uno nuevo, brother. Te estás ganando millones, paga desarrollo. No repintes las mismas cosas, otro color. Ya realmente estamos cansados de que el infecario, cada vez que venga la skin, sea un pase de batalla con otro color. O sea, que haz algo nuevo. ¿Cuál es la pereza esa? Sinceramente, ganan demasiado para andar tan perezosos. Y lo decía hoy, se los dije a los muchachos. El equipo de Diablo Immortal debe ser de unas 15 o 20 personas. 5 dirigiendo o 15 dirigiendo y 5 haciendo. Ya, es lo que hay ahí. Sí. Con calma y sin apuro. Porque para los cambios que hacen en 3, 4, 5 meses, con 3 personas, digo, con 10, 15 personas da para desarrollarlos perfectamente. Y las skins no se esfuerzan. Si vas a hacer un torneo de infecario, haz una skincita nueva, hacer. Ponla ahí nuevecita. No. La misma de otro color. El insecto de otro color, la otra de rayo de otro color, y ahora me vas a vender una de otro color también. No jodas. No jodas. Están perezosos. Sinceramente. Sí, esa fue la de Halloween, ¿no? Pero, brother, no, espera, se me olvidó. El mercado fantasmal, ya lo habían puesto en China también. Es reutilizado también. El de Rey Loco. ¿Desde cuándo Blizzard no se sienta a hacer un skin? A ver, por favor, es el del pase de batalla. Que el del pase de batalla, por cierto, dice mañana fiesta de disfraces en la empresa. Y de las fotos que sacan, dicen, mira, este se disfrazó bastante, vamos a hacerlo de skin de pase de batalla. Porque lo que están trayendo son mierdas, son vestuarios de una fiesta de disfraces. Entonces, hace rato de verdad que a los skins no le ponen. La última vez que hicieron un skin decente fue el de Elsa. El de Elsa no. El acuático ese que hicieron después, que tiene como una temática de agua también. Fue la última vez que hicieron un skin esforzándose. Los demás, los pases de batalla. Ya, todo lo otro que han vendido es reutilizado y repintado. Y es lo mismo con lo mismo. Y bueno, en China hicieron uno diferente, pero no lo vendieron aquí. Así que vale. Claro. Bueno, aquí tampoco lo querían. Sinceramente. Después de la comunidad lo que se puso a decir, ya para qué iban a ponerle eso. Oye, ahora quiero que un amigo me ayudó a tener una cuenta allá en Diablo Immortal chino, ve. Y se siente rico jugar, se siente bonito jugar ahí. Y me dijo que ahí funciona el auto. Eso que dijeron que iba a funcionar solo para China, ¿te acuerdas? Sí, el autoataque ese para farmear allá el autofarmeo. Sí, exacto. No me explicó muy bien, me explicó así a grandes rasgos, pero dice que es lo mejor, me dijo. No me acuerdo si el personaje pega, se mueve automático, no lo sé. Así que voy a levear, voy a farmear y voy a ver cómo es esa vaina. Voy a ver, de verdad, me llama bastante la atención cómo lo habrán hecho. Díceme uno acá, ¿crees que saquen la skin de Ignario así como la de Lily? A ver, la de Ignario ya está chipoteada. Tú ya sabes la chipoteada. respuesta ya. Tú ya sabes la respuesta, Sergio. Ah, sí. A ver, si falta algún color, va a salir. Rosadita, pero... Escúchame. Es el Jaycee, me imagino. Sí, Jaycee. Ya, es que sucede que acá hace una hora habré dicho que va a salir, ¿no? La Phantom, porque ya me llegó, o sea, tú sabes lo que ha pasado, el contexto ya. No estaba yo en el mío, entonces no escuché. O sea, me refiero de que ya sabes de dónde viene esa data. No sé exactamente, sí, cuéntame la historia porque... Sergio, no te pases, fe. Brother, ¿Cómo sabemos es que no caigo de lo que estás hablando, no caigo. Ya. A ver. A ver. Ya. Ya. Déjame leerlo, fíjate. No lo has leído, papi. Yo lo leo y releo todos los días. No, o sea, sí lo he leído, pero no lo he releído todos los días. A ver. Entonces sucede que yo estaba contando un poquito, ¿no? De lo que ha sucedido. Ya que nos dieron... A ver. Y yo le dije, pero yo lo voy a subir, ¿ah?
Yo lo voy a subirme mañana mismo. Ahorita lo estoy grabando antes que me gane la primicia. No hagas eso porque... No, o sea, yo no hagas eso. No hagas eso. Ya, está bien. Ya. Vas a subir tú. Y yo le ibas... No, te digo en serio, pensaba grabarlo. Pero ya, pero tú me has dicho que no, y no. No, brother, no, pero no. Después lo hablamos si quieres, pero no me parece, sea lo que sea, no me parece. Independientemente de que todas estas fechas no estaban del todo exactas, ¿ok? Sabes que hay cosas que no se cumplieron, pero sí de manera general los elementos, pero no la fecha. Pero, brother, te tiras ahí y es como... No sé, Al margen de que pueda que me gane problemas o no, creo de que no es ético, ¿no? Exacto, Porque- exacto. No, problemas no. Problemas no, porque al final, pero si mañana pudiera pasar algo, no va a pasar, ¿tú me entiendes? Porque acabas de tirar todo por la borda. No. De eso ahí. De todas maneras, sí, ya entiendo dónde sale el mercado fantasmal dignario. Claro, Entiendo dónde claro. sale, No, sí, pero, ya. pero yo les dije más o menos así, les dije sí, va a venir una Phantom Maker, pero no les puedo decir de qué, pero sí es de una clase, es de un personaje, ¿cómo decirlo? Representativo, así algo así de diablo, nada más, ¿me entiendes? Estabas haciendo, en Cuba ese programa se llamaba Escriba y Lea. ¿Sabes? Era un programa que habían tres personas muy cultas y entonces había alguien que era el que preguntaba, ¿no? Y entonces decía, no, había un televidente mandaba, por ejemplo, la palabra Napoleón. Y entonces el tipo se paraba ahí y los tres que estaban allá decían, ¿es un personaje histórico? Y el tipo decía sí o no. Si decía que no, pasaba al siguiente, la pregunta. Y tenían un límite de preguntas para perder o adivinar quién era. Entonces, entre tal época y tal época, sí. Hasta quedaban con Napoleón, porque los tipos estaban escapados. Los señores estaban pasados. Y entonces, como que te fueron a hacer un escribe y lea en el directo. ¿Es de un personaje así? Sí. ¿Es masculino? Sí. ¿Tiene que ver con Diablo 3 o Diablo 4? Diablo 4. Tumbando. Ignario. A la verga. No, lo que están preguntando termina con el chisme, no lo dejes a medias, tienen que retroceder el directo, no sé, hace 40 minutos aproximadamente, hablé un poquito acerca de eso. Te No, miren no lo voy a con, volver a tocar. te miren con el Tienen chisme. que comerse todas las horas de acá. Y todo el No, stream se lo a ver, van a no tener es que ningún chisme. Bueno, yo no sé qué chisme habrá dado Sainto, porque No, por lo que dije así veo, nada más. por lo que veo calentó aquello allá. Sí, sí. Pero de todas Sí, maneras, sí. no es gran cosa, ni gran chisme, ni falta tanto. Ya estamos a 22 ya. Y como aquel que estamos hablando el día 6, Sainto, ¿para qué vamos a estar hablando tanto? No. Claro, y sale ya. No, de hecho, no, dije un día mal para que no se vayan a creer cosas que estoy diciendo cosas aquí. Pero, pero bueno, basado en la hipotética, en la hipótesis esa de que dice de que pudiera ser algo de Ignario, yo me Ajá. imaginé el tema porque que de hecho tenemos los hijos de Ignario. Tenemos Ajá, los hijos de Ignario. no, oye, pero hay un set que, ¿te acuerdas que el cosmético de las alitas evoluciona junto con tu resonancia? Sí, También Imperio. de Pato Market. Imperio. ¿Cómo se llama? Imperio. Ah, Imperius. Yo lo estaba confundiendo con Inario. Dije, ¿qué? Entonces otra vez de Inarius. No. Ah, era Imperius. El de Ignario yo lo tengo. Pero yo tengo todos porque Ignario sacaron el original que está en la Ya. tienda. De hecho, el Chapo no lo puede mostrar ahí. Chapo, abre ahí. En la tienda está el... ¿El Ignarius? Sí, los hijos de Ignario están en la tienda. Siempre está. Los hijos de Inarius. Y No, sí, ahora, sí. y era en el mercado, pues lo dieron azul. O sea, empezaron a meter colores. Esa es la otra. El mercado fantasmal es a base de colorear. A base de colorear. Pero bueno. Y déjame decirte que es Oye. cargar la textura en Photoshop. Sí. Vas a la tonalidad. Ya solamente mueves hacia un lado y se pone otro color. Ya. Listo. Tienes otra skin. Mirror. Milord. Ya. Ahora, pero Oye. mira, pero ya teniendo este Ignario, ¿qué van a hacer ahora? Porque este es el puto Ignario. Y teniendo los hijos de Ignario, que es muy parecido a Ignario, hacer Ahora un viene el mercado padre. fantasmal de Ignario sería muy parecido. Lo que con cositas, huellas en el piso, fueguito en la espalda, no sé qué. Ahora, a mí me explotaría la cabeza. ¿Ok? Me explotaría la cabeza porque son temáticas que ahí me chocan. Pero si ya tenemos los hijos, no sé, tendrían que lucirse, ¿sabes? En hacer algo que sirva ahí realmente. Ahora, sí tiene mucho sentido que pudiera ser una temática de Ignario, ya que
Recuerden que el aniversario de Diablo Immortal está muy a la salida de Diablo 4. El año anterior fue aniversario de Diablo Immortal, salida de Diablo 4. Pero este año es aniversario de Diablo Immortal y aniversario de Diablo 4. Prácticamente juntos. Entonces, en este cross-class es probable que si pudiera tener, ya que tenemos a Lily, por cierto, un skin que está muy bueno, de los fantasmales, el que más me gusta a mí, pudiéramos tener a Inarius ahora. Pudiera ser. Es una especulación válida. Saldría Inarius justo con la salida de la nueva expansión de... No, la nueva expansión de Diablo 4 falta todavía, ¿no? Puede ser, la expansión falta, la expansión sí falta. El aniversario de Diablo 4 es el que, mira, déjame buscar aquí lanzamiento de Diablo 4. Pero no puede estar muy lejos. Lanzamiento 5 de junio. Y el 6 fue el aniversario de Diablo Immortal. Claro. Entonces ahí lo que hicieron fue que metieron el skin de Lily en Diablo Immortal. Metieron a Shava, el jefe de mundo de Diablo 4, en Diablo Immortal, que todavía lo tenemos en la fisura y esas cosas. Hicieron como un cross entre los dos juegos, ¿eh? Entonces ahora no es el lanzamiento de Diablo 4, pero ahora es el primer aniversario de Diablo 4 y es el aniversario de Diablo Immortal, el segundo. Y entonces perfectamente pudieran traer el Inarius, ¿sabes? Perfectamente. Claro. O sea, me parece válida la especulación. Pero sigue siendo una especulación, porque independientemente del chisme y de todo eso, lo que nosotros tenemos es una mera especulación también. Una especulación que les digo con toda garantía que teníamos muchos elementos. Y esto se los digo a los míos acá y a los tuyos allá. Y a los que están en los dos lugares haciendo eco. No, mentira. Teníamos muchos elementos y algunos tenían sentido, unos se cumplieron y otros no tanto. ¿Ok? Y otros no tanto. Por ejemplo, uno que les digo que no se cumplió es que en esos elementos que teníamos ahí, la clase salía el día 6 y salió el 23. ¿Ok? Y si quieres, me parece, si no estoy loco, es como te digo, aquí nos decía, ya esto lo hablo porque pasó, ¿no? Ya esto pasó. Decía 23, siempre he dicho 23. No, amigo. brother, no. Sí. Sí, verdad. Claro, oye, tú no has leído, ¿no? No, brother, yo leí algo mal porque yo vi el día 5, yo lo que leí fue el día, es que era 23, 5-23. Oye, hermano. Y yo... Esa info era el pan nuestro el pan nuestro de cada día mío, hermano. Yo me levantaba y lo primero que miraba era eso. Para dormirme, antes de dormirme, miraba esa data. No, men, pero mira, yo lo leí aquel día, pero no le presté tanta atención. Pero a ver, como no podíamos igual hablar nada de eso. Pero yo vi 5-23 y dije, el día 5. Porque dice mayo 5-23. Y yo dije, 5 de mayo. Y el 23 lo vi como el año. Y estamos en 24. O sea, era el 23 mes 5. Me cago en la mierda. Claro, por eso me mareé. Sí teníamos la fecha, cabrón. Teníamos la fecha. Es que esto lo sabemos desde enero, ¿no? Desde hace tiempo. ¿Verdad? Oye, pero que sí, qué fea nota que se haya caído días previos a Tempest, hermano. Espérate, déjeme leerme esto de nuevo, porque ahora ya me pusiste el bichito. Ahora sí, déjame leerme esto. Ahora mañana lo postea. No, eso no lo voy a hacer. El aniversario más roto de Diablo Immortal sale mañana. Nuevo video. No. El evento más roto de Diablo Immortal. No, pero a ver, no, eso no se puede hacer. Pero... No, es un decir. Sí, no, de verdad te digo, esas cosas. Eso, mira, para crear hey aquí, Brett y todo eso está bien, pero no, de verdad que no, porque no, ¿entiendes? Oye, dile a KS, que está en tu chat, dile que sí, que ya me devolvieron mi cuenta de Diablo 4 ya. ¿Hasta qué pregunta ahí? Ahí te está escuchando, si está en mi chat te está escuchando, porque tú te estás oyendo en el directo mío. Bueno, entonces sí, KS, sí me han devuelto entonces. A ver, me han devuelto la cuentita. Déjame ver qué tengo aquí porque... Mi mago soplete, hermano. Muy pronto, mi mago soplete en línea otra vez. Dale, Rodri, te estamos esperando. Déjame leer aquí esto. Dice aquí que para el día 6... No lo leas, hermano, no lo leas. Es lo mismo que leerlo acá que grabarlo, ¿eh? No, chico, no, estás loco. Pero escúchame, Saintu, que estoy leyendo lo que dice el día 6. Dice aquí... recapacitado. Dice ahí clarito.
Oye, serie, por tu consejo, yo he recapacitado, hermano, porque yo iba a grabarlo mañana para subir el viernes. ¿No? No, no, Pero mira, men. por tu consejo he recapacitado y ahora No. tú lo vas, amenazas con leerlo ahorita en directo, hermano. No, chico, no estoy jodiendo, tan loco, bro, tan loco. ¿Tú te, No, ya imagi- sé, tú te estamos imaginas bromeando. ¿tú te imaginas que mi pantalla se estuviera transmitiendo y yo leyendo aquí? Ah, bueno, güey, ¿qué sería, no? Déjame ver para confirmar a la gente por lo menos el duplicado de gemas. Sí, eso sí les estoy diciendo a poquitos a la gente, que guarden sus gemas que la primera semana les he dicho. Y que les he dicho también de que los de Diablo son satánicos, pues sí o no, eso pata le gusta todo lo satánico, entonces han agarrado para el aniversario de Diablo Immortal, han agarrado la fecha 6 del 6. Pero mira, ahorita me llegó A las alguien 6. aquí, ahora yo leyendo esto. Tú, No. tú hablaste bastante, porque ahorita me llegó alguien y me dijo, te dijo? que si la bendición esa, que iban a aumentar la recompensa, que no sé qué cosa, y yo no entendí ni el comentario. Y yo no La entendí ni el comentario, y está hablando, me parece, de algo que hay aquí. Ay, Sainto, ay, Sainto, te vas a enredar. Ay, Sainto, ya por favor, está, no me ya. hagas eso. Mira, dice Reinaldo, No. el partner de Sergio. No, yo les he dicho solamente que... ¿Qué le dije? Ah, no, que el aniversario... Solo he hecho que guarden. Ya la gente no es tonta, pero ellos son sagaces y perspicaces. Ya. Los muchachos son sagaces y perspicaces. No, pero mira, Entonces, yo a les ver, he no, sol- pero, les solté un pedacito nomás. ciertamente aquí no, o sea, yo personalmente no confirmo un doble gema, ¿ok? Confirmo cositas especiales, pero no doble gema. No tengo esa confirmación, entonces, ustedes de todas maneras, si quieren guardarlo, guardan. Ya, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Mañana tengo que estudiar. ¿Ah, sí? Sí, ¿Qué hora esto, es ya? esto que me lo tengo que estudiar. Ay, madre, yo digo, mañana, ¿qué? El amigo Sergio se va a poner a estudiar en no sé dónde. Un curso de la vida real. Que ni nada que... eso. Brother, Ah, su madre, ahorita me dime. fuiste a dar chucho al principio, pero bueno, estábamos, estábamos empezando sobre el tema ¿Qué de es los... chucho? Sí, o sea, chucho es echarle leña al fuego, encender a alguien para que se entienda. Dar cuero, no sé cómo tú le llames. Con el tema Acá de los partners y los latinos. Acá O sea, es echar candela, se llama acá. echar candela. Pues allá se Claro. llama, así se dar chucho, dar cuero. No, pero echar candela, echar leña, echar candela, o no eches candela, sí, echar candela es para que se encienda la otra persona. Ya. Porque por el tema de los partners, hacer. ¿Qué pasa con No, nosotros? pero Sergio, un ratito, Sergio. Hasta donde yo entiendo, quizás estoy equivocado, pero ya tú me desmientes. Hasta lo que yo entiendo, ese sistema de los partners fueron elegidos antes de la salida de Diablo Immortal. Para que, ¿no? Hecho fue elegido partner antes de Diablo Immortal. Apollyon también. Bueno, los que yo conozco, ¿no? No, pero a ver, Y hay ellos algunos que eran hacían- partners por otra cosa quizás, pero después que salió Diablo Immortal salió. Y después, yo porque recuerdo leer las noticias de que estaba el tema del programa partner para Diablo Immortal. Abriendo el programa partner. Lo que nunca encontré en ningún lugar donde uno decía, aunque sea, oye, yo estoy aquí, mírame aquí. No había dónde escribir, no había nada. Ellos lo elegían, eso sí lo sé. Pero fue después. A lo mejor ya habían partners porque Blizzard tiene más juegos y a lo mejor alguien que transmitía. Por ejemplo, yo sé que hay partners, yo me imagino que, por ejemplo, Micro for Fun, un ejemplo, a lo mejor es partner. No sé. De hecho, Micro for Fun habla en español. Sería uno de los pocos, pero es viejo. Pero ni bola le da a Diablo Immortal. No, pero a lo mejor es partner por otro tipo de cosas. O sea, a lo mejor hay partner para los diablos anteriores o lo que sea. Y había uno. Oye, pero los que sí podrían haber sido partner en esos tiempos y estaban así metidos, era los de Diablo Next, ve. Claro, no es de Latam, ¿no? Pero es habla hispana, ve, ¿no? A ver, hispano sí, Diablo hispano sí conozco partner. ¿Ya? O sea, me refiero a hispanos, no, de España, sí. ¿Cómo? Diablo Next, ¿qué dijo Son con los que tenemos nosotros alianza. Ajá, claro, ve. Diablo Next y otro que conocía de allá puede ser o de acá, y que estaba bien metido en una de las páginas o de YouTube que veía era este pata de Diablog TK, algo así. Ellos estaban de tiempo antes de nosotros, ¿no?
A ver, yo empecé un año después, pero estaba viendo los youtubers desde antes y sé que algunos se hicieron partner y otros no. Pero yo recuerdo la noticia del tema del programa de partner, brother. Y jamás, a nosotros jamás. Acá me dicen, Sainto, Nicrofón no es partner, él está baneado de los foros de Blizzard. Oye, no sé si será cierto, pero últimamente he escuchado, o la gente habla de Nicrofón, o sea, no de acá nosotros, nada, sino cuando leo por ahí, así en internet, o por foros, como que le menosprecia mucho el trabajo de Nicrofón. Como que lo toman como que es muy así, ¿no? Como para no hacer recaso, una vaina así. Es lo que he escuchado. No sé cómo la habrán funado, no sé qué tema será, pero sí he escuchado esa vaina, ¿no? Bro, no Y sé. ahora acá, No sé. dime. No, que no sé realmente ahí, no te sabría decir. Pero sí te digo, conozco de habla hispana y de Diablo 4. Incluso hicieron una lista al inicio como de 100 y habían españoles, pero de acá nunca conocí a ninguno. De la TAN, ¿no? No, de la TAN ninguno, que yo conozca ninguno, que no conozco a ninguno. O hay un youtuber de Diablo Immortal por ahí que nosotros no conocemos y es partner o no existe. ¿Ya? Y es difícil que no lo conozcamos porque tampoco el mundo no es tan grande. ¿Ya? Y realmente nos conocemos todos. Al menos de referencia. Ah, bueno, todos no. Pero de referencia a la mayoría. No sé. Ah, mira, te hago un paréntesis acá. Acá me dicen en el chat, Nicro forjó su comunidad de Diablo 3, la cosa es que lo funaron porque vendía humo con su Patreon con build copiadas de otros creadores. Algo así también he escuchado más o menos, pero bueno, ya está ya. Bueno, eso me están aclarando acá en el chat. Yo veía algo de él con el tema de Diablo 3. Fue cuando vi algo de Necrofofón. No. Yo le vi así para seguirle, no te miento. Y su intro me encanta. Porque eso sí me recuerdo que me encanta. La que tenía, no sé si la ha quitado. Yo no veo eso hace mucho tiempo. Que era que decía, se me ha acabado el presupuesto para no sé qué cosa. Y era una cosa así como pintada en el paint. Y estaba... o sea, yo lo vi a él por la guía cuando empecé a jugar que fue, qué sé yo, hace 2 meses. Palo de Side. Ya, y ahí, o sea, no lleva a principiante más o menos, y ahí lo empecé a ver. Dicen acá que hay un Ya, partner, a ver, vamos a revisar. Volvamos al tema, no nos debíamos. Acá dicen, nunca toman en cuenta la TAM para esas cosas. Jamás. Nosotros no existimos, bro. Sergio, con lo que nos pasó último, yo vi una pequeña luz de esperanza, yo. No te miento. Yo también. Sentí una luz de esperanza, como que nos están mirando ya, como que nos están viendo, como que, no sé, quieren tomar en cuenta la comunidad latinoamericana, una cosa así. Ya, a la miércoles, no es con partner, pero ya es con otra cosa, ¿me entiendes? Y sí, por un momento fue bueno mientras duró. O sea, al margen del money, ¿no? Al margen de eso, obviando eso, en el sentido de que, o sea, le están tomando en cuenta a la TAM, ¿me entiendes? En ese sentido lo veo. Cosa que no, todos estos 2 años que estamos jugando Diablo Immortal nunca se había visto algo así, pues, ¿no? Ahora, o sea, sé que hay quizás Blizzard apoya creadores de contenido de Diablo 4, ¿no? De Diablo 4 y todo lo demás, pero Diablo Immortal, así Diablo Immortal, conocí de uno nomás. Pero, o sea, ni juega, o mejor dicho, supe de uno. No, pero... ahora mismo que mencionaron en tu canal ahí en el chat, que yo lo vi, lo busqué y realmente no es que sea de Diablo Immortal, tiene ahí un poco de todo de Diablo, desde WoW, de todo un poco, y ahora ha hecho algo de Diablo Immortal quizás, o esporádicamente, no lo sé, pero por lo que vi por arriba, tiene 6,000 subs, dicen que es latino y que es partner. Pero no parece ser algo como que de ahora ni de Diablo Immortal. Es un canal ya que tenía de antes. Ya era conocido quizás ya o algo. Claro. Pero bueno, nosotros a las finales, nosotros ser partner o no, igual vamos a hacer contenido para la gente que nos sigue, ¿ves? ¿Sí o no? Nos debemos a ellos, como dijiste tú, al margen si hay money o no hay money, o sea, igual íbamos a hacer este contenido. Igual sí, ya está, yo creo que por eso lo hablamos.
lo hablamos. Yo creo que por eso mismo, hasta cierto punto no tienen, ¿sabes? Se pueden echar para atrás y nosotros de todas maneras vamos a hacerlo, ¿viste? Claro. Oye, pero yo creo que es el mercado, brother. Es por el mercado más que nada. Ellos piensan, tienen mentalidad empresarial, ¿ve? Nosotros nos vamos al sentimiento, ¿no? Oye, no, sí, la ta, que tienen que hacer esto, lo otro. Pero ellos no son como nosotros, ¿ve? Nosotros somos desde el punto de vista, o sea, creamos contenido, pero no dejamos de ser jugadores, no dejamos de ser players, no dejamos de ser gamers, ¿me entiendes? Pero ellos hace tiempo dejaron de ser gamers y y no está mal, ¿ah? Y no está mal, ¿no? Y lo que está por encima de todo para ellos es el mercado, pues, ¿no? Es la venta. Las finales, su trabajo es eso, ¿no? Las cifras. Sí, sí. De eso quizás depende la permanencia de sus trabajos, ¿no? Del área de marketing, del área de esto, cuánto ingreso, cuánto no, ¿me entiendes? Pero bueno, Nosotros lo vemos desde otro punto de vista, quizás más como sentimentalismo, ¿no? Por no, la TAN y todo lo demás. a ver, ellos lo ven el como tema del partner, mira, mercado. hay cosas malas en el partner. A mí no me gusta el partner estar atado como un cachorrito, ¿no? Porque es lo que pasa también. Claro. A mí me gusta decir lo que yo quiero y ya. Pero no es menos cierto que ahora mismo salió la nueva clase y ya la andan jugando hace días o probando eso con sí, videos, eso con sí no sé fue qué, feo, sacando eso sí fue contenido. Y al final ahora nosotros estamos haciendo algo aquí que ya mucha gente, por lo menos el que quiso interesar, si le dio de a lleno, ya lo vio. Ya, porque eso sí se vio, puede. entonces no es justo, ¿no? De cierta manera, no lo es. O no lo hagas, o díselo, pero para que lo prueben, para tener feedback, pero no para que hagan videos así, brother, porque... O al menos, si lo vas a hacer, incluye a alguien de Latinoamérica, porque ¿por qué? No, los latinos no. No, eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me Claro, gusta, pero... Para Ya. tener aunque sea qué sé yo, presente, no es, a estas horas ya no, mi cabeza no piensa. Representantes para la comunidad latina, porque no la puedes despreciar tampoco, brother. Además, tú mismo, sí, o sea, eres de la parte sur más bien, porque yo igual, o sea, me ven de la parte sur, pero mi servidor incluso en Norteamérica, pero me ven de la parte sur. Pero tú que estás más empapado en el lore allá abajo y todo ese lío, tú tienes bastante parte de la comunidad que juega ahí en ese Sudamérica, y ese Sudamérica también da dinero, o sea, ¿por qué no preocuparse por eso también? Solo les preocupa Norteamérica y China. No, o sea, un poco feo. Un poco feo. Políticamente hablando, deberían de por política tener 2, 3, ¿ya? ¿Sabes? Por política. Claro. Y digo 3 para que incluyan a Daigo, no a ti, a mí. Claro. Oye, ¿verdad que sí? Oye, Chapo, brother, te acuéstate a dormir. El Chapo... Oh, el Chapo sigue ahí. No, si mano. ya es de día. Ya el Chapo le dio la luz del sol y le tiene los ojos cuarteados. Porque ya el Chapo es de día. Estoy que le escribo al Chapo, le digo, Chapo, carréame y nada, ¿no? Dije, ya se durmió ya. No, ya el Chapo se puso a hacer una mazmorra y ya dijo, bueno. Cés está ahí inspirado y no se acuerda que yo estoy aquí por dormir. Aunque el Chapo no se puede acostar tampoco, acabó de comer. El Chapo casi comió ahorita. Exacto, forzado, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer a un clavel que se deshoja? Nada, seguimos aquí protestando en modo protesta y esperemos. Mira, déjeme decirle algo. Gran parte de llegar a ser partner o no, y esto se lo voy a decir en serio a los que están aquí y a los que están allá. Porque ahora mismo estamos saliendo y hablando por 2 canales, probablemente a Sainto le metan copyright del video mío y a mí me metan copyright del video de Sainto. Esto es una locura. Pero a los que están aquí y a los que están allá, ya les digo algo. Los que más influyen en que hayan partners latinos son ustedes, no nosotros. Claro. Nosotros no tenemos medios para ir y, yo quiero ser partner. Eso no funciona así. ¿Tú sabes cómo se eligen los partners? Por la comunidad muchas veces. Cuando Diablo 4 eligieron 100 partners, pero 100 partners que la comunidad propuso, no a este, y los que tenían muchos votos, elegían, hicieron una lista de 100 partners que le dieron drops en Twitch para ir a verlos y demás y todo ese tipo. Lo que quiero decir es,
que yo soy uno. Sainto es uno. Ustedes son 50 aquí, 50 en el de Sainto, a lo mejor 40 y 40 porque hay 10 que están repetidos en los dos lugares. Pero ahorita éramos 70, ahorita éramos 90. Ustedes son los que tienen que ir para Reddit, para el forum de Diablo Immortal y decir, ¿por qué no hay ningún partner latino en no sé qué cosa? Yo propongo a este, seguimos no sé qué cosa, tienen buen contenido y venir Jay-Z atrás y decir, eso sí es verdad, y calentar un hilo de eso con 300 comentarios, todo el mundo diciendo, sí, ¿por qué no? Y ahí Blizzard a lo mejor dice, ¿quiénes eran los streamers? Déjame mirar el link. Déjame ver qué es lo que hace ese muchacho. Y a ver qué es lo que hace el otro. Vamos a contactarlo. Nadie sabe, ¿entiendes? Pero yo solo así no tengo manera, no hay vía de elegir, de solicitarlo, ni Saito ni ninguno. Es la comunidad quien elige eso. Y cuando la comunidad suena, en Latinoamérica le dice, porque yo quiero de partner, en Latinoamérica queremos partner también. No sabemos inglés. Yo quiero partner a Saito, a Daigono y a Necroseje, a Gameron Latam. Y ellos a lo mejor dicen, bueno, se lo vamos a Daigono, que tiene más suscriptores. A lo mejor dice, está bien, se lo vamos a los tres, pero son ustedes y los comentarios de ustedes apoyándose los que van a hacer eso. Es la verdad, no es la verdad. Así fueron. Y además les digo algo para que tampoco crean aquí algo. Y no me malinterpreten. Ser partner de Blizzard no da un kilo. ¿Ya? Claro, no a ningún partner le dan $1. Yo no le estoy pidiendo esto. Le estoy pidiendo esto en sentido de apoyo. Y al final se benefician ustedes también. ¿Sabes? No, y cota y pueden hacer una lista más grande. Porque al final de esto, de ser partner, se entera uno de cositas antes. Y hoy, en vez de estar trayéndole a esta hora, que si el temple ya hace una semana pudiéramos haberle traído videos de cómo iban a ser los Paragon, de cómo iban a ser la nueva clase, las habilidades, hasta propuestas de build, no lo sé. Ok, no podemos. Y ellos ya lo hicieron en la comunidad latina, americana, nosotros no. Ahí al final es como comunidad que le estoy hablando. Y como comunidad tenemos que pedirlo allí. Yo voy y comento también. Oh, sí, soy yo, si ustedes quieren. Pero no es que yo lo exija, yo no tengo que exigir nada. Porque para que ellos lo den, es porque la comunidad sigue a cierta persona y lo pide. Bueno, a ese vamos a dárselo. Pero es la comunidad realmente quien hace que eso se haga realidad. No uno por pidiéndolo con una vela, ¿sabes? No funciona así. Y recalco, eso no da dinero. Yo no lo digo, no, yo quiero ser partner para ganar dinero. No, eso no da un kilo. Eso lo único que da es información. Ya, información que al final llega a ustedes también. Digo yo. Claro, y tener el acceso anticipado, una cosa así, ¿no? Para traer para nuestra comunidad, pues, ¿no? Sí, ya, acá dicen el brother, ¿no? Bliss Holly. Ya, ese nombre yo le he filtrado ya desde que salió Diablo 4, ¿ya? Porque ese nombre yo le he filtrado yo lo busqué. En un directo lo filtré hace tiempo y les dije, miren, les voy a enseñar quién es el partner de Latinoamérica, ¿ya? Y les mostré, pero no es tal persona, ahí está, ¿no? Eso ya lo mostré en un directo, ya. Y eso te hablo de Diablo 4, de que salió Diablo 4, ya lo tengo en el radar al brother. Pero... Sí, pero yo estoy viendo aquí que hace de todo un poco, ¿ves? Es lo que te digo, Overwatch, cada capítulo incluso creo a Blizzard. Ahí tiene un canal que debe ser un poquito viejo. Ya, tiene 6,000 suscriptores, tiene 1,000 videos, 1,100 videos subidos. Y tiene 6,000 suscriptores. Claro. De hecho, pudiera tener más, fíjate. Claro, entonces a lo que voy. O sea, no basta con tener, o sea, ya dices, ya, pero ¿de qué se quejan? Ahí tienen, ahí está su, ¿cómo se llama? Ahí está el partner, ahí está su partner, ¿me entiendes? Ahí está, ya hay latino, ya, ¿me entiendes? Pero quizás lo que reclamamos es partner, que estén comprometidos con la comunidad y con el juego, una cosa así. No, es que, a ver, este chamaco es partner, pero yo estoy viendo el canal y yo estoy seguro que acá los que estamos, muy pocos consumen este canal. Ajá. ¿Sabes? Porque la mayoría, o sea, que consume Diablo Immortal, me refiero, no, aquí hay algún video del canal. De hecho, tiene el probando la nueva clase, lo tiene, pero el video anterior es de otra cosa, Overwatch. Te digo ahí como de todo un poco aquí.
Pero ya el men tiene 1000 videos. El men tiene una reputación ya hace años. Se hizo partner de Blizzard. Felicidades, eso está espectacular. Pero no es el canal donde tú vas a buscar una guía, donde tú vas a buscar una build, donde tú no es ese el canal. Entonces, no es como... Aunque yo por la parte de Twitch estoy haciendo, tratando de hacer otras cosas también, y puede que algo de Diablo 4 traiga el canal principal, me trato de enfocar el canal principal de manera general, es Diablo Immortal. Que pueda tener alguna papa podría ahí en el medio metida, está bien, pero es Diablo Immortal. Y me refiero a eso, igual que Sainto es Diablo Immortal. E incluso, bueno, Daigono creo que es el que un poco ha variado más. Y aún así, creo que Diablo Immortal lo atiende bastante. Pero es el que más variado ha hecho el canal de YouTube, me refiero, ¿no? Porque ya te digo, el de Twitch, yo estoy jugando lo que se me ocurre y se me antoja. Pero traté de dividir ahí un poquito eso para no mezclarnos. Mañana no se asusten que termine yo como Bliholic subiendo un video de cada juego que juego diario y ya. Listo. Porque cada cual igual, sí, cada cual en el canal. Ojalá llegara yo ahí, de hecho. Me aplauso para él, porque eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Tener variedad. Pero mira esto que curioso. Del amigo Bliholic, estoy viendo el canal ahora mismo y me llama la atención algo interesantísimo. Para que ustedes vean que tengo razón en que la comunidad de Diablo Immortal no consume ese contenido. Tiene el último video que tiene, hace 6 días. Hace 6 días probamos la nueva clase Tempest. Tiene 491 vistas. Hace 6 días. No llega a 500 vistas. Este directo ya tiene más de 500 vistas. ¿Ven cómo la comunidad de Diablo Immortal no consume ese contenido? Pero además, eso es lo que tiene variar un canal. El anterior, Diablo 4, Botín Renacido, tiene 45 vistas. Hace 7 días. El anterior, la nueva skin de Leori, 63 vistas. Entonces... probablemente la comunidad de él que consuma Overwatch o algo consume que no es ese contenido. ¿Entienden? Porque no tiene sentido las vistas. No tiene sentido las vistas. Si Saint hubiera subido un video, o Daigon o yo, probando la nueva clase, en 6 días tuviera más de 3000 vistas. ¿Sabes? Y este tiene 500. Y no me refiero a que el canal, no, ese es su canal. Me refiero al contenido, a la temática. Que no es el que la comunidad de Diablo Immortal quiere o pide como partner, porque a Diablo Immortal no lo representa. Representa a Blizzard y a muchos juegos de Blizzard, pero no a Diablo Immortal. Que no estoy diciendo nada malo, es un análisis, no sé, estoy hablando con ustedes, ¿ok? Claro. O sea, ese contenido fácil, su madre, hubiera tenido más vistas, man. Brother. De ley, es presentar la nueva clase hace 6 días, hermano. Hermano, imagínate. Mira, nada más yo hice el video que fue son videos que no tienen realmente lo que nos cuentan los desarrolladores. ¿Te acuerdas? El videito ese que se filtró, que después eliminaron y que todo ese lío. Ajá. Que yo lo traduje. Fue el 17, hace unos días ya. No tuvo muchas vistas, ¿ves? Porque al final tampoco 1200 vistas. Y aún así, duplica ese video de probando la nueva clase, ¿me entiendes? Es lo que no tiene sentido. Nota de la actualización que fue hoy mismo. Ya tiene más de 1000 vistas en el canal. Porque la comunidad de Diablo Immortal consume el contenido tuyo, el mío, el de Daigono, de Kouta, y que pudiera seguir mencionando, Skin Mortal, etcétera. Hay más, ok, estoy poniendo ejemplos. Pero no consume ese contenido. Yo, por ejemplo, yo no sabía que ese men existía y que hacía videos de Diablo Immortal menos. Porque es que de hecho tienes que filtrar mucho para encontrarte uno de Diablo Immortal aquí. El último, casualmente, de Diablo Immortal, hace 6 días tiene 500 vistas. El último, casualmente. Pero yo sé de los youtubers que hacen contenido de Diablo Immortal porque me salen. Aquí me sale el directo de Sainto. Si busco más abajo, puede que me salga uno de Skin Mortal, puede que me salga, mira, me salió uno aquí de Jaboni, que no lo veo, pero me salió aquí, está en directo. Jaboni está en directo. Por cierto, ¿ya está probando la clase o qué? Sí, está jugando la clase, creo. Pero sí, hoy 10 para todos, para probar la clase. Pero ¿cómo está jugando la clase si todavía no ha salido? No, él juega en Europa, pero es de habla inglesa. O sea, él habla inglés, pero es de... ¿Sabes que en Europa también habla en inglés, sí o no? Está jugando PvP con la nueva clase, claro, creo.
claro, o sea, porque él es de Europa, pe. Ya, ya, ya. Es A ver, como, es como Chapo, pero Chapo es para España, ¿no? a ver, ¿quién Para más los me sale aquí? españoles. ¿Quién más me sale aquí? A ver. Ahora mismo no me ha salido más ninguno. Pero si sigo bajando me tendrá que salir. Algún otro. Me salió uno de Daigono, pero de Diablo 4. No, realmente no me quiere salir más ninguno, sí. Pero definitivamente ese men no lo había visto en mi vida. Yo no lo había visto. La comunidad, mira, lo conocían, pero yo no. Y no sé. Me parece que ahí deberíamos hacer algo. Sí, pero ya la comunidad debería de, ¿cómo se llama? Pero ahí tiene que actuar la Sí. comunidad entera. Si la comunidad se la Claro. suda, nosotros no tenemos nada que exigir. Porque es la comunidad, bro. La masa es la que mueve las cosas. Si Así pones es, amigo. el filtro Así de es como YouTube estamos en ahorita. Diablo Immortal. Era una hormiguita retozona. ¿Cómo? No, una hormiga aquí metida en el cuarto. Ah, Que dice, ahora el Chapo dice que andan buscando yogur. jeje. Porque yo a veces me tomo un yogur por la noche. Oh, Chapo, carréame, Chapo. Carréame. El Chapo te dijo que te iba a carrear y creo que estaba en el Se iba a directo y lo dormir. ignoraste, dice. Dale, Chapo. No, 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 es sí. Ya que- vamos a terminar, ya es vamos a que- terminar ya. No, todo de broma, porque ya, o sea, no sé hasta qué hora me quede. Son las 1:43 aquí en mi casa. Yo no voy a esperar el reset. Yo me voy a acostar y me voy a despertar con el reset, pero en directo no voy a esperar. Mañana tengo que trabajar. No puedo. A ver. Casi Voy a pido ver permiso para cogerme el día. Pero es que por la mañana iba a ser un directo por gusto por la mañana porque la gente iba a estar durmiendo o en el trabajo. Y entonces al final ese directo no creo que sea un éxito a las 8 de la mañana un directo. Entonces, por la noche volvemos a la carga. Oye, pero voy a ver si es que en Latam ya Oye, ¿todavía no cierran en Latam? No, sí, Ah, como no, no. sí, ya cerraron. Sí, como ya. no va a estar cerrado. Ya cerraron en Latam. Es que me salía verdecito acá, Mephisto verdecito. Ay, qué raro. Pero A no mí- está cerrado. Ya no Sí, se a mí puede me sale entrar. verde. Me sale verde, pero mira, ya entré. No te deja. Entré, No, bro. sí, a ver. Entré, ¿Estás sí. adentro? Sí, estoy adentro. Lo que pasa es que para mí que no han cerrado nada. Le queda 1 hora y 15 minutos, dice aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. 1 hora y 15 minutos. Falta todavía. ¿Falta todavía? Y me quitaron A el las- cartel. A las 3 de la mañana, a la miércoles. No, a las 4 es que van a tumbar. No, pues es 1:20 acá a las 2, no, 3 de la mañana acá en Latam. O sea, falta 1 hora y sí, tú tienes 1 hora diferente ahí. Claro. Falta 1 hora y 15 para que tumben. Después puede ser 1 o 2 horas de mantenimiento y después entonces abren el Ah, server. claro, a mí, ya, claro, yo estoy actualizado, esta computadora está actualizada ya. Así Por eso no me deja que entrar. falta bastante, ¿viste? Voy a entrar un ratito, voy a entrar hasta que me he enviciado en el Diablo Immortal chino. XD. Voy a entrar un ratito ahí. Dale, Santo. Ya vamos a terminar por aquí porque ya yo voy a terminar. Voy a hacerte una raid Ya, para allá. pues. Te voy a mandar los que estén aquí que no están allá, te los mando para allá. Hacerte Oye, un ¿me avisas? raid, como ¿Me dice. avisas? Dime, Bro, estoy viendo Me- algo diferente aquí. me avisas cuando jugamos Diablo 4, pe. Mira, estoy viendo una cosa en el Chapo y es distinto. Yo nunca había visto esa mazmorra así. Es la lore Es la lore, es la quest. de la de Temple. Ah, yo dije, ¿y ese bicho qué hace ahí? Ya. Ya estamos bien entonces. No, íbamos a jugar Diablo 4, Santos, pero ahora con esta talla de la salida de la clase y eso, tenemos que darnos un pausa ahí. Ve jugando por el día para que te pongas al día. Ve jugando por el día para que nos alcance. Un poquito, ¿no? Igual te carriamos, pero bueno. Entre más para arriba estés mejor. Ya pues, amigo. Entonces sí quedamos. Y ahí está. Te dejo para que descanses. Dale, hermano, dale. Cuídense, un gusto. Dale, Gusto, chao. Chapo. Dale, hermano. Chapo, qué alto está eso.
Sí, sí, pero lo vas a reventar. Mira, yo no estaba prestando atención a que estaba jugando la campaña ya. ¿Te volviste a cambiar? Ah, no tenías que cambiarte para esto, ¿verdad? No, pero me iba a cambiar. Esto lo he hecho desde la catedral XD. o la iglesia o lo que sea eso. Mañana entonces me toca probarlo a mí. Voy a dejar todo esto por la noche seguro en directo, hacer la campañita, las misiones, todo lo que hay. Por el día seguramente lo voy a ver y lo voy a explorar, pero por la noche que entonces que debo hacer lo demás. Creo que ese es el plan. Creo que ese es el plan. Marco, ¿qué es esto que vemos? ¿Es la actualización ya? O sea, ya este es el Tempest y pues está haciendo la misión, o sea, como una historia ahí que le hicieron al Tempest. Y básicamente es eso. Pero hemos hecho un directo bastante largo, 5 horas, hablando de Tempest. Ya de todo, no, y de la actualización en sí, las skins nuevas que hay, de todo un poco. Hemos hablado de todo un poco. Pero bueno, el Tempest lo vimos al inicio, bastante al inicio del directo, y ahora el Chapo se está volviendo a cambiar a Tempest por segunda vez. Le va a dar una oportunidad, se convenció a darle una oportunidad un poquito más larga. Aquí abajo que pone jugar la búsqueda de la clase, ahí le di y sales desde que Ya. Ya. Ahí sí, pero ahí no te necesitas cambiar para poder jugarla, ¿ves? ¿Y las demás clases tendrán búsqueda? No, ¿eh? Toca otra clase, no tiene búsqueda, ¿verdad? Pero supongo que con el tiempo lo podrán ir haciendo. Mira, le das a jugar. Mañana temprano buscaré el video de la mejor build y los mejores afíos mágicos y el top de gemas de TP. Fácil, que lo vas a encontrar pronto, ¿viste? Pronto, la gente se manda rápido en eso. La gente se manda rapidísimo para esas cosas. El Domatormenta. Así mismo es. A veces no me confirmaste si hay cambio de clase ilimitado. Niño. A ver, me parece que no te puedes cambiar. Me parece que en un mismo día lo que puedes hacer es virar para atrás, que no estaba. Ahora puedes cambiarte a Tempest y virar hacia la clase ese mismo día. Pero ya no creo que te puedas volver a cambiar hasta el otro día. No sé. Porque lo que dijeron, creo, fue eso. A partir de tal día, te puedes cambiar. O sea, todos los días puedes virar a tu clase limitadamente, no sé qué. No sé si sea, te digo. Aunque sí, Chapo, porque tú te has cambiado 2 veces ya. ¿Te llegaste a cambiar ahora? No me he llegado a cambiar, pero me da la opción de cambiar. Pero sí le da la opción de cambiar, así que sí, tienes toda la razón, Marco, y discúlpeme a mí, porque ya esta es la segunda vez que el Chapo intenta cambiarse en el mismo día. Pensé que había cruzado un día para otro, pero no, es el mismo día, así que te puedes cambiar cuantas veces te dé la gana. Hay que ver el cambio hacia atrás, si es igual cuantas veces te dé la gana. La idea es que la pruebes, que no te sientas limitado a que si me cambio y entonces no quiero. No, bro, cámbiate, prueba como te dé la gana. Ok, pero hasta el día 13 puede ser. El 13 dijeron. Tiene una fecha tope. Tiene una fecha tope, creo que es el 13. Creo que es el 13. Sí, creo que me cambie y la exprima un poco más, la clase. ¿Ya te cambiaste? Me voy a cambiar ahora. Y la voy a exprimir un poco más porque he estado probando unas builds que te da el juego y me ha llamado la atención. Sí, bro, claro, es que probaste una cosa muy ahí al principio, ahí, ¿sabes? Tienes que ser legendario y probar las builds, pero de que esa clase se va a poner rotica ahora al inicio, eso es fijo. Eso es fijo. Hazte una tormenta, macho. Un tormento. No, el tormento ya soy yo bastante tormento. Hazte el tormento.
Entonces, mi gente, ya vamos terminando. Hemos visto casi todo lo nuevo ya. Hemos visto casi todo lo nuevo. Queda tocarlo por nosotros mismos, pero bueno, gracias al Chapo. Le agradezco muchísimo más al Chapo, que usted no lo crea, está ahí desde como a las 3 de la mañana y son las 8 de la mañana allá en España y sigue ahí transmitiendo ahí. Y eso lleva su estatua. Cuando ya tenga un estante aquí atrás en un futuro, cuando tenga un estante de fondo para los strings y todo eso, que tenga estatuica, muchas estatuas, voy a poner una del Chapo. Víctor se suscribió al canal. Voy a poner una del Chapo con la moñita para un lado, aquí atrás, porque el Chapo se merece una estatua. No, y esta es la primera de muchas, Chapo. Esta es la primera de muchas. La gente te va a empezar a conocer porque cada vez que haya algo por allá, vamos a streamearlo. Ya sabemos cómo ya. Pues perfecto. Yo lo único que pido a la gente es que deje su like. Que dejen su Es like. gratis. Ahí. Sí. Su pulgarcito para arriba. Ahí, esa es la que. Esa es la que. Esto se va a dar más porque siempre en España todo va por delante. Y ahora que tenemos esta posibilidad, ya sabemos cómo hacerlo. Esto se va a dar más seguido. Voy a dejar la configuración de transmisión y todo lista para transmitir lo que viene por Discord, como lo estamos haciendo hoy mismo. Así que pronto vamos a tener más noticias del Chapo. Bueno, el Chapo siempre está en el chat. El Chapo es el moderador del chat. Pero hoy no, porque hoy está jugando aquí para nosotros, pero normalmente es el moderador. Pero bueno, también pues imágenes del Chapo. Un día esto transmitimos el rito del Chapo y lo que quiere el Chapo transmitir. Lo que quiere el Chapo transmitir. Entonces, mi hermano, Lo que me pida. ahí está. Lo dijiste. Como decimos acá, lo dijiste. Ya lo dijiste. Bueno, mi brother. Apúntalo, que yo lo firmo. Ahí. Nos vemos en la próxima. Espero, yo pasé una noche realmente espectacular acá compartiendo con el Chapo, el tío Saint, todo genial. Vimos los cambios, hay bastantes errores de idioma, hay errorcitos, hay cositas que corregir, hay un párrafo invertido, ahí Blizzard como que está apurado. Pero bueno, de manera general, creo que hay contenido nuevo, es una clase nueva, el que la quiera probar, la adelante. Además hay eventos, hay cositas y vienen más. El aniversario todavía no empieza, así que vienen más. Viene un buen mes para Diablo Immortal, el mes de segundo año de aniversario. Me imagino yo que sea bueno. Además, sé que vienen cositas y que vienen eventos y demás. Solo queda esperar, solo resta esperar, mi gente. Entonces, los voy a dar por hoy, como siempre. Si el contenido que hago les gusta, déjenme ahí su like. Si no lo ha hecho, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.